Brete 36 y Brete 78. Que se acerquen a la pista, por favor. Cabaña Cóndor, por favor, a la pista. Perdido en la noche en silencio, la tarde que se hace distancia, misterios que el tiempo descifra. Ese es su respiro. Siento que el viento huye. Brete 36. Estancia Cóndor, por favor, a la pista. Se dio comienzo a la jura de la categoría 6, borregas individuales, PDP a Galpón. Besos de mi razón. Perdido en la noche el silencio, la tarde que se hace distancia, misterios que el tiempo descifra. Ese es su respiro. Van a realizar la jura el señor Matías Pérez y Gerardo Anglesio, con sus secretarias Amparo García
caché. Muchas gracias. Ahora sí, ya iniciando la hora de la tarde, ya son las 13 horas, arrancamos con la categoría 6M, que es la categoría de las borregas, y el primer puesto y campeón hembra media lana corresponde para el brete 36 de Stanley Cabañas Cóndor de Ganadera Cóndor, y en el segundo puesto reservado de campeón hembra media lana corresponde al brete 78X 351 de Stanley Cabañas Cóndor de Ganadera Cóndor Sociedad Anónima. Voy caminando por las calles pensando lo que fue nuestro amor, recordando palabras, recordando caricias, cuando tú me decías, ven mi amor, y ahora que estoy tan sola, triste vivo llorando por saber si algún día tú te acuerdas de mí. Cuánto daría por verte llorando suplicando. Ahí estábamos viendo, ya pasó la primer tanda de las borregas, la única tanda de borregas media lana. Ahora continuaremos con las borregas lana entera, es lo que tengo entendido, si es que no me falla la memoria. Perdón, hemos pasado a lo que es el lote de borregos media lana, bretes 41 y bretes 69. Ya está trabajando Matías Pérez, Gerardo Anglesio, las secretarias también ya están dispuestas. Ya vamos empezando lo que es la jornada de la tarde, y también le iremos pasando la actualización de cómo viene el campeonato de la Copa Hook del circuito patagónico Jorge Jemenson.
Ahora ya arrancamos con la categoría de borregas lana entera, donde están los bretes 42 de brete Coyhaique, de estancia Coyhaique, 44 de Las Vegas, 59 de 3 de enero y 60 de 3 de enero. Que tiene como objetivo promover el aumento de la producción, industrialización, comercialización y consumo de productos ganaderos de la provincia y el fomento de sus exportaciones, contribuyendo a aumentar la competitividad de las empresas del sector ganadero e industrial y la generación de puestos de trabajo. IPG Santa Cruz. Estancia y cabaña MPM Montedinero, tecnología de punta en ovinos, desde el sur de Santa Cruz al mundo, presente en la exposición ganadera, industrial y comercial en la Sociedad Rural de Río Gallegos. Acompañan esta fiesta la Federación de Instituciones Agropecuarias de Santa Cruz, FIAS, como siempre presente en la exposición rural de Río Gallegos, FIAS Santa Cruz. En Río Gallegos, Apart Hotel Austral, habitaciones especialmente ambientadas para que su estadía... Buenas tardes a todos, habíamos tenido un pequeño problema técnico con el audio, ya lo pudimos solucionar. Recién tuvimos la jura de la categoría 6M, borregas individuales a galpón media lana, en el cual quedó campeón brete 36 de estancia Cóndor y segundo premio reservado de campeón, brete 78 también de estancia Cóndor. En este a galpón lana entera, en pista los bretes 42, 44, 59 y 60. Veterinaria Rawson, tienda de productos para mascotas en Río Gallegos. Representante oficial de productos Purina Proplan. Rawson 150. Teléfono 2966 436606. Correo electrónico veterinariarawson@hotmail.com. Sitio web www.veterinariarawson.com.ar. Presente en la sociedad rural. Presentes en la rural de Río Gallegos, la Asociación Argentina de Criadores Dorper y White Dorper, con sus mejores cabañas representando Cuatro Reinas, El Zapucay, El Tacurú, La Esperanza y RJ Stacchiotti. Dorper, una raza carnicera por excelencia. Presente en la sociedad rural de Río Gallegos, IPF, las dos hermanitas. Presentaciones, compra de Sartibol, Sociedad Anónima, Hacienda para Frigoríficos y Cría, venta de insumos agropecuarios, antigarrafal.
plaguicidas, antisérnicos, pinturas, caravanas, Resol Senasa 876. Corrales Farmkit, Laboratorio Agrofarma, Roberto Arvilla Representaciones, Avellaneda 693, Telefax 029-6642-0090, Río Gallegos, Santa Cruz. Estancia y cabaña multipropósito Merino, Bella Vista Beach, acompañando a la Sociedad Rural de Río Gallegos. Saluda a estancieros, cabañeros, expositores y a todo el público presente. Estancia y cabaña Bella Vista Beach. Indumentaria de campo Pampero. Productos genuinos, resistentes y funcionales con una excelente relación costo-beneficio que promueven al desarrollo sustentable. Pampero presente en la fiesta de la sociedad rural. Estancia La Realidad, Estancia Las Perdizas. Nuevamente presente, son parte fundamental de la sociedad rural. Con su emprendimiento Polmerino, incursión actualmente en Nueva Cruz. Recordamos al público que ya dimos comienzo a la jura del Merino. Ahora estamos en la categoría 6, el jurado Matías Pérez y Gerardo Anglesio están revisando los animales y deliberando cómo va a quedar el resultado de esta categoría. Recordamos, estamos con el brete 2, brete 44, brete 59 y brete 60. A continuación de esto va a ingresar la categoría 4, oveja mayor lana entera, seguido de la categoría 3, M, borregos individuales a galpón media lana, categoría 3, borregos individuales lana entera, después la categoría 2, carnero menor, y la categoría 1, carnero mayor. La nueva edición del Super Bingo diga sí al AISEC. En esta oportunidad, con más de 180 millones de pesos en premios, te lo vas a perder. Un Renault Logan, un Chevrolet Onix Plus, un Renault Sandero Speedway, una increíble Toyota Hilux y muchísimo, pero muchísimo dinero en efectivo. Organiza Agencia de Rifas HRB, tu conexión con la suerte. SS Servicios es la conexión oficial del 91 aniversario de la Sociedad Rural Río Gallegos. SS Servicios es SS Rural, la conexión oficial del campo de Santa Cruz. Conectando a más de 150 estancias alrededor de la provincia, con la conexión más alta y segura del mercado. ¿Necesitas estar conectado de forma rápida y segura en tu campo? SS Rural es la solución. Desde el 2010, conectando el sector productivo de Santa Cruz. Contactanos a través de WhatsApp al 2966-680-916 o visita nuestra página web en solucionessservicios.com.ar. Con SS Servicios estamos todos conectados. SS Servicios, toda conexión es posible. Ahí ya estamos viendo el jurado de clasificación Matías Pérez con Gerardo Anglesio, ya tienen las cartas. Han determinado que la campeón borrega categoría 6 es el brete 59 de estancia 3 de enero. Se fue el... La reservada de campeón y segundo premio es para el brete 42 de estancia y cabaña Coyhaique. El tercer premio de la categoría, brete 60
estancia 3 de enero. Entonces ahí estábamos viendo primer premio y campeón Borrega individual lana entera. 44 de estancia Las Vegas. Corresponde al brete 59 de Cabañas 3 de enero de Saro Sociedad Anónima. Felicitaciones. Solicitamos ahora el Federico ingreso Rodríguez de la categoría 4, título, oveja primera victoria mayor en lana entera. Rural de Río Gallegos. Segundo premio y reservado de campeón Borrega lana entera corresponde al brete 42 de estancia Coyhaique. El tercer premio para esta categoría, el brete Vamos a solicitar a la categoría 6 y categoría 6M los animales que salieron campeón de su categoría, arrimarse al sector de la pista para poder competir por el gran campeón hembra. Oveja mayor lana entera, brete 54 X, tatuaje X324 de Las Vegas, que va a tener claramente el primer premio y campeón. Y una vez definido este campeonato se definirá el gran campeonato. En este momento el jurado se encuentra deliberando la categoría 4, oveja mayor lana entera. El brete 54. La campeón oveja mayor 4 dientes lana entera es para el brete 54 de estancia Las Vegas. Solicitamos que ingrese a la pista el brete 36 de Cabaña Cóndor. Así cantaba un paisano, paisano salabinero, debajo de un algarrobo y en una tarde de enero. Ya me voy, ya me estoy yendo pa'l lado de Chilca, Juliana. Ay, viditana indecente, que pasaré mañana. Arranca tierra querida, te dejo esta charla. Ahora vamos a proceder a que el jurado revise los animales campeones para seleccionar la gran campeón hembra. Mi china se me lo ha ido pa'l lado de Chilca, Juliana. Se lleva un caballo sulky, el bombo y la dama Juana. Quisiera ser arbolito, ni muy grande ni muy chico, para darle un poquito y sombra y a los cansados del camino. Ya me voy, ya me estoy yendo, Paspasuma y Salavín. Tal vez que ya nunca vuelva ni a contemplar tu salina. Barranca, tierra querida, te dejo esta chacarera. Vista a Maco Gaucho, de quien se va campo afuera. Yo quisiera olvidar, me es imposible, mi bien, mi bien. Tu imagen me persigue, tuya es mi vida y mi amor también. Y cuando pensativo, yo solo estoy delirio
con la falsía con que ha pagado tu amor, mi amor. Deliro con la falsía con que ha pagado tu amor, mi amor. Si yo pudiera tener a mi lado todo el Ahí estamos para empezar con la definición del gran campeonato de hembras. Están la oveja lana entera, la borrega lana entera y la borrega media lana. Vamos a esperar ahí que dice Matías Pérez y Gerardo Anglesio. Ahí estamos viendo que están terminando de parar, terminando de colocar a las hembras de la raza polmerino, y ya después ya arrancamos con la categoría de los machos, arrancando con el borrego media lana, borrego lana entera, carneros 4 dientes lana entera y carneros 6 o más dientes lana entera. Morning.
Ese Bochita, buenísimo, buenísimo. Ahora después te mando un saludo, entonces estoy terminando de pasar puntajes. Ahí estamos viendo entonces la gran campeón hembra de la exposición de Río Gallegos. Corresponde para el animal de cabaña 3 de enero. Así que felicitaciones a Federico Rodríguez. Ya les digo, esta oveja es el brete, esta borrega es la borrega lana entera de la categoría 6, el brete 59, el tatuaje X488 con una finura de 20.9 micrones, coeficiente de variación de 16, factor de confort de 99.2, pesó 123 kilos, 41.89 su profundidad de ojo de bife y 9.71 el espesor de grasa dorsal. Así que felicitaciones, Fede. Me imagino Sofi te debe estar viendo ya preparándose para lo que va a ser la final nacional del freno de oro la próxima semana ahí en el predio ferial de Palermo en Buenos Aires. Así que le mandamos también un abrazo enorme a Sofi, que se debe estar preparando, y felicitarlo nuevamente a Federico Rodríguez. Ahora el jurado va a elegir a lo que es la reservada de gran campeón hembra polmerino de la exposición. Entonces el reservado de gran campeón hembra fue para el brete de Coyhaique, la borrega lana entera. Ahí ya les voy a decir qué número de brete fue. La borrega lana entera, el brete 42 de estancia Coyhaique. Felicitaciones a Rodrigo, Brian, Rafael, a Marcelo, a todo el equipo de trabajo de Coyhaique. Argentina entrega una copa al señor Buen Alonso. Y recibe una plancha bifera. Ferretería Belis de Río Turbio. Ahora vamos a arrancar ya con la categoría de los machos. Ya empezamos con el plato fuerte de la mañana, con la raza, de la tarde mejor dicho, de la raza polmerino. Ahí ya le vamos a ir cantando cuáles son los animales que entran. Va a ingresar la categoría 3M, que son
los borregos media lana, que van a ingresar los bretes 41 de Coyhaique y el 69 de Flora. Después va a ingresar el lote en la categoría 3, que son los borregos lana entera, que acá tenemos 2 tandas. Va a estar el brete 38 de Coyhaique, 43 de Las Vegas, 62 de 3 de enero, 67 de Floradora. Y en la tanda 2, el 39 de Coyhaique, 40 de Coyhaique, 61 de 3 de enero y el 68 de Floradora. B. Polmerino. 9. Entonces ahí ya estamos viendo, se encuentra la categoría 3M, los borregos media lana, donde está el brete 41, que es el X897, con una finura de 18.5 micrones, coeficiente de variación de 16.2, un factor de confort de 93.7%, pesó 124 kilos, tuvo un ojo bife de 36.36 centímetros, un espesor de grasa dorsal de 9.92 milímetros y una circunferencia escrotal de 44 centímetros. Y el brete 69 de Floradora es el tatuaje X823 con una finura de 20.1 micrones, 14.1 de coeficiente de variación, 99.5 de factor de confort, pesó 104 kilos, tuvo una profundidad de ojo de bife de 37.98 y un espesor de grasa dorsal de 6.64 milímetros con una circunferencia escrotal de 43 centímetros. Aprovechamos a saludar a todos aquellos que se van enganchando en la conexión de las juras de la tarde. Ya arrancamos con el merino, después pasaremos al corriel. Así vivimos esta exposición, 91ª exposición rural de la ciudad de Río Gallegos.
from the gun. Oh, mother, have mercy. His eyes stay in my mind. I feel the sacrifice he paid with his life. Am I worthy? Oh, I shot him down. I confess. Oh, yes, I stole his last breath. If you're gonna lock me up. Carlos Hepper, Albrete. Entonces 41 ahí de Cabaña Coyhaique. estaba contando ahí Ernesto González que en la categoría 3M, la categoría de los borregos, el campeón corresponde al Brete 41 de Estancia Coyhaique y el reservado es para Floradora. Balanceado. Sí. Distribuidora Patagonia Sur y Electricidad Bahía Blanca. Electricidad e inyección del automóvil. Todos los repuestos y ventas de cubierta Dunlop en dos lugares, Mariano Moreno 272 y Alvear 1275. Y ahora, en Corrientes 167 Río Gallegos, distribuidora patagónica. Distribuidora Patagonia Sur y Electricidad Bahía Blanca. Todo lo que el campo necesita lo encontrás en Almacén de Campo Raúl Andrés Bertán. El sabor puro y fresco del agua mineral villavicense. Entonces ahí le estábamos contando que en esta categoría Crean una experiencia. del Medialana ha salido campeón y gran campeón el Brete 41 de Coyhaique, el X897 y el reservado es el Brete 69 de Estancia y Cabaña Floradora. Ahora vamos a continuar con la categoría de los lana entera, que vamos a pasar a la categoría de borregos lana entera, que va a ingresar la primera tanda, donde van a ingresar los bretes 38, 43, 62 y 67. Y para la segunda tanda van a entrar los bretes 39, 40, 61 y 68. Laboratorio Agrofarma, Roberto Arvilla Representaciones, Avellaneda 693, Telefax 029-6642-0090, Río Gallegos, Santa Cruz. Estancia y Cabaña Multipropósito Merino, Bella Vista Beach, acompañando a la Sociedad Rural de Río Gallegos. El jurado de raza merino hace entrega al reservado gran campeón, Brete 69 de Cabaña Floradora. Indumentaria de campo Pampero, productos genuinos, resistentes y funcionales con una excelente relación costo-beneficio que promueve al desarrollo sustentable. Pampero presente en la fiesta de la Sociedad Rural. Recibe de premio un cuchillo Baco de Ferretería Belis Río Turbio y un carro de Sociedad Rural Argentina. Emprendimiento Polmerino, incursión actualmente en nuevos cruces. Estancia La Realidad y Estancia Las Perdices. La combinación perfecta del campo y la ciudad en nuestros locales. Entonces, una vez ya finalizada la categoría de los animales de media lana, vamos a continuar con la Holanda entera. Y sí, Tito, escucho perfectamente la pista en este momento, estoy escuchando lo que hablan y escucho la música también. Atención Santa Cruz, ya está a la venta la nueva edición del Super Bingo Diga Sí al Alsec. En esta oportunidad, con más de 180 millones de pesos en premios, te lo vas a perder. Un Renault Logan, un Chevrolet Onix Plus, un Renault Sandero Speedway, una increíble Toyota Hilux y muchísimo, pero muchísimo dinero en efectivo. Organiza Agencia de Rifas HRB, tu conexión con la suerte. SS Servicios es la conexión oficial del 91 aniversario de la Sociedad Rural Río Gallegos. SS Servicios es SS Rural, la conexión oficial del campo de Santa Cruz. Está haciendo ingreso a pista la categoría 3, borrego individual a galpón lana entera.
Tenemos en pista el brete 38, el brete 43, el brete 62 y se requiere la presencia en pista del brete 67. Conectando el sector productivo de Santa Cruz. Contactanos a través de WhatsApp al 2966-680-916 o visita nuestra página web en solucionessservicios.com.ar. Con SS Servicios estamos todos conectados. SS Servicios, toda conexión. Mientras aprovechamos el ingreso de la primera tanda, vamos a ir con Fidel Pelagini, que tiene una nota ahí cerca de la pista central. Adelante, Tito y Fidel. Ahora sí, ya tanda 1 de categoría 3 completa, borregos individuales a galpón. Adelante, Fidel. Seguimos acá en la Sociedad Rural de Río Gallego. Bueno, vamos a hablar con el secretario de la Asociación Argentina Criadores de Merino, Carlos Esper. Bienvenido a la Rural y bueno, y el agradecimiento de todos estos años que nos han acompañado en Merino, acá en Gallego y en la Rural de Palermo. Ok, bueno, muchas gracias. Ante todo un saludo a ustedes y a toda la gente que nos escucha. Es realmente para nosotros muy importante venir a Gallegos, más allá de Palermo, que es la nacional de todos. Pero Gallegos es una plaza para el merino que fue creciendo de a poco y vemos los buenos resultados que están teniendo, ¿no? Y nos llamó la atención los portes de los animales, inclusive como en la cabaña 3 de enero, de los animales que trajo, inclusive ganó como hembra y que realmente, bueno, una cabaña nueva que hacía tiempo, es la primera vez creo que participa. La cabaña hace muchos años que Sí, está, está. Había parado un poquito, digamos, como muchas otras cabañas con las épocas de las crisis, retomó de vuelta toda la iniciativa y bueno, y creo que este año, si no es la primera vez que viene a Gallegos, le pega muy cerquita, Claro, ¿no? porque todos los años estuvo de jurado. Estuvo de jurado, Federico, sí, es una familia merinista vieja, digamos. Así que para nosotros es muy bueno y que se vaya sumando, ¿no? Nuevas cabañas y nuevos participantes y con animales de excelencia, ¿no? Bueno, Carlos, el agradecimiento y bueno, un saludo al amigo Diego Perazo, que hace tiempo que no lo vemos, pero bueno, lo tenemos presente siempre a la gente y bueno, y estamos a sus órdenes por cualquier cosa que quieran difundir. Bueno, muchas gracias y Diego no pudo venir porque está en el campo. Febrero es un mes complicado porque el vicepresidente nuestro está en la exposición de Maquinchao, que se coincide con esta, viene el remate Lele, que remate Teca, es decir, estamos a las corridas, todavía nos repartimos un poco. Así que muchas gracias y como siempre nos quedamos de una mano, cuente con nosotros. Bueno, gracias Carlos. Okay. Bueno, ha sido la palabra del secretario de la Asociación Argentina Criadores de Carlos Esper. Adelante ustedes. Muchas gracias, Fidel. Entonces ahí estamos hablando con Carlos Sepper. Un saludo a Carlito Sepper, un amigo de la casa también. Así que ya estuvimos compartiendo con él otras exposiciones. Entonces, para recordarles, en este momento está el brete 38 de Coyhaique, el 43 de Las Vegas, el 62 de 3 de enero y el 67 de Floradora. La verdad que 4 excelentes borregos, lana entera, esquilados en marzo del año pasado. Tienen tienen 12 meses de lana. La verdad, increíble ver esta calidad de animales en esta pista, como bien lo decíamos, ¿no? Decía Carlos Esper recién, una raza polmerino que viene aumentando su pisada en la exposición de Río Gallegos y ahora nada más que nada menos que con 8 borregos, lana entera. Vamos a ver para el año que viene, a ver para otros años si sigue aumentando o se mantiene. La verdad que siempre es increíble y lindo ver cabañas de la zona con la raza polmerino en la exposición rural de Río Gallegos.
Borrego lana entera, 38, brete 43, brete 62 y brete 67. You just hate the thought of me with someone new. You just want attention. I knew from the start. You're just making sure I'm never getting over you. Run around, turn back dirt over my name. 'Cause you knew that I'd do
Juani, ¿me Ahí escuchás? estamos viendo, ¿Me ¿no? ves? Ahí la estamos viendo a Carolina Caliba, Tremenda transmisión. secretaria de la Sociedad Rural de Río Gallegos. La verdad, bueno, Caro, felicitarte porque vos sos parte del día a día de la Sociedad Rural, del trabajo que venís haciendo incansablemente, aguantándonos a todos nosotros que estamos siempre a las vueltas, así que agradecerte el trabajo que venís haciendo, que la verdad que venís siempre firme al pie del cañón. Imagino que ya venimos aprendiendo, ¿no? ¿Qué hay afuera ahora en la pista? ¿Te acordás que hay afuera ahora? Creo que está Corridel ahora todavía. La verdad que no lo sé. Estamos con Merino estamos, está. Yo estuve estamos con almorzando el recién Merino, vuelvo. Hermoso día acá. La verdad que sí. Bueno, contanos un poco, a ver, ¿qué se está viviendo allá en la pista de Gallego? Mucha gente, muy buenos animales, todo muy rica comida, esperando que vengan a comprar las entradas para la fiesta, la cazuela, la peña. Bueno, contar a la gente que está ahí cuánto sale la entrada a la peña, cuánto sale la entrada a la cazuela. Tengo entendido que la peña 3.000 pesos, cazuela 10.000 y cena 25. Bueno, entonces los invitamos a toda la gente que está en la Los zona de invitamos a Río todos Gallegos. que se acerquen al stand de Estancias de Patagonia, que va a estar Natalia del IPG y María Campos vendiendo y organizando las mesas. Entonces Todos ahí los quedó medios de hecha la pago. invitación. Ahí está hecha la invitación para que adquieran sus entradas para esta noche que va a estar la cena, cóctel, baile de la Sociedad Rural de Río Gallegos. Mañana que va a estar la peña y el lunes al mediodía que va a estar la típica cazuela de Japón en el predio de la Sociedad Rural de Río Gallegos. Seguimos viendo las imágenes de lo que viene siendo la jura de la categoría de borregos lana entera. 40, 61 y 68. Nothing to lose. Far away, far away. Ricochet, you take your aim. Far away, far away. You shoot me down, but I won't fall. I am titanium. You shoot me down. Estarán esperando que me encuentre con ellos. Cuando todo termine, regresaré en el tiempo con algunas. Ay, joder, su madre. Bueno, buenas tardes. Quiero agradecer a la Asociación de Merino, la Sociedad Rural, la verdad que en esta tanda tuvimos dos carneros complicados. Yo soy lanero, me gustan los buenos lanas. La lana se escapó de Brian. Lo que pasa es que pesa 40 kilos menos y menos al grupo de bife. Este pesa 125 kilos y tiene 45 de diámetro y 16 de grosor. Diferencia de 2 micrones. Por eso se puede.
de ingreso a la segunda tanda. Prende 39, 40, 61 y 68. Ingresamos a pista, brete 39, 40, 61 y 68. Since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. It doesn't show signs of stopping. Ahora sí, ya avanzamos con la segunda tanda de la categoría de los 3 borregos individuales a galpón puros de Pedrigue. Están los bretes 39 de Coyhaique, 40 de Coyhaique, 61 de 3 de enero y el 68 de Floradora. Que ya están nuevamente presentando en la fila ya la segunda tanda de borregos lana entera. Vamos a ver, de pedir por ahí a la gente de la pista que nos pasen el resultado de la primera tanda. Así también ya tenemos todo ya lo vemos a Matías Pérez, ya lo vemos a Gerardo Anglesio, ya están trabajando, mientras nosotros estamos terminando con lo que es el centro de cómputos para la entrega de lo que va a ser la Copa Hook. Así que aprovechamos un instante, ahí me están avisando que hay una nota. Fidel Peragini, voy al piso con vos para una nota. Vicepresidente de CRA, Javier Rotondo, bueno, bienvenido a la ciudad de Río Gallego. Bueno, un gusto, la verdad que estas cosas que tiene CRA, ¿no? De poder visitar la vasta representación que tiene en todo el país, así que nos ha tocado estar orgullosamente acá en Río Gallego, así que un gusto, un verdadero gusto. Bueno, el presidente no pudo venir, Carlos Cataneni, es la primera vez que vienen acá a Río Gallego, ¿no? Sí, yo en mi caso sí, Carlos, ya te digo, hay múltiples actividades y ha tenido que estar en una reunión con la canciller en Buenos Aires, con la mesa de enlace, y bueno, pero tomamos una mesa ejecutiva bastante amplia en CRA y siempre es un gusto acompañar esto, que son los eventos para nosotros sumamente importantes, tanto para las federaciones como para las rurales de base, así que estar es un verdadero orgullo y muy importante. Momento difícil de la asunción de Castanani porque justo en ese momento aumentaron las retenciones un 5% más. Sí, bueno, fue seguidas y vueltas, producto de tanto de ley ómnibus como DNU. La verdad que un gran porcentaje de los argentinos votó un cambio y dentro de ese cambio estaba la inmensa cantidad de actores del eje agrobioindustrial y
una de las cartas de presentación del hoy presidente de la Nación era la baja de presión fiscal, ¿no? La coyuntura hace siempre que Argentina siempre tenga que manotear y la misma caja, y a veces, cuando, siendo muy llano en mis expresiones, cuando el tiento sale siempre en la misma lonja, uno se va poniendo un poco con desazón, pero bueno, se retrotrajo, son recién los primeros momentos de las políticas, pero nosotros vamos a ir y vamos a tener esa bandera gigantesca que es el repudio y el pedido de eliminación de los derechos de exportación. Bueno, una de las cosas que habíamos hecho en la recorrida cuando hizo Milei, que todavía era candidato en la sociedad rural, cuando se presentaron todos los candidatos, era la baja de las retenciones. Pero bueno, vamos a ver cómo nos sorprende, porque cada vez que estamos acá, a los días ya empieza en la caja de resonancia el discurso inaugural de las sesiones. Vamos a ver qué va a decir en ese discurso el señor presidente. Sí, esperemos. Hay una lógica de que tenemos que empezar a dejar un poco la pirotecnia expresiva, creo que para todos, ¿no? Gobernadores que juegan su rol y es importante que así lo hagan, pero un presidente que por ahí tiene un tinte contestatario, habría que tratar de apaciguar, porque la crisis requiere de que todos estemos en condiciones de poder aportar nuestra visión y poder en los territorios sacar el país adelante. Ojalá que el discurso de inicio de sesiones sea algo con esperanza, moderador, sabiendo que él claramente ganó con un discurso de ajuste. Argentina creo que no podía seguir gastando más de lo que ingresaba, por lo tanto me parece pero necesita la templanza suficiente de darle discursos esperanzadores y no tan contestatarios a la gente. Creo que eso es importante porque en definitiva siempre en cualquier crisis y en cualquier ajuste las variables siempre son las personas, ¿no? Bueno, mañana esperamos el mensaje de CRA para los productores de la provincia de Santa Cruz. Son muchos asociados que tiene la institución y bueno, nos vamos a encontrar mañana en la inauguración de esta 91ª edición de la Rural de Gallego. Muchas gracias, Rotondo. Un gusto, nos vemos mañana y la verdad es un placer estar acá. Gracias. Bueno, sigo la palabra del vicepresidente de Confederaciones Rural Argentina, señor Rotondo. Muy bien, Fidel, entonces mientras tanto ya estamos viendo nuevamente lo que es la jura de la raza Paul Merino. Estamos con la segunda tanda de la categoría de borregos individuales a galpón, puros de pedre y lana entera, donde están los bretes 39 de Coyhaique, 40 de Coyhaique, 61 de 3 de enero y 68 de Floradora. Ya estamos viendo que el jurado de clasificación, Matías Pérez y Gerardo Inglesio, empiezan a acomodar. Está mandando para adelante el de Floradora, mandó al fondo el animal de Coyhaique, el brete 39, y me parece que después van a quedar así como están. Ahí vamos a escuchar a Ezequiel Ibáñez, que está ahora haciendo de locutor en reemplazo de... Número 1, brete... El brete 62, brete 38, brete 67 y brete 43. Entonces, ahí estamos escuchando, ya están listos los animales de la primera tanda, ya están, la segunda tanda ya están listos. Entonces fue Floradora, Coyhaique, 3 de enero y Coyhaique, y de la primera tanda entran en el siguiente orden: el brete 62 de 3 de enero, el 38 de Coyhaique, el 67 de Floradora y el 43 de Las Vegas, para empezar lo que es la definición del campeonato de los borregos lana entera. Sí, Fidel, te escucho. Sí, ¿qué información necesitamos? Porque tenemos un problema con el audio de la pista hacia adentro del estudio. Brete 38. Ahí ya está, Fidel, ya se solucionó, ya era para anotar los animales de la primera tanda de esta categoría, de los lotes de 3, de la categoría 3 de borregos individuales. Así que ahí estamos esperando para empezar con el resultado y con la jura de la categoría 3, digamos, los borregos. Ya estamos empezando a anotar, ya empezamos a escuchar la voz de Ezequiel Ibáñez para lo que va a ser el resultado de la categoría 3, borregos lana entera. Gracias. No, a vos, Fidel, te agradezco a vos también por todo el trabajo que venís realizando desde allá.
Mamá, ¿cómo se cuida el mañana? Simple, tenemos que animarnos al cambio con éxito. Los mismos que usaba yo en mi escuela, hechos de papel de caña, cuidando el medio ambiente. De 65 y 66. Entonces ya estamos viendo, están las dos tandas de borregos y vamos a proceder con la misma dinámica de trabajo que estuvimos realizando durante toda la mañana. Acá los animales, los primeros premios se van a entregar, se van a ir para el fondo sin distinción. Entonces el brete 62 y 68 van a recibir los dos primeros premios. Las cucardas blancas ahí se van a retirar hacia el fondo de la pista, donde vemos allá los carteles de Pampero, Las Marías, la Asociación de Criadores de Merino, el cartel de CRA. Se van a ir todos para ese lado, para ese fondo, y vamos a empezar a entregar los segundos premios, los terceros y los cuartos premios. Una vez finalizado esto, vamos a ir con la categoría, se va a entregar el campeón borrego lana entera, y se va a entregar después el campeonato de carnero 4 dientes lana entera, y por último el carnero 6 dientes lana entera. Ahí tendremos la definición del gran campeón macho polmerino lana entera, y una vez entregado el gran campeonato macho lana entera polmerino, procederemos a hacer la entrega del campeón supremo de la raza polmerino en Río Gallegos, que ya lo están esperando la campeona borrega, la campeona hembra, mejor dicho, la gran campeón hembra y el gran campeón media lana, el borrego. Así que ahí sigamos atentos a todo el trabajo de Matías Pérez, de Gerardo Anglesio, y una vez finalizado ya arrancaremos con el campeonato de carneros 4 o más dientes de la raza Corriedale, y después con los borregos Corriedale, los borregos que es el plato fuerte del día, es lo más importante de esta jura, de esta pista de Río Gallegos, así que estamos atentos a esperar eso. El segundo primer premio y reservado de campeón, el jurado hace entrega al brete 68 de Estancia y Cabañas Floradora. Entonces ahí estamos viendo el segundo premio para el brete 68 de Estancia y Cabañas Floradora de la familia Bain, acá en la zona de Puerto Deseado de Jaramillo. Felicitaciones a todo el equipo de Floradora. Segundo premio se entrega al brete 38 de Estancia y Cabañas Coyhaique. Entonces corrijo, el primer premio de campeón fue para el brete 62 de 3 de enero, el segundo premio reservado campeón para el brete 68 de Floradora, el segundo premio para el brete 38 de Coyhaique, que se acaba de entregar en este preciso momento.
Ya estamos viendo, está para hacer la entrega del segundo premio. Hay un animal de Coyhaique y entiendo que hay un animal que corresponde a... El segundo premio es para el brete 40 de Estancia y Cabaña Coyhaique. Entonces, el segundo premio es para el brete 40, el X871 de Coyhaique. Vamos con los terceros premios. El primer premio se hace entrega a la cucarda para el brete 67 de Floradora. Brete 67 de Floradora. Otro premio más que ya sale para la zona norte. Vamos con los... El premio se hace entrega al brete 43 de Cabaña Las Vegas. Brete 43 de Cabaña Las Vegas. Y quedan los animales. Cuarto premio de 3 de enero y Coyhaique en el último lugar. Brete 61 de Estancia 3 de enero. Y finalizamos con el cuarto premio, brete 39 de Estancia Coyhaique. Ahí está, muy bien. Entonces ya finalizada la categoría de los borregos, vamos a continuar a la categoría de los carneros. Categoría día 2, carnero menor lana entera, con los bretes 37, 56, 57, 65 y 66. Ya pueden ingresar a la pista. Ahora ingresa a una de las categorías más fuertes que tiene la raza polmerino, lo que es el 4 dientes, el carnero menor, donde están los bretes 37, 56, 57, 65 y 66. El brete 37 de Estancia Coyhaique, el brete 56 de Cabaña Bahía Victoria, el 57 de Bahía Victoria, el 65 de los manantiales y el 66 de los manantiales. 5 excelentes carneros, 5 excelentes reproductores para cualquier plantel de mejoramiento genético en Argentina, en Uruguay, en Brasil. La verdad, increíble la calidad genética de reproductores que han llegado a esta exposición de Río Gallegos de la raza polmerino. Realmente para destacar, es increíble la calidad de animales, la calidad a nivel genético, lo importante que ya para los productores viene siendo la exposición acá de Río Gallegos. Bien entendemos que capaz que coincide con exposiciones de zona norte como es Maquinchao. Estamos viendo que ya la exposición de Río Gallegos se está comparando con la Sociedad Rural de Comodoro, con la Sociedad Rural del Valle y en la ciudad de Trelew. La verdad que es una exposición que año a año viene mejorando el nivel genético del polmerino y es sumamente importante eso para destacarlo. Felicitaciones a toda la asociación de Merino, a Diego Pedazo, a Carlos Zepper, a Matías Pérez, a Gerardo Iglesias, a todo el grupo, a Agustín Ramírez, que también nos debe estar viendo desde la ciudad de Comodoro. Un fuerte aplauso y un agradecimiento a todos ellos también que hacen posible porque esta transmisión esté saliendo adelante. It ain't me.
కోపాలు రకరకాలు. ఒక్కొక్క మనిషి కోపం ఒక్కొక్కలా ఉంటుంది. కానీ ఆ కోపాన్ని క్రమబద్ధంగా, పద్ధతిగా, వారంలో ఒక్కరోజు మాత్రమే చూపించే పిచ్చి నా కొడుకుని ఎవరైనా చూసారా? నేను చూసా. Entonces ahí ya estamos viendo el trabajo de los jurados de clasificación de la raza Paul Merino, al señor Matías Pérez, al señor Gerardo Angresio, a sus secretarias, que ya están revisando los dos animales de Bahía Victoria, el animal de los manantiales. La verdad, un excelente trabajo que vienen realizando a lo largo de toda la jornada. El día de ayer que ya estuvimos con los lotes, hoy que ya estamos con los individuales de campo. Ahí después, ya más adelante, ya tendremos para dar un adelanto de lo que viene siendo la copa del circuito patagónico de la raza Corriel también. Hubo cambios en la planilla, hubo cambios en la grilla. Seguramente van a estar todos preguntándose, che, ¿cómo viene? ¿Cómo va? Pero viene la verdad que muy movido. Todavía queda el plato fuerte, que es la jura de los machos de los individuales. Así que ahí ya veremos en cualquier momento lo que va a ser la jura de la raza Corriel. Pero mientras tanto seguimos con la raza Paul Merino, con la única tanda de carneros menores, y después vamos a tener el carnero mayor. Cuestión de esperar nomás los resultados para ver después quién va a ser el gran campeón macho Paul Merino. Ahí ya sabremos quién va a ser el campeón carnero menor, después el campeón carnero mayor. Acá tendremos también el gran campeón macho y el campeón supremo de la raza Paul Merino. Excelentes 5 carneros para ir contándoles un poquito. El brete 37 de Cabaña Coyhaique tiene una finura de 20.7 micras, 17,5 de coeficiente de variación, 146 kilos de peso, 42.92 de profundidad de ojo de bife, 9.04 milímetros de espesor de grasa dorsal y 42 centímetros de circunferencia escrotal. El brete 56 de Cabaña Bahía Victoria tiene una finura de 19.5 micras, 15.4 de coeficiente de variación y 99.6 de factor de confort. El peso vivo es de 158 kilos. La profundidad de ojo bife de 45.41 centímetros. El espesor de grasa dorsal es de 11.45 milímetros y la circunferencia escrotal es de 47 centímetros. El brete 57 es el X763 de Cabaña Bahía Victoria con una finura de 22.8 micrones con un coeficiente de variación de 14.4, un peso de 175 kilos, el animal más pesado, justo el animal que estamos viendo en el centro de la pantalla, en el centro de la jura. Una profundidad de ojo bife de 42.28 centímetros, un espesor de grasa dorsal de 10.10 milímetros, o sea, hablando de que es casi 1 centímetro de grasa nada más, y 45 centímetros de circunferencia escrotal. El brete 65 es Cabañas Los Manantiales de Carlos Motino, es el tatuaje X4435, una finura de 22.9 micras con un coeficiente de variación de 14, un peso de 144 kilos, una profundidad de ojo de bife de 56 milímetros, una circunferencia escrotal de 42,8 centímetros. Y el último animal, cerrando la fila, es el 66, que tiene... Es el animal X4359 con una finura de 22 micras, un coeficiente de variación de 12.7, un factor de confort de 98.9, 136 kilos de peso vivo, 36.41 de profundidad de ojo bife y 6.99 de espesor de grasa dorsal, acompañado de 42 centímetros de circunferencia escrotal. Estos son todos los datos de los 5 animales que estamos viendo ahora en la pista de la Sociedad Rural de Río Gallegos.
ain't set for what we expect, but they keep asking where I go next. All we're chasing is the sunset. Get my mind on you. Doesn't matter where we are. Doesn't matter where we are. Doesn't matter, no. If there's a moment when it's perfect, we'll carve our names as the sun goes down. As the sun goes down. As the sun goes Una vez finalizada esta jura, procederemos a lo que es la categoría 6 o más dientes, donde va a haber un solo reproductor de Cabaña Río Santa Cruz, estancia Cerro Cuadrado. Vamos a esperar a ver qué dice el jurado de clasificación, vamos a ver si podemos escuchar la voz de la pista también, para ver a ver qué nos dicen o cómo va el resultado. Estamos viendo, están debatiendo tanto Matías Pérez como Gerardo Anglesio. Deben estar hablando, deben estar inspeccionando sobre algunos de los animales que estaban ahí en la pista, a ver qué es lo que dicen, a ver cómo irán trabajando. Estarán comparando, estarán empezando a ver entre dos animales, haciendo la comparación. Mira, que estamos viendo, nosotros podemos apreciar desde acá, desde este punto, al igual que ustedes, estamos viendo todos los animales que están en la pista de la Sociedad Rural de Río Gallegos. Veremos a ver cuáles son los animales que se llevarán, en este caso, los premios. Ahí justo aprovechamos, está la gente, está Guillermo Rodríguez A, que dice felicitaciones, Sofía Rod, que también felicitaciones a Cabaña 3 de enero por la gran campeón hembra, y a Coti Cepeda, que dice grande Gerard. Se ve que están todos ahí en vivo prendiéndose a lo que es la jura de la raza Polmerino de la Sociedad Rural de Río Gallegos. La verdad, 5 excelentes reproductores, ya les dije, Cabaña Coyhaique, Cabaña Bahía Victoria y Cabaña Los Manantiales son las 3 cabañas que están en este momento en la pista central de la Sociedad Rural de Río Gallegos. La verdad es increíble total cómo vienen trabajando las cabañas, cómo vienen trabajando los jurados. Es totalmente destacable para sacarse el sombrero que año a año vienen trayendo mejores animales que necesita el mercado, animales que necesita la producción de la Patagonia, que necesita la producción de todo el país. Ya hemos visto que gente de otros países, gente de Uruguay, gente de Brasil, gente de Chile, ha querido comprar nuestra genética, ha querido incorporar genética Corrier, genética de Merino. También ahí en la Sociedad Rural de Río Gallegos está la gente de la raza Dorper. Ayer tuvieron una charla muy interesante de cómo se selecciona, por qué la raza Dorper ingresó a la Argentina, cuáles son las virtudes de realizar el cruzamiento, ¿no?, con la raza Dorper. Ahí también toda la gente que se acerca a la Sociedad Rural de Río Gallegos va a poder apreciar animales cruza Dorper con Corriel en la exposición rural de Río Gallegos. La verdad que es algo para destacar, porque siempre decimos, ¿no?, la familia ovina es una gran familia y siempre se trabaja. Ahí ya estamos empezando a ver movimiento en la pista. El animal de Coyhaique se está desplazando hacia el fondo de la fila y me parece que va a quedar así, ya está predispuesta. Va a ser, digamos, el primer lugar para Cabaña Bahía Victoria, los 2 primeros lugares, y después los 2 animales de Cabaña Los Manantiales, y en el último lugar el de Coyhaique. Vamos a esperar a ver que habiliten el sonido de pista para escuchar lo que dice el locutor Ezequiel Ibáñez, el comisario de ovinos y comisario de locución, comisario de pista, comisario de ovinos. La verdad, gente joven en la ciudad de Río Gallegos que trabaja incansablemente por la producción, gente que está dedicada a la actividad agropecuaria, gente que está dedicada a la actividad del campo y que pide permiso a sus patrones, pide permiso a sus administradores, a sus jefes, para poder compartir esta gran fiesta del campo
que es la 91ª exposición rural en la ciudad de Río Gallegos, totalmente destacable. Felicitarlos porque vienen haciendo un trabajo desde varios meses ya para poder llegar a esta exposición. Obviamente que uno siempre entiende que pueden haber cosas que no permiten salir. Ahí justamente también están saludando a Gerardo Anglesio, Silvina Campisi, saludarlo también a un amigo de la casa como es el Bocha Schenko, que está ahí desde la provincia de Buenos Aires siguiendo la jura. Ahora bien, si está con la jura de Merino, gran criador de la raza Corriel, excelente preparador, excelente conductor de pista. La verdad que para sacarse el sombrero, saludarlo a todos los amigos correalistas, a todos los amigos de la raza Merino, a toda la gente que está desde el otro lado de la pantalla siguiendo esta jura, siguiendo esta exposición rural, una de las más australes del mundo en lo que es la oveja, donde 3 razas que firmes siempre están, como es el Corriel, como es el Merino, como es el MPM, hoy con animales de cruza Dorper, están presentes, dicen presentes y marcan siempre una vara y deja la vara muy alta, que puede estar a nivel de cualquier exposición en el mundo, como puede ser Australia, como puede ser Nueva Zelanda, como son las exposiciones en nuestro país, como pueden ser las exposiciones en otros lados del mundo. Entonces la verdad que para destacarse, para sacarse el sombrero, para aplaudirlos, quiero ver los aplausos ahí en el chat de YouTube. La verdad que súper agradecidos a toda la gente de SS Servicios que nos provee el servicio de internet, a la gente de ZN Noticias que están desde ayer con el streaming. También aprovechar y agradecer a los sponsors que están entregando premios importantes para todas las cabañas premiadas, a la empresa CGC y el Sindicato de Petroleros, Ferretería Surco, El Fuerte, Antigua Ferretería Moderna, Vivero Los Fresnos, Vivero Alondra, IPF San Cristóbal, MS Nuevo Concepto, Caravanas Durflex, Agrofarma, Lanera Furman, Lanera Unilán, Minera Santa Cruz, Minera Cerro Vanguardia, Ferretería Belis Río Turbio, Distribuidora Río y Balanceados Bimaleu, todas empresas que apoyan a la sociedad rural de Río Gallegos, que apoyan a la producción. También ustedes están viendo en la pista a Farquip, a Pampero Río Gallegos, a Las Marías, a las asociaciones de criadores, alimentos patagónicos, digamos, todas esas cosas que hacen que se pueda, ¿no? También viene al IPG, el Instituto de Promoción de la Ganadería de Santa Cruz, a Estancia y Cabaña Cóndor de Ganadera Cóndor, Estancia Coyhaique, perdón, a la Asociación de Criadores de Caballos Criollos, a la Asociación Argentina de Criadores de Dorper y White Dorper. La verdad que increíble cómo ellos acompañan en esta exposición y en este momento tan importante para la ganadería ovina. Y estamos viendo cómo ahora siguen girando los animales. Ahí estamos viendo, están haciendo una comparativa por lo que estoy viendo de esta única tanda de categoría de carneros menores. Se le ha complicado, hablando días anteriores con Matías, él dice, sé que va a ser una pista difícil, es una pista pesada, una pista complicada, hay animales muy buenos, están a nivel de cualquier otra exposición, así que ahí ya lo vemos, están revisando el animal que tiene Joaquín Alonso de Cabaña Bahía Victoria, que hace muy poquito fue papá, así que también saludarle y felicitarla a él y a su señora, que su señora debe estar acompañando la transmisión en este momento. También Emiliano López, ahí ya estamos viendo Matías Pérez, carta en mano, para hacer entrega del primer premio y campeón carnero menor lana entera. El primer premio y campeón de la categoría 2, al brete 56 de Bahía Victoria. Entonces, como les decía, Cabaña Bahía Victoria de Ganadera Victoria, Sociedad Anónima, la familia López, que nos debe estar viendo desde el campo o desde Comodoro. Felicitaciones a Emiliano y a todo el equipo de trabajo. Los veíamos la semana pasada, los primeros días del mes allá en Comodoro. Pudimos charlar con él y nos contaba, ¿no?, que si bien son una cabaña nueva, siempre están invirtiendo en genética, siempre están invirtiendo en trabajo y han formado un gran grupo humano con Joaquín Alonso como su veterinario de cabeza y el cabañero que también ahora está paseando con el animal que acaba de salir galardonado y que va a estar compitiendo en breve por el gran campeonato de la raza Paul Merino, así que sumamente para destacar. Ahí lo estamos viendo a un
experimentado de la raza polmerino, como es don Rubén Alonso de Cabaña Los Manantiales, que si creo yo que si hay alguien que sabe de merino y que sabe un montón, es Rubén. La verdad que siempre que uno se puede sentar a charlar con él es una maravilla, es un honor, es un lujo. Es una persona que tiene un conocimiento vasto y amplio sobre la raza merino, del merino astado, del merino mocho, y la verdad que es un honor, y que gente así siempre esté dispuesta a enseñarnos a nosotros los jóvenes sobre ovejas, es algo que da mucho gusto y da mucho placer, lo cual se le agradece, no solo a él, sino a toda la gente que siempre está predispuesta a darle una mano a los jóvenes y a escucharlos. La verdad que es un lujo poder tenerlo en estas pistas. Ahí los estamos viendo a Joaquín, que ya se avanzó con el carnero, con el segundo carnero, con el del brete 57. Estamos esperando a ver ahí que el jurado de clasificación haga entrega del premio del reservado. Todavía no hay nada de segundo premio reservado de campeones para el brete 57 de Bahía Victoria. Entonces ahí ya está, segundo premio reservado de campeón carnero menor individual para el brete 57, el X763 de Cabaña, Bahía Victoria. Increíble, la verdad que se han llevado todos los premios. Van a estar ahí ya, el brete 56 se está preparando porque claramente ahora tiene que ir a definir lo que va a ser. El premio se le entrega al brete 66 de Cabaña Manantiales. Entonces ahí estamos escuchando a Ezequiel Ibáñez en la categoría 2, el brete 66 obtuvo el tercer premio. El cuarto premio va a ser para el brete 65. El cuarto premio se entrega al brete 65 de Manantiales. Y cerrando la fila, el brete 37. Y el quinto premio al brete 37 de Estancia Coyhaique. Entonces ahí ya lo estaban escuchando a Ezequiel Ibáñez. Hace su ingreso a pista, categoría 1, carnero mayor lana entera, brete 58. Sí. Entonces, en la categoría 1 ahora está haciendo ingreso el brete 58 de Cabaña Río Santa Cruz, de la estancia Cerro Cuadrado. La verdad que un carnero 6 o más más de 6 dientes, un excelente carnero, un excelente reproductor. Vamos a ver. Categoría 3. Entonces ya lo estamos viendo, el animal de Cabaña Río Santa Cruz de la categoría 1. Ya estamos llegando al final de lo que es la raza polmerino. Estamos llegando a lo que es el punto culmine de esta raza. El campeón de la categoría 3, el brete 62. Aprovechamos este impasse para ir a una nota en el estudio. Fidel, Tito, voy con ustedes al piso. El jurado hace entrega en la categoría 1, el campeón carnero, el brete 58. Adelante, Fidel. Hace sus ingresos
Bueno, seguimos acá en la pista mayor. Bueno, vamos a hablar con el flamante presidente del Consejo Agrario Provincial, Adrián. Bueno, bienvenido acá a esta rural, y bueno, como debut, como presidente de la rural del Consejo Agrario Provincial. Bueno, buenas tardes a vos, buenas tardes a toda la audiencia. Sí, como bien vos decís, es mi primera rural como presidente. He tenido muchas como productor y como participante de Fiat, pero esta es mi primera rural como presidente del Consejo Agrario. Bueno, muchas cosas han cambiado en el Consejo Agrario, pero hay cosas que se están manteniendo, como el laboratorio de lana, como la gente del manejo del fuego. ¿Se piensan hacer algunas innovaciones nuevas en el Consejo Agrario o no? Bueno, sí, como bien vos decís, hay algunas cosas que están funcionando, como el laboratorio de lana, el laboratorio de sanidad, todo lo que es bosque y manejo de fuego. Eso lo vamos a potenciar, la idea nuestra es potenciarlo. Y bueno, sí, la verdad que hemos encontrado otras partes que no están funcionando para nada, con un parque automotor muy complicado, con muchos problemas en las delegaciones, pero bueno, de a poquito hemos recorrido ya todas las delegaciones. Ahora a partir de los primeros días de marzo estamos poniendo en algunos lados nuevos delegados, nuevos directores de área. Bueno, como dice nuestro gobernador, esto se hace con trabajo, con todos los días trabajar, así que en ese camino estamos, pero bueno, con la idea de ir reconvirtiendo en esto en producción, que el gobernador habla mucho de producción y nosotros creemos que nuestra área es una de las principales áreas del gobierno, junto con el Ministerio de la Producción, que va a apuntalar fuerte la producción en Santa Cruz. En el centro de la provincia, bueno, se ha recuperado un poco con el tema del Niño, un poco de lluvia, pero desde la cordillera hacia el mar hay partes que todavía están secas. Sí, la verdad que, bueno, yo soy de la zona centro de la provincia y hemos tenido, el año pasado fue un desastre. Este año, gracias a Dios, hemos tenido una primavera con, no sé si tanta lluvia, pero cayó en momentos puntuales, claro, exactamente, y en buenos momentos, así que, pero bueno, después hay lugares que todavía la sequía de tantos años persiste, así que bueno, esperemos que empiecen a mejorar las condiciones climáticas, que es fundamental para todo el campo de Santa Cruz, que tiene todo su capital a cielo abierto, ¿no? Bueno, la verdad que sí. Adrián, bueno, toda la suerte, los micrófonos PCN Noticias están abiertos para vos, para la inquietud. Nosotros a partir de marzo, abril ya vamos a largar un programa especialmente con el campo y bueno, te vamos a molestar y seguramente nos van a acompañar como nos van a acompañar como nos han hecho durante ZN Noticias. Bueno, sí, contá con nosotros, por supuesto, te agradezco. La verdad que nos sirve para llegar a los distintos sectores de la producción de Santa Cruz, así que te agradezco la invitación y seguramente nos vamos a estar acompañando. Bueno, un saludo a tu mamá y a toda la familia, que deben estar orgullosos que vos estés acá en Río. El tío debe estar por venir ahí. Seguramente, el amigo. Quiero que venga el Jorge, así que bueno, gracias. Un saludo entonces a la familia es muy igual allá. Gracias, muchas gracias y saludo para todos. Bueno, ha sido la palabra de Adrián Suárez, flamante presidente del Consejo Agrario Provincial. Así es, muchas gracias Fidel, estamos hablando con el presidente del Consejo Agrario Provincial y ahora sí, ya arrancamos lo que va a ser una de las primeras grandes definiciones de esta tarde. Ya vivimos lo que fue el gran campeonato de las hembras, ahora con el gran campeonato de media lana y ahora sí ya estamos con el gran campeonato de los lana entera. Ahí ya estamos esperando, a ver, ya estamos viendo, ya dejamos que le invitamos a que nos dejen en el chat qué cabañas creen ustedes que puede ya salir gran campeón. En este momento el de Merino se encuentra 58 de Cabaña Río de Santa Cruz, el 56 de Bahía Victoria, el brete 58, el brete 56 y el brete 62 de 3 de enero. Los tres animales están ahí ya en la primera fila esperando para ver quién va a ser el gran campeón macho lana entera de esta exposición. Momento muy culmine, ¿no? Ya se empieza a sentir el nerviosismo, ya se empieza a ver la pista llena, ya se está empezando a preparar lo que va a ser la raza Corridel, ya los cabañeros ya se están listos, ya están todos preparados. Les puedo asegurar que hoy a las 5:30 de la mañana ese galpón era un solo sonar de tijeras, como habrá sido en algún momento en esas grandes exposiciones que hemos visto por Palermo. Entonces es importantísimo, ¿no?, poder llevar esta transmisión, agradecerle a la gente de ZN Noticias, a SS Servicios con su servicio SS Rural, que nos están acompañando en esta 91ª exposición rural. También a ustedes que están del otro lado, porque la verdad que sin ustedes del otro lado tampoco se podría hacer esta transmisión, que nos están acompañando. Aprovechando también agradecerle a todas aquellas empresas que están acompañando en la jura, en la pista,
entregando premios a como es CGC y el Sindicato de Petroleros, a Ferretería Surco, Ferretería El Fuerte, Antigua Ferretería Moderna, Vivero Los Fresnos, Vivero Alondra, IPF San Cristóbal, MS Nuevo Concepto, Caravanas Durflex, Agrofarma, Lanera Furman, Lanera Unilam, Minera Santa Cruz, Minera Cerro Vanguardia, Ferretería Beris, Río Turbio, Distribuidora Río y Balanceados Bimaleu. Me parece que ya el jurado ya tiene un veredicto, ya empezaron a llamar a las autoridades. Se va a acercar Enrique Jiminson, presidente de la Sociedad Rural de Río Gallegos. Vamos Carlos a llamar a las autoridades para hacer entrega de premios. A Rubén Alonso por Merino, a Marcelino Díaz Valdés, si puede ser por Sociedad Rural de Río Gallegos. Sociedad Rural Argentina, también puede ser. Ahí están llamando a todas las autoridades para hacer entrega de el gran campeón macho Paul Merino, lana entera de esta 91ª exposición rural de Río Gallegos. Ya lo llamaron a Brian, ya lo llamaron a Enrique Jiminson, ya lo llamaron a Marcelino Díaz. Ya están llamando a todas las autoridades. Va a estar también ahí el presidente del Consejo Agrario, va a estar también Enrique Jiminson, si se puede arrimar a la pista central, por favor. Ahí lo están llamando Enrique. Estimo también va a estar el vicepresidente de Confederaciones Rurales Argentinas, que hoy está de aniversario, así que desde la Sociedad Rural de Río Gallegos saludamos a nuestra casa madre, a nuestra entidad madre, que es Confederaciones Rurales Argentinas. Dispuesto ya para entregar lo que va a ser este gran campeonato. 3 animales excelentes, 3 animales. El carnero de Río Santa Cruz, el carnero de Bahía Victoria y el borrego de 3 de enero. Vamos a ver, justo hoy a la mañana decía Carlos Sepper, más temprano mejor dicho, que Cabaña 3 de enero está debutando como expositor en lo que es Pedri, que siempre venía con animales a campo o siempre Fede le tocaba hacer de jurado. Entonces, poder aprovechar que Fede ahora está del otro lado, está con la pechera, esas hermosas pecheras verdes de la Sociedad Rural, acompañadas por el Banco Macro, que siempre acompaña a esta Sociedad Rural de Río Gallegos. Agradecemos a Jorge Britos, hijo, y a toda la gente del Banco Macro que nos acompaña siempre y constantemente. Es increíble todo lo que se ha podido trabajar con ellos a lo largo de todos estos años. Entonces es importante, ¿no?, destacar que las instituciones, tanto nacionales como privadas, están acompañan al campo argentino, apuestan a la actividad ovina. Entonces ahí ya estamos viendo, y vamos a empezar con la frase que nos caracteriza, ¿no?, que va a ser la siguiente. Ahora cuando ya se empiecen a acercar, cuando ya lo están terminando de debatir, ya está hablando Gerardo, está hablando Matías, están hablando con Enrique, están hablando con Carlos Sepper, están hablando con Marcelino. El gran campeón lana entera de la exposición se entrega a Estancia y Cabaña Manantiales, Albrete 56. Albrete 56 de Ganadera Victoria. Felicitaciones a Emiliano López, a Joaquín Suárez, a Joaquín Alonso, perdón, a todos ellos sumamente Bahía felicitaciones. Victoria. Excelente trabajo lo que están haciendo. Felicitaciones Emiliano López, felicitaciones a toda la familia. Gran campeón macho Paul Merino, corresponde al brete 56 de Cabaña Bahía Victoria, el X733, un Colomandel 180-193 por un Indalo 108, 19.5 micrones de finura, 99 de factor de confort. Ahí les voy a buscar cuánto fue el peso de este animal, porque justamente ahora no lo estaba encontrando, pero pesó 175 kilos, 42.28 de profundidad de ojo de bife, 10.10 milímetros de espesor de grasa dorsal y 45 centímetros de circunferencia escrotal. Excelente, felicitaciones a Joaquín Alonso, felicitaciones a toda la familia Alonso, felicitaciones a Emiliano López, a toda la gente de la cabaña, a toda la gente de la estancia que se han quedado en el campo. La verdad, felicitaciones, siguen llegando los éxitos. Lo veíamos también obtener grandes campeones en Comodoro y hoy lo estamos viendo obtener premios en esta exposición rural de Río Gallegos. La verdad que para sacarse el sombrero y felicitarlos, porque entendemos y sabemos que el trabajo que se hacen son 2 años de trabajo, que el animal se tiene que nacer, el animal se tiene que cuidar. Esto estamos hablando de casi más de 6 años ya, ¿no?, de trabajo. Animal, más de 3 años, pues son animales nacidos en el año 2021, fecundados en el año 2020, nacidos en el 2021, cuidados en 2022, presentados por primera vez en el 2023 como borregos, ahora 2024 ya como carneros. Entonces, la verdad que es excelente ver esta calidad de animales, esta calidad de reproductores. Ahí ya lo estoy viendo
a Brian Watson, lo estoy viendo a Emilio Rivera, una de las cabezas técnicas que tiene el sistema En estos Provino. momentos el jurado se encuentra deliberando para hacer entrega del reservado gran campeón macho lana entera entre el brete 62, brete 57 y brete 58. Ahí aprovechamos también a saludar a Luis Herrera, un gran ejemplo. Un fuerte abrazo desde Ecuador. Miren hasta dónde estamos llegando hasta casi Centroamérica. Estamos en Centroamérica con la transmisión impresionante, increíble. Así que ahora ya te estoy viendo. Matías Pérez, Gerardo El jurado, Anglesio, acompañado de Brian Watson por Sociedad para Rural la de entrega Río del Gallegos y Emilio reservado de Rivera gran campeón macho por la de Asociación la de Merino. entera Paul Merino. Entrega Corresponde al borrego el brete, el reservado de gran campeón, estancia 3 de enero, el brete 62. Corresponde brete 62 de estancia Cabaña 3 de enero. Felicitaciones Fede, felicitaciones Sofi, felicitaciones a todo el equipo de trabajo. La Cabaña 3 de enero, ahí cerquita, Río Gallegos, menos de 70 kilómetros, ya obtuviendo un reservado de gran campeón. Este 3 de enero, X475 es un Indalo, X131 por Don Goyo, X362, un animal que tiene una finura de 21.6 micras, pesó 152 kilos, 43 centímetros, 45.33 de circunferencia de ojo de bife, 11.5 de espesor de grasa dorsal, excelentes números, excelentes reproductores. La verdad que hay que sacarse el sombrero por esta calidad de reproductores, que es importantísimo ver, que cuesta mucho lograrlo. Entonces la verdad que hay que sacarse el sombrero, porque el trabajo que se viene realizando en el campo argentino, en la Patagonia Argentina, que a veces estamos tan lejos, con distancias muy largas, entonces no lo podemos apreciar. Es importante destacar esto, ¿no? Porque estamos en la Patagonia, estamos en Río Gallegos, estamos en la otra punta del país, y ver esta calidad de reproductores, y como le estábamos diciendo, ¿no? Ustedes están, gente del otro lado del mundo, gente que está en el Ecuador, gente que está a muchos y miles de kilómetros, está viendo la genética argentina, está viendo la genética de la Patagonia, está viendo el trabajo de los criadores, gente de Santa Cruz, gente de Chubut, gente de Tierra del Fuego. Es totalmente importante destacar esto, ¿no? Porque el cabañero vive para sus ovejas, el productor vive por y para sus ovejas, y que no se piensen que es al revés. Entonces nosotros estamos destacando eso, ¿no? El trabajo es por y para la oveja. Así que ha determinado entregar un tercer mejor animal de la exposición. Va a ser entrega del premio al brete 68. Brete 68, entonces el jurado ha designado a entregar un tercer mejor animal de la exposición. Entonces fue para Cabaña Floradora. Felicitaciones a la familia Bain. La verdad, un excelente Vamos ejemplar. a solicitar a los grandes campeones de cada categoría de merino a hacer ingreso a pista para el campeón supremo. Excelente. Entonces ahora sí, ya se viene ahora la entrega del campeón supremo, donde van a estar participando el brete 56, el brete 59 y el brete 41 por el por el campeón supremo de la raza Paul Merino. Ya una vez finalizado, estamos por arrancar ya con la raza Corriedale. Es increíble lo que estamos viviendo, es increíble lo que se está trabajando. Felicitaciones a Tito Parada allá desde el estudio, a Fidel Pelagini, que también nos está acompañando, a todo el equipo de trabajo de la Sociedad Rural Argentina, a Enrique Jiminson, a Brian Watson, a María Watson, a Susan Núñez, a Ezequiel Ibáñez, a Carolina Caliba, a Natalia Rubinstein del IPG, a la juventud de la Sociedad Rural de Río Gallegos, María Campos, Steven Aldrich, Brian Aldrich, Agustina Figueroa, Catalina Gish, Maurino Bern, todos los jóvenes que están trabajando, Ezequiel Ibáñez, Micaela Guizaro, Eugenia, Mateo Ibáñez, todo un grupo de jóvenes. Yo acá ahora desde mi caso, Pascual Ibáñez, gerente de la Sociedad Rural. La verdad que es un equipo que, si me olvido de alguien nombrar, le pido mil disculpas, pero es importantísimo esto, es importantísimo este trabajo que se viene realizando. La verdad que no sabe qué más que decir, pero es increíble, ¿no? Agradecerle nuevamente a la gente de SS Servicios, a CGC y al Sindicato de Petroleros. Solicitamos el ingreso a pista de la campeona hembra
lana entera para la competencia del campeón supremo. Es impresionante esto, ¿no? Entonces lo que hablamos, es importante entender esto, ¿no? Estamos llegando a todo el mundo, estamos en la punta de la Argentina. Si ustedes buscan dónde está Río Gallegos, van a decir, en ese lugar crían ovejas y en ese lugar se crían los mejores ejemplares que hoy están viendo acá en esta pista, en esta transmisión. Así que la verdad que es impresionante. Ya estamos esperando a los grandes campeones para ahora poder hacer entrega del el campeón supremo de la raza Paul Merino. La verdad que esto es sumamente importante, sumamente interesante, sumamente todo. Voy a dejar hablar un segundo porque tengo que escuchar algunos saludos que me están mandando. Un momento y ya volvemos. Tastes like strawberries on a summer evening, and it sounds just like a song. Necesitamos en pista la presencia del brete 59 de 3 de enero. It's so wonderful and warm. Breathe me in, breathe me out. I don't know if I could ever go without. I'm just thinking out loud. I don't know if I could ever go without. Watermelon sugar high, watermelon sugar high, watermelon sugar high, watermelon sugar high, watermelon sugar. Strawberries on a summer evening. Baby, you're the end of June. I want your belly and the summer feeling. Entonces ahí sí ya estamos viendo a los grandes campeones de esta exposición de la raza Paul Merino. Estamos viendo al Bahía Victoria X733, estamos viendo al gran campeón X488 de 3 de enero y a la gran campeón hembra. Estamos viendo también a todos los grandes campeones de esta exposición, a la X897, estos 3 grandes campeones. En el caso de lo que es el Supremo no hay distinción de sexo, cualquiera de los 3 puede llegar a ganar. Es cuestión de que el jurado de clasificación, el señor Matías Pérez y el señor Gerardo Anglesio, den el visto bueno y cuál de estos 3 animales que estamos viendo ahora en la pista son los que van a recibir el premio de de campeón supremo de la 91ª Exposición Rural de Río Gallegos. Ahí seguimos viendo los saludos de José Leandro Ruiz. Felicitaciones a 3 de enero. Siguen llegando las felicitaciones al amigo querido Federico Rodríguez. Así que la verdad que allá estamos viendo a ver a qué cabaña se le va a entregar el gran campeón, o mejor dicho, el campeón supremo de la raza Paul Merino. Ahí ya estamos viendo que están hablando, que están haciendo, se están dando indicaciones. Ahí lo estamos viendo a Ezequiel Ibáñez, estamos viendo a Fidel, estamos viendo a Virginia Jimenson, estamos viendo a Matías Pérez, a Gerardo Anglesio, estamos viendo, ya lo tiene, me parece, ya lo tiene definido. Vamos a ver, yo tengo mi candidato, pero vemos que también el público participe y a ver qué animal creen ustedes que puede llegar a salir campeón supremo de la raza Merino, del Paul Merino, el Merino Mocho. Tenemos la oveja, tenemos el borrego lana entera, tenemos el borrego media lana. A ver, ¿a dónde irá? ¿Para quién irá el campeón supremo? Esa banda blanca de la asociación de Merino. Ya veremos a dónde van. Ya está el Supremo elegido, me dice Tito. Están esperando las autoridades para hacer entrega de la banda nada más. Están ahí terminando de dialogar.
Enrique Jiminson, por favor, presentarse en la pista. Ahí lo están llamando a Enrique Jiminson, presidente de la Sociedad Rural de Río Gallegos, para hacer entrega de la banda del Supremo. ¿Quién va a ser? Va a ser el borrego media lana, el borrego lana entera, el carnero lana entera. ¿A dónde irá? ¿A dónde irá este premio? El campeón supremo de la exposición se les va a entregar al brete 56 de Bahía Victoria. Al gran campeón macho lana entera. 33, el Bahía Victoria. El brete 56 de Bahía Victoria. Recibe excelente bomba solar de Grunfos con panel solar gracias a CGC y 10 bolsas de Pelfood. Excelente, ahí estamos viendo 10 bolsas de alimento balanceado de la firma Pelfood, una bomba solar cortesía de la empresa CGC que hace entrega a los grandes campeones. Van a hacer ingreso los animales que quieran competir por el mejor vellón. Ahora ya arrancamos para los premios particulares, el premio al mejor vellón. Ahí ya estamos viendo, ya están sacando las fotos, se están yendo al fondo de la pista donde está el cartel. Ahí la verdad, felicitaciones a Joaquín Alonso, felicitaciones al Cabañero, felicitaciones a Emiliano López, a toda la gente del campo, a toda la gente de la cabaña, que la verdad que entendemos es un trabajo súper importante el que están haciendo. Hay que destacar ese trabajo porque es realmente súper importante lo que vienen realizando, el trabajo, la dedicación, la pasión que le ponen. Su ingreso a pista, los animales que van a competir por premio de mejor vellón. Y a continuación vamos a arrancar con las categorías de Corriel. Entonces ya lo estaba anunciando Ezequiel Ibáñez. Ya estamos por arrancar lo que va a ser también ahora. Arrancamos con la categoría de carneros en raza Corriel. Particulares de la raza merino, claramente el mejor vellón. Y una vez finalizado esta jura de mejor vellón, digamos, de este premio particular, ya arrancaremos con lo que es la raza Corriel, que va a ser inicio de la jura. Va a ser inicio de la jura de la raza Corriel con la categoría de los carneros. 3 carneros, 4 dientes. Y después ya pasaremos a las 6 tandas de borregos, los 29 borregos que estarán buscando el lugarcito para el premio del campeón borrego y el gran campeón macho Corriel de la 91ª exposición rural de Río Gallegos. La verdad que hemos pasado una jornada sumamente hermosa, sumamente linda. Hemos estado trabajando desde muy temprano con la gente de ZN Noticias. La verdad que agradecer nuevamente a toda la gente que hace posible esta transmisión, esta jura. Es mucha gente trabajando, mucha gente realmente, mucha gente trabajando atrás que capaz que uno no lo ve, pero es importante destacarlo, ¿no? Porque el trabajo que se hace es en conjunto, es un trabajo colaborativo, muchas personas trabajando, se está trabajando desde, ya les digo, desde el mes de diciembre se está trabajando con el tema planillas, el tema de actualización de precios, en una situación de país que capaz que no es la mejor. Los productores siguen firmes, siguen apostando a la oveja, siguen apostando a traer animales a una exposición. Entonces eso es importante destacar, eso es importante recalcar. La verdad que se destaca mucho. Agradecemos a la gente de Perito Moreno, a Actifarm,
Activa FM, perdón, de Perito Moreno, justamente de donde viene la cabaña Gran Campeón y Campeón Supremo de la raza merino de la zona de Perito Moreno. Felicitaciones, gracias por acompañarnos. Es sumamente increíble la calidad de estos animales. Volvemos a lo mismo. Canal 5 del cable también, agradecemos a toda la gente que está compartiendo. Gracias, Tito, que me estás dando también aviso de quienes están compartiendo. La verdad que se hizo una difusión esta exposición rural, se estuvo dando en los medios municipales, en los medios nacionales. Es sumamente importante destacar. A continuación, el jurado acompañado de Jim Sama van a hacer entrega del premio al mejor vellón de la exposición. Ahí está, junto con Jim Sama, que hace entrega del premio de Las Vegas, que estimo que va a ser para el campeón para el animal supremo. de brete 56 de Cabaña Bahía Victoria. Entonces, justamente Jim Sama ha entregado el premio de Las Vegas al mejor vellón de la exposición, un premio que ya hace varios años él viene entregando. La verdad que agradecemos a Cabaña Las Vegas, a Jim Sama, a Amalia Heredia, a toda la familia Sama, a todo el equipo de trabajo de Cabaña Las Vegas, que hacen posible también la entrega de este premio, una hermosa banda gris con los colores naturales de nuestra región, lo que representa el calafate, la retama, la mata negra, el carbón, el color blanco y gris, blanco-negro, que termina siendo un gris que representa la lana y la minería. La verdad que agradecemos a la firma Las Vegas por la entrega de este premio. Ahora sí damos por finalizada la jura de la raza merino y ya pasamos a lo que es la raza córrida. La raza que pisa en la Patagonia, la raza que es fuerte en la provincia. Se entrega el premio de la mejor cabeza al brete 68 de Floradora. Ahí estamos escuchando entonces la mejor cabeza va para Floradora. A continuación vamos a hacer entrega de una placa mención al jurado que se aguantó el calor el día de hoy. Le vamos a pasar el micrófono si quiere comentar algunas palabras, lo que fue la jura en general del día. Listo. Bueno, nuevamente muchísimas gracias por la invitación. Un comentario de la jura: el carnero, el gran campeón, campeón supremo. Tenía más densidad en la lana, mejor calidad de lana y más carácter. Contra el borrego reservado de gran campeón decidimos por el borrego, porque le premiamos la res carnicera, el área de ojo de bife y la precocidad del animal. Bien, mientras aprovechamos esta entrega de plaquetas a los jurados, tenemos una nota en el piso. Voy adelante con Tito y con Fidel. Adelante, chicos. Muchísimas gracias. Comenzamos. Seguimos acá en la pista. Bueno, Joaquín Alonso de Cabaña Bahía Victoria de Perito Moreno. Bueno, el campeón supremo merino, y que realmente trajeron unos animales que hacía años que no se veía un porte de unos animales tan parejos como los de Bahía Victoria. Bueno, muchas gracias. Sí, la verdad que esa es la línea que estamos buscando. Un animal moderno, doble propósito, que el productor pueda tener en su campo lana y carne, que vaya en conjunto. Yo pienso que es lo nuevo, hace tiempo que se viene buscando eso. No es fácil buscar un animal doble propósito porque siempre una cosa te saca la otra. O lana o carne. Entonces hay que equilibrar esas dos cositas que son muy importantes. La verdad que sabíamos que teníamos buenos animales para gallegos. Una zona que es carnicera, tenemos que competir con otras razas, entre comillas. Claro, entonces de Comodoro. No es por la zona, no es por la zona, sino por las razas. Es una zona correalista, entonces había que traer dos animales que estén acorde a poder mostrar en la pista, que buen área de ojo de bife, espesor de grasa dorsal bueno, que sean precoces y acompañado de la calidad de lana, que es lo que hay que llenar los bolsones, que la verdad que dan un empujón muy grande en la producción. Bueno, Alonso, felicitaciones a toda la gente, a tu padre, a toda la gente que trabajan con usted en la cabaña y vienen ya victoriosos de otras rurales. Acá somos competencia. Sí. Yo aprendí, ahí, ahora en la pista somos competencia, pero nos llevamos muy bien, compartimos. La verdad que nos ha dado una mano. Nosotros somos una cabaña bastante nueva, 5 o 6 años, una inversión muy grande de los jefes. Así que, pero hay que llevarlo adelante y más o menos se están dando un poquito los resultados, ¿no? Ahora hay que mantenerse porque por ahí ganás una vez, pero es tener la continuidad.
Venían ganadores ya ustedes. Sí, por suerte sí. ¿De dónde? Del Supremo de Comodoro Rivadavia. Ah, buenísimo. También ¿Repitieron el Supremo con el mismo animal? No, otro animal. Mejor todavía. Y bueno, eso yo trato de hacer eso. Tener, no que sea un zapallazo, un solo carnero, sino tener variedad de carneros. No son iguales, pero van en la misma línea. Moderno, liso, buen área, como te dije, buena res carnicera y sean productivos de lana, las dos cosas. Bueno, a disfrutar y felicitaciones. Bueno, gracias, muchas gracias. Bueno, ha sido la palabra de Joaquín, este amigo Alonso, de Perito Moreno, cabaña nueva, con 6 años, vienen ganadores del Supremo de Comodoro con un animal y Supremo de ganador de la Rural de Gallego con otro animal. Felicitaciones para ellos y para la familia Alonso. Adelante ustedes en Estudios Centrales. Muy bien, muchas gracias, Fidel. La verdad que sí, ¿no? Algo que estaba destacando Joaquín era lo que comentaba, ¿no? De esa línea nueva que busca la raza merino. Lo vimos en la exposición de Comodoro Rivadavia, que aprovecho de mandarle un saludo a Osvaldito Tapia, un amigo también de la casa, que, digamos, hablaba de esto, ¿no? El jurado Tim Dalla, acá de Australia, gerente de la cabaña Collinsville, que él hablaba, ¿no? De que la Argentina y la Patagonia necesita una raza merino que vaya a una tendencia, ¿no? De doble propósito, de producción de lana, de producción de carne, que tenga densidad de carne, que tenga densidad de lana. Entonces me parece que eso es importante, ¿no? Destacar eso que hablaba Tim Dalla y que seguramente también Matías Pérez y Gerardo Anglesio han tomado un poco, ¿no? Esta misma línea de trabajo, con esta misma tendencia que, digamos, hablamos con Diego Perazo en Comodoro, y él nos decía, ¿no? Que si bien los jurados no marcan una línea de trabajo, sino que ellos marcan una tendencia de un tipo de animal. Quiero comunicarles a los cabañeros de Corriel, la categoría 1, tenemos un pequeño percance con el jurado, ya va a llegar. Bueno, ahí mientras está demorado el jurado de la raza Corriel, capaz, Fidel, si me estás escuchando, aprovechar a hablar un poquito con Matías Pérez o con Gerardo Anglesio, quienes fueron jurados de la raza merino acá en Río Gallegos, que nos cuenten un poquito qué sensaciones sintieron, un poquito a ver de sus sensaciones. Obviamente que como a la mañana lo escuchamos a los hermanos Petrucci, decían que ellos miraban un animal y que no le podían sacar la vista y cada vez que lo miraban se engrandecían más, o ese animal se engrandecía, digamos, esa borrega defloradora que vimos esta mañana, una excelente borrega que ya ganó y que seguramente va a dejar de hablar de acá a muchos años más porque va a ser una excelente madre, ya lo sabemos. Viene con una línea de trabajo muy impresionante porque vienen de una línea de un carnero que es el Wangelén 813, un carnero que han comprado genética, que han comprado semen en la provincia de Buenos Aires y les ha dado mucho, esa es la realidad. Entonces, la verdad que hay que destacar eso, ¿no? Animales que son buenos, que son importantes, que se destacan, así que ahí ya estamos viendo al Chino Planté, el secretario de la raza Corriel, ahí estamos esperando, ahí lo estoy viendo a Fernando, ahora tengo que esperar a ver si lo veo a Gustavo, a los hermanos Petrucci, arrancar lo que va a ser ya la última parte de la actividad en pista, ya la raza Corriel, ya con los carneros, los 4 ahora sí, hace ingreso a la categoría 1, el brete 30, el brete 49 y brete 50. Ya estamos teniendo a estos 3 carneros, estos 3 importantes carneros, ahí estamos viendo, se agregan 2 secretarios más, que estoy viendo debe ser Felicita García y Marcelino Díaz Nieto, así que la verdad, gente, los chicos que se están sumando, están empezando a preguntar, están empezando a aprender, y ahí lo estamos viendo reflejado en la pista, 3 generaciones de gente en la pista, ahí ya estamos viendo al primer carnero, el brete 30, el Josefina 396, el Josefina Coirón 396, animal que ya estuvo en esta pista el año pasado, no me acuerdo ahora si había sido como lote o había sido como individual, pero es un animal que tuvo una 30.5 micrones de finura, un coeficiente de variación de 15.2, pesó 177 kilos, una profundidad de ojo de bife de 42.7, un espesor de grasa dorsal de 13 milímetros y una circunferencia escrotal de 42 centímetros. Después el brete 49 es el Josefina Patito 407, con una finura de 31.6 micrones, un coeficiente de variación
de 14.8 micras, 183 kilos, de peso, un animal súper pesado, súper balanceado, una profundidad de ojo de bife de 39.29, 13.25 milímetros de espesor de grasa dorsal, 40 centímetros de circunferencia escrotal, y estamos esperando el ingreso, ya está, en el fondo de la pista, no lo había visto, a Charlie Bain con el brete 50, el tatuaje 2049, 29.1 de finura, 17 coeficiente de variación, 179 kilos de peso, 47.81 de profundidad de ojo bife, 13.08 milímetros de espesor de grasa dorsal y 40 centímetros de circunferencia. Sí, Fidel, te escucho. Bueno, lo prometido es deuda. Con Juan José Inglesio, de acá de Comodoro Rivadavia, ciudad pegada a la provincia de Santa Cruz. Juan, bienvenido a la Rural de Río Gallegos. Bueno, muchas gracias por el buen recibimiento. La verdad que estamos pasando un lindo fin de semana acá en la Rural. Bueno, Juan, te está escuchando Juan José Inglesio. Bueno, Juan, más que decirte, ¿no? Nos vimos a principio de mes ahí en Comodoro, que también tuve el honor de llevar el streaming. Bueno, ¿qué sensaciones te da ver, digamos, la jura de las razas? Bueno, Merino, que acaba de terminar, el correl que está arrancando. ¿Cómo ves la proyección, digamos, del trabajo para lo que va a ser este 2024 ahí en la zona de Comodoro? Bueno, la semana pasada estuvieron reunidos con el presidente de Senasa y la coordinadora regional, con Marina Andreu. La verdad, ¿qué sensaciones te deja de todo eso? Bueno, buenas tardes, Juan, ¿cómo te va? La verdad que la jura muy lindo, la mañana con los Corridel, ahora con Merino y nuevamente con Corridel, la verdad que muy lindo, un buen marco de público, buenos animales, buena calidad, así que bueno, a mi entender una muy linda muestra. En cuanto a lo que es digamos, toda la gestión gremial, estuvimos, como bien dijiste, la semana pasada reunidos con el presidente de Senasa y la directora regional, tratando temas de sanidad regional que vienen afectando ya hace mucho tiempo a la región, principalmente el tema de sarna, para lo que es Patagonia Sur como libre de sarna ovina. Y bueno, la idea es reforzar el paralelo 42, trabajar con Senasa y con la regional norte de Senasa, Río Negro, Neuquén, para poder avanzar hacia una zona libre de sarna hacia el norte. Perfecto, muchísimas gracias, Juan, y también felicitarte porque tu hijo Gerardo estuvo actuando como jurado junto con Matías Pérez, así que me imagino papá orgulloso de que su hijo, ingeniero agrónomo también, colega, bueno, vos sos ingeniero zootecnista, pero bueno, un colega no es de los demás, esté en esta pista tan importante para la actividad ovina. Sí, la verdad un honor que lo hayan invitado, junto con Matías Pérez, que tiene toda la experiencia, así que bueno, muchas gracias, muy agradecido y sí, por supuesto, muy orgulloso. Juan. Sí, bueno, si me permite. Gracias. Un diputado nacional de La Pampa había presentado un proyecto de introducir carne de la barrera patagónica, el estatus sanitario que estamos libres de fibra lactosa y de querer introducir la carne, y bueno, donde ya las distintas provincias ya se manifestaron en contra de eso, y es una cosa incongruente porque fíjate que para zona norte piden con vacunación y para la Patagonia no. Bueno, así es. Nosotros desde las federaciones venimos defendiendo el estatus sanitario de Patagonia. Básicamente entendemos que hay que ir hacia un país libre sin vacunación, tenemos que avanzar hacia una zona hacia el norte, y bueno, pedimos que el norte equipare su estatus sanitario con el nuestro. Claramente ya el secretario de Bioeconomía, el ingeniero Vilela, ya se manifestó con respecto a este tema y lo dejó muy en claro. La barrera no se va a tocar, salvo que sea expandirla hacia el norte como libre sin vacunación. Claro, porque de para allá es libre con vacunación. Bueno, es algo que tiene que ser así efectivo, porque lo que costó
de estar libre Astosa y ahora con el tema que estamos libres a través del SENASA de garrapatas, todas esas cosas, importante para la zona de la barrera sanitaria. Así es, y principalmente para los mercados internacionales que son los que definen el ingreso de nuestros productos en sus países. Claramente hay un montón de mercados que establecen que tenemos que ser libres de aftosa sin vacunación. Si perdemos ese estatus, perdemos la posibilidad de comercializar en esos mercados. Así que claramente lo tenemos que defender, pero ya claramente lo dejó el secretario Vilela establecido. No hay posibilidad de corrimiento de la barrera. Bueno, muchísimas gracias, Juan José, y bienvenido a la Rural de Gallego. Bueno, muchas gracias por la hospitalidad y bueno, un gusto estar acá con ustedes. Un abrazo para toda la gente de Comodoro, donde tenemos muchísimos amigos. Bueno, Juan, te dejo a vos. Bueno, nada, más que nada agradecerte a vos, Fidel, y a Juanjo, que la verdad que, como hablábamos antes, ¿no? Un amigo de la casa también, presidente de la Sociedad Rural de Comodoro Rivadavia, que está presente acá, que ya su hijo Gerardo recién acaba de terminar con la jura de la raza Paul Merino. Y ahora sí, ya avanzamos, ya estamos viendo lo que es la jura de la raza Corriedale con la categoría de los carneros. Así que, Fidel, seguramente cuando puedas estaría bueno buscar a gente de la raza Dorper, cosa mientras seguimos viendo la jura del Merino, poder hablar un poco con la gente de la Dorper de qué fue lo que estuvieron hablando, qué fue lo que estuvieron mostrando, cuál es la importancia, ¿no?, de hacer estos crossing over o estos criss-cross que hablaba Enrique Jimison en días anteriores. Así que te dejo la tarea de encontrar, si lo ves a Pablito Soracio de Cabaña Agropampa, te llamo a que lo invites porque es un amigo y hacer una nota me va a causar también mucho placer, pero te dejo esa misión mientras seguimos viendo ahí. Tito, te pido que nos pongas la jura, que es lo que la gente realmente quiere ver ahora en este momento. Bueno, así va a ser. Así es, ahí estábamos hablando desde el estudio con Fidel Peragini, que está hablando con Juan José Anglesio. Mientras tanto, seguimos viendo lo que es la categoría de los carneros, 4 o más dientes de la raza Corriedale. Como ya les mencioné, está Josefina Coirón, Josefina Patito y el Floradora 2649. Las 3 cabañas de la zona norte, ahí están empezando con la jura, están empezando a ver los animales, están empezando los hermanos Fernando y Gustavo Petruzzi del Brasil. Están viendo a todos los animales que estamos teniendo hoy en esta exposición rural de Río Gallegos, ya para después arrancar lo que va a ser la jura de los borregos. Tenemos 6 tandas de borregos, 29 borregos en esta pista de Río Gallegos preparados. Les puedo asegurar de que esto va a ser... Ahí ya estamos empezando a ver, se está yendo el Josefina 407 primero, el 396 segundo y quedó el Floradora en tercer lugar. Ya lo estamos viendo, justo pudimos aprovechar viendo el trabajo. Entonces, Josefina Patito 407, Josefina Coirón 396 y el Floradora 2049. Esos son los 3 primeros lugares de la categoría de los carneros. Y como ya les comentamos, en esta categoría, al no haber otra tanda, como quedan ordenados es la clasificación empezando final. Ahora la tarde, con 3 muy buen carnero en pista. Un carnero de adelante, un carnero impresionante, un cuerpo que nos encanta, una parte carnicera muy linda, una buena cabeza, le acompaña un vellón muy bueno en su cuerpo, seguido de un carnero también bastante importante, un cuerpo lindo, que viene muy bien, y estaba muy cerca del tercer premio, que nos costó un poquito a decidir, y creemos que el segundo tiene un vellón más parejo en todo su cuerpo. El jurado va a ser entrega del primer premio Fernando campeón, Petruzzi, que corresponde al brete 49 de la Josefina. Entonces la cabaña de la Josefina ya sacando el campeón carnero 4 o más dientes. Va a ser entrega de la cucarda del reservado de campeón y segundo premio al brete 30 de Josefina. El brete 30 de Josefina. Y el tercer premio
que se lo entregan al brete 50 de Floradora. Entonces ahí ya estamos, ya todo listo, ya terminamos con los carneros. Ahora a prepararse porque sí, señoras y con la señores, categoría 2, se borregos vienen individuales los a galpón. borregos, Solicitamos dos en dientes pista la de la presencia raza del Corriel. brete 2, Ya del brete arrancamos 5, del firme, brete arrancamos 20, fuerte, del brete arrancamos ya con 34 los y el dientes. brete 47. Para lo que es la jura de borregos, voy a solicitar al público en general que no obstruyan la salida del galpón hacia la pista. Entonces ahí estábamos escuchando. Ya se llamó a la primer tanda de borregos. Brete 2, brete 5, brete 20, brete 34 y brete 47. Cabañas, Moyaique Chico, Punta Loyola, Tres Cardos, Coyhaique y La Josefina. En esta tanda vamos a destacar al borrego de Cabaña Tres Cardos, el brete. Mateo Ibáñez brete se solicita su 20. presencia en la pista. Ese es el animal que va a recibir el premio Balanceados Crecer al animal con el mayor índice evaluado, un premio que le entrega la firma Balanceados Crecer. Ahí saludamos a la familia Inchausti que está en Solicitamos Torque, el ingreso a provincia de pista del Buenos brete Aires. 2, brete 5, brete 20, 34 y 47. De madera a la cabaña Tres Cardos del amigo Pablito, Roberto Pablito. Jiménez, hijo, que tiene el animal con el mejor índice evaluado. Ahí después calculo cuando ya terminemos, cuando estén las 6 tandas de borregos en esa pista. Ustedes ahora están viendo vacía esa pista, pero yo les puedo asegurar que en 2 horitas más esa pista va a estar con los 29 borregos, que es la foto del año, ¿no? Es ese momento cúlmine en el que estamos trabajando, esos trabajos de 2 años que yo les vengo contando y que los vengo machacando desde temprano. Van a ver esa pista llena de borregos y se los puedo asegurar que al que le gusta la oveja, al que le gusta el corriel, es un sueño esa foto. Y es como la gente que tenga que ir, la gente que vaya a Río Gallegos años posteriores me va a entender cuando yo le digo que es el momento de mayor tensión, donde no vuela una sola mosca, momentos de homenaje, momentos de entrega de reconocimientos. Es el gran momento para la raza, es el momento cúlmine. Entonces es impresionante, ¿no? Ver esta pista llena con 29 borregos, excelentes 29 borregos. Ahora ya estamos viendo a los primeros 5, ¿no? Estamos viendo a la cabaña Moyaique Chico, a la cabaña Punta Loyola, a la cabaña Está en Tres pista Cardos, lo que es la cabaña tanda número Coyhaique, 1, brete 2, cabaña brete 5, brete 20, Josefina. brete 34 y brete 47. Vamos a solicitar para agilizar lo que es la jura. La tanda número 2, el brete 1, brete 4, brete 27, brete 28 y brete 33. Reiteramos, ya estamos con el comienzo de la jura de borregos individuales a galpón PVP, raza Corriel. La tanda número 1, el brete 2, el brete 5, el brete 20, el 34 y el 47. Reiteramos para que ya se vaya preparando la segunda tanda con el brete 1, el brete 4, el brete 27, el 28 y el 33. Entonces, como le estábamos comentando, brete 2, brete 5, brete 20, brete 34 y el brete 47. El brete 2, mejor dicho, perdón, es el Moyaique Chico, 18-21, 31.4 de finura, 123 kilos, 41.7 de profundidad de ojo de bife, 8 milímetros de espesor de grasa dorsal, 38 centímetros de circunferencia escrotal.
El de Punta Loyola es el Punta Loyola 1853, 29.8 micrones, 115 kilos, 41.2 de ojo de bife, 8.2 de grasa dorsal, 41 de circunferencia escrotal. El 3 Cardos 25, ahí les voy a decir porque tiene un nombre bastante interesante, puesto por su criador Roberto. Queremos agradecer, me comentan desde el streaming que estamos con más de 5.000 personas mirando, gente de toda Latinoamérica, mandan saludos desde México, desde Perú, Colombia, Brasil, Uruguay, Chile, así que muchísimas gracias a todos por estar presentes, ya sea física o a través de las plataformas digitales, de acompañarnos en esta 91 exposición ganadera. Ahí estaban los saludos de Ezequiel. Entonces les comentaba, el brete 20 es el 3 Cardos 25 Best Blend, la sigla titulado Roberto a su cordero, a su borrego que está en pista, 31.2 micrones, 152 kilos, el más pesado de esta categoría y creo que de toda la categoría. Exactamente, es el animal más pesado de toda la categoría de borregos, 152 kilos, que ya lo vimos que lo estaba desplazando de una manera hermosa, descomunal. 47 centímetros de profundidad de ojo de bife, 12,7 milímetros de espesor de grasa dorsal y 42 centímetros de circunferencia escrotal. El Coyhaique 825, 33.8 micrones de finura, 123 kilos, 40 centímetros de profundidad de ojo de bife, 9.9 de espesor de grasa dorsal, 41 de circunferencia escrotal. Y el último, el brete 47, la Josefina 422. Ahí le voy a buscar porque estos también tienen nombres bastante simpáticos. 28.8 micrones de finura, 126 kilos, 33.4 de ojo de bife, 9.4 de grasa dorsal y 38 de circunferencia escrotal. Denme un momento por favor que ya les voy a buscar el nombre del Josefina 422. El 422 es el Josefina Moisés 422. Ya me lo puse acá a mano a la lista de los reproductores para que ustedes también vayan acompañándonos a lo largo de toda la transmisión. Ya sabemos que hay gente de México, gente de Ecuador, gente de todos lados del mundo acompañando en esta transmisión. Más de 5.000 personas hoy en este streaming. La verdad que agradecerles a todos porque gracias a ustedes también se hace posible esto. Agradecerle a ZN Noticias, agradecerles a las distintas firmas que nos están acompañando en el día de hoy, que están entregando premios, importantes premios a la firma CGC y el Sindicato de Petroleros, a Ferretería Surco, Ferretería El Fuerte, Antigua Ferretería Moderna, Vivero Los Fresnos, Vivero Alondra, YPF San Cristóbal, MS Nuevo Concepto, Caravanas Durflex, Agrofarma, Lanera Furman, Lanera Unilam, Minera Santa Cruz, Minera Cerro Vanguardia, Ferretería Belis Río Tulio, Distribuidora Río y Balanceados Bimaleo. Si quieren tener más información... La entrada para la cena cóctel de la rural de esta noche, ya están las entradas a la venta disponibles en el stand de Estancias de Patagonia. Como les contaba, para poder seguir toda la información, Rural Río Gallegos, las redes sociales de la Sociedad Rural de Río Gallegos, @AAC Corriel, el Instagram de la Asociación Argentina de Criadores de Corriel, que ahí van a poder ver toda la información del circuito patagónico de la raza Corriel y podrán ver bien qué cabañas son las que están punteando en este momento hasta esta exposición que todavía estamos terminando de cargar. Queremos mencionar a los sponsors que hacen posible esta rural, CGC y el Sindicato de Petroleros, Ferretería Surco, Ferretería El Fuerte, Ferretería Antigua Moderna, Vivero Los Fresnos, Vivero Alondra, YPF San Cristóbal, MS Nuevo Concepto, Caravanas Durflex, Agrofarma, Lanera Furman, Lanera Unilan, Minera Santa Cruz, Minera Cerro Vanguardia, Ferretería Belis Río Turbio, Distribuidora Río, Balanceados Bimaleu y Almacén de Campo Raúl Andrés Bertaca. Hace rato que estaba preguntando, pero como se lo había pasado a Juan, pasa que creo que Juan hace rato que no está en el stream. Entonces ya le estaba comentando para poder seguir las redes sociales de cada asociación. Ahí está, perdón, Veterinaria Catorro Pet Shop en Río Gallegos también acompaña.
que ahí pueden ver ustedes en el Zócalo, también a la gente de SS Servicios que nos acompañan. Entonces, un agradecimiento a Cachorros Pet Shop que nos están acompañando en el streaming ya desde temprano también. Veterinaria Cachorros Pet Shop de Río Gallegos acompañando en esta 91ª exposición rural de Río Gallegos. Les reitero entonces las redes sociales: Sociedad Rural de Río Gallegos para ver en el Facebook, Rural Río Gallegos por Instagram, AAC Corriel en Instagram de la Asociación Argentina Criadores de Corriel, Asociación Argentina Criadores de Corriel en Facebook, Asociación Argentina Criadores de Merino, el Facebook de la Asociación de Merino y el de la Merino en Instagram, ya lo busco, esperen que lo tengo por acá, Asociación Merino en Instagram. Entonces ahí pueden tener todas las novedades de todas las cabañas, de todo lo que está sucediendo para el Corriel, para el Merino y para la ganadería de la provincia de Santa Cruz. Los invitamos a que sigan a las redes sociales, invitamos a que sigan comentando. También acompañan a la gente de znnoticias.com en Facebook, que también estamos ahí con el streaming. Entonces ya estamos viendo, ya el jurado empieza a deliberar. Ya vieron la primera tanda de borregos, el brete 2 de Moyeque Chico, el 5 de Punta Loyola, el 20 de Tres Cardos, el 34 de Coyhaique y el 47 de la Josefina. Los primeros 5 borregos, tenemos 29 borregos para ver a lo largo de toda esta tarde. Todavía nos quedan 2 horas y media de transmisión. Vamos a tener notas, vamos a seguir charlando con productores, vamos a seguir charlando con dirigentes, vamos a seguir teniendo la pantalla partida para que ustedes puedan ver lo que es la exposición rural, nos puedan acompañar desde todos los puntos de nuestro querido mundo, de nuestro jurado querido va a planeta proceder Globo. a ordenar Ahí la estamos. tanda número 1. Entonces, en primer lugar, sube el animal de Tres Cardos. Roberto Jiminson ya se suma un poroto para la tarde. Increíble lo de Roberto. El Vamos a año hacer pasado un sacó nuevo una llamado a gran la tanda campeona número hembra. 2 que se vaya preparando. Ahora Brete 1, ya viene brete 4, brete punteando de lo que es la 27, categoría de brete los 28 borregos. y Bien, brete Roberto, 33. felicitaciones. Como yo les comentaba, es el animal con el mejor índice evaluado de esta exposición, sumamente importante para recalcar. Y voy a buscar la genealogía, porque tengo entendido que este borrego que ustedes están viendo, que ahora está ahí en el primer lugar, ese borrego es hijo de Fortitudo 3357. Para los que no saben, Fortitudo La tanda número 3357 1 termina con el orden: el brete 20, brete 47, brete 2, brete 34 y brete 5. Solicitamos el ingreso a la tanda número 2. Entonces les comentaba, mientras Ezequiel Ibáñez desde la pista nos contaba el orden de la primera tanda. Entonces 20, 47, 2, 34 y 5. Entonces vuelvo de vuelta: 20, 47, 2, 34 y 5, para que ustedes vayan anotando, porque esto es un momento importante para cuando tengamos todas las tandas de borregos. Y les contaba, el 3 Cardos 3 Cardos 25, el Best Blend, es hijo del Fortitudo 3357, carnero que salió gran campeón Empieza de Gallegos. a hacer su ingreso, la tanda número 2, ya tenemos en pista el brete número 1. 21, cuando todavía estábamos en Ingresa pandemia, el brete 4. hizo la exposición rural de Gallegos con todos los protocolos. Entonces es importante destacar Ingresa esto, el ¿no? brete 27. Genética probada, genética que funciona, genética que anda en nuestro país, genética de grandes campeones. La cabaña que más grandes campeones tiene en la exposición de Río Gallegos, como es Cabaña Fortitudo, mostrando su genética en la exposición rural de Río Gallegos. Es impresionante, y como siempre todo en familia. Cuando uno lo gana nos ponemos contentos Finalizamos porque esta tanda somos con el una brete gran 33. familia ovejera. Entonces ahora ya tenemos en la pista la segunda tanda: brete 1 de Moyeque Chico, brete 2 de Punta Loyola, brete 27 Cabaña El Renuevo, brete 28 Cabaña La Josefina, y cerrando la fila el brete 33 de Coyhaique. Acá en esta categoría el brete 71, el carnero que lleva Pascual Ibáñez, es nada más y nada menos que el gran, déjenme buscar acá en la planilla, es el gran campeón macho de la exposición rural de Comodoro Rivadavia. Sí, señores, animal que estuvo presente hace un mes en la ciudad de Comodoro Rivadavia, hoy está defendiendo su título que obtuvo en Comodoro Rivadavia hace nada más que menos de 20 días atrás. Entonces ya lo estamos viendo, es el tercer borrego que viene caminando
a la derecha de su pantalla. Es un animal sumamente moderno, sumamente moderado. Ahora le vamos a ir contando un poco. El animal de Moyhaique Chico es el Moyhaique Chico 1825, 30.3 micrones de finura, 138 kilos, 45.3 de ojo de bife, 11.4 de espesor de grasa dorsal. En estos momentos en pista, el jurado está con la segunda tanda de la categoría 2, borregos individuales a galpón puros de Pedri. Repetimos número de brete, el 1, el 4, el 27, el 28 y el 33. Ya vamos solicitando a los animales de la tanda número 3, el brete 8, el brete 14, el brete 25, el brete 29 y el brete 77, que vayan arrimándose hacia la pista central. Entonces ya anunciaba ahí Ezequiel Ibáñez, ya llamando a los animales de la próxima tanda. Vamos mientras tanto con los siguientes datos de la pista. El Punta Loyola 1841, 28.2 micrones, 117 kilos, 39 de ojo de bife, 9.3 de grasa dorsal, 41 de circunferencia escrotal. Vamos con el del Renuevo, el Renuevo 71. Este animal que se llama, ya les comento porque también tiene nombre propio. No, el Renuevo 71. Ahí ya voy contigo, con vos, Tito. Mientras tanto, les recuerdo el 427 de la Josefina, 34.8, 13.7, 134, 36.1, 8 y 39. Y terminamos con el de Coyhaique, el 817, Josefina Poli, Coyhaique 888, 28.6, 134, 42, 199 y 42. Voy al piso con ustedes, Tito y Fidel. Gracias, Juan Enrique. Bueno, estamos con el presidente de la Asociación Criadores de Córrele de Perú, el señor Quipe. ¿Cómo estamos, Quipe, en Río Gallego, en esta jura de lo que es el Córrele? Bueno, bien agradecido el recibimiento de todos los criadores acá de Córrele de Argentina, de acá de la Rural Gallegos. Fue una experiencia bien enorme para todos los productores que vinimos acá a ver y poder aprender el tema de mostrar o exponer animales, una experiencia más para cada uno de nosotros, y esta pasión de Córrele nos lleva a estar al extremo, al sur, y esperemos sea de mucho provecho y poder compartir esas experiencias. Bueno, ¿cómo estamos en Perú con Córrele? A una altura de 4.000, donde está el núcleo grande de la crianza del Córrele. Bueno, el Córrele tiene tanta diversidad, ¿no? En Perú igual tenemos un trabajo bien amplio. Es un Córrele muy de nosotros porque nos adecuamos a producir algo que nos sea rentable para nosotros, el tema de carne y lana. Lo vemos con una buena satisfacción. Al igual que otros países, tienen un Córrele muy a su estilo. Esa es la bondad del Córrele. Juan, si vos estás dispuesto, te está escuchando el señor Quipe. Bueno, Quipe, buenas tardes. Juan Ibáñez de este lado. Un poco preguntarte cómo es la víspera, ¿no?, del Congreso Mundial. Sabemos que ya hace un par de años se viene demorando por unas cuestiones de pandemia y COVID. Pero bueno, ¿cómo es la sensación de Perú para recibir lo que va a ser el Congreso Mundial de la Raza? No, bueno, nosotros estamos muy, como le digo, con todas esas ansias de llevar el Congreso Mundial en nuestro país para mostrar al mundo entero cómo es el trabajo de Córrele en nuestro país. Y bueno, y después, en base a lo que son... sabemos que en Perú se está trabajando con el tema de un protocolo sanitario para poder exportar carneros a ese país. Tenemos para que ustedes puedan importar y nosotros mandar carneros para allá. ¿Cómo vienen siendo los trabajos que viene haciendo entre Senasa Perú y Senasa Argentina con ese tema? Bueno, ese tema de repente vamos a ir fluyendo entre los productores para levantar un protocolo, organizarnos mejor y poder llevar animales, como también poder compartir nuestra genética. Bueno, muchísimas gracias, Quipe. Me imagino que vamos a estar viéndolo durante toda la tarde ahí en la pista. Calculo que también va a entregar una banda al gran campeón macho. Y esperemos que a estar acompañándolos este año en el Congreso Mundial de Perú. Así que le doy el espacio para que haga la invitación abierta a todo el público del streaming, que tenemos gente
de todos lados del mundo, gente de México, gente de Ecuador, gente de Perú mismo, gente de Brasil, gente de Chile, gente de Uruguay, así que micrófono abierto para que haga la invitación al Congreso. No, todo una invitación a todo el mundo a poder participar del Congreso Mundial que lo llevamos en Arequipa. Espero tengan toda esa expectativa de ver esa diversidad de correal que tenemos en nuestro país. Se ha trabajado bastante con el tema de la finura, animales bien robustos, animales con mucho nivel carnicero, invitados a todos los hermanos ovejeros del mundo. Buenísimo, muchísimas gracias, Kipe, para vos. Ahí te dejo para que si Fidel quiere hacerte alguna pregunta más y ya volvemos a la pista porque ya estamos empezando, que en cualquier momento se empieza a mover la fila. Listo, gracias. Bueno, y la fecha, ¿qué fecha sería el Congreso Internacional de Perú, que ya es por segundo año que se suspende? No, sí, ya son 3 años que se suspendió la pandemia, el tema político. Bueno, este año se lleva, es para nosotros contento de ser partícipe y ser una sede del correal, que nosotros somos muy amantes y apasionados del correal. Esperemos que tenga bastante afluencia y poder ver lo que se ha trabajado en nuestro país. ¿En el mes de julio sería? En el mes de junio tenemos, por ejemplo, ¿Junio o julio? Junio. Desde el 3 hasta el 16 en sí es una gira que se hace casi en el centro del país, en el sur del país, donde está bastante el correal, y luego en sí el evento va a ser entre el 14, 15, 16 de junio en Arequipa. Bueno, muchísimas gracias, Kipe, que tenga una buena estadía y no se pierda esta final, que va a ser impresionante lo que es la jura de corredor hoy acá en Río Gallegos. No, gracias a ustedes por tan bonito recibimiento y muy contentos todos nosotros. Bueno, ha sido la palabra del presidente de la Asociación Criadores de Corre del Perú, el amigo Kipe. Adelante, Juan, y seguí con la jura en la pista central. Muchas gracias, Fidel, la verdad que sí, agradeciéndole a la gente, a los hermanos del Perú, porque siempre decimos, ¿no? La raza Correal es una raza que no tiene fronteras, está en todo Sudamérica, ya lo están viendo, ¿no? Desde una punta del continente, ¿no? Como es el extremo sur, teniendo cabañas en Tierra del Fuego, teniendo cabañas en Santa Cruz. Ahí ya estamos viendo movimiento en la pista, va para adelante ya el animal, el orden de la tanda número 2, teniendo el brete 33 a la cabeza, el brete 27, el brete 1, el brete 28 y el brete 4. Pueden hacer su salida a pista y ingresamos con la tanda número 3, brete 8, brete 14, brete 25, brete 29 y brete 77. Pero les voy a decir una cosa, no hay que quedarse con esto porque en la pista de Gallegos el jurado tiene la libertad de poder subir un animal más. Ya lo vimos el año pasado, que en este caso Joao Fittipaldi, que le mandamos un saludo a Joao, que lo debe estar viendo con toda la familia, un beso de él, a su señora y a su hija, que es un amigo de la casa, un amigo de la Sociedad Rural de Río Gallegos y de la Asociación de Criadores de Corriel. La verdad que ver los animales, y que un animal que capaz que está en segundo lugar puede recibir un primer premio. Pista, el brete número 8. Vamos a ver, 14, capaz que la fallita fue mínima, capaz que algo que no lo habrá visto el jurado, nosotros desde acá capaz que no lo podemos apreciar, pero ellos capaz que después lo van a saber decir y le pueden dar un primer premio. Ya ha pasado años anteriores, entonces es importante recalcar esto, ¿no? Que animales muy buenos y muy importantes están adelante. Son animales muy finos, las diferencias son muy pocas. Entonces ahora ya estamos viendo la tercera tanda, brete 8, brete 14, brete 25, brete 29 y brete 77. Ingresa una de las cabañas más antiguas de nuestro país, Cabaña Mayabetti. El número de rebaño es el número 10. Ya les repito, es la cabaña del rebaño más antigua que está en esta pista. Viene ese brete que es el de Mayabetti, el brete 8, el brete 14 de Estancia y Cabaña Cóndor, el brete de Moyaique Chico, el 10-19, el brete de la Josefina, el brete 29 y el 77 de Coyhaique cerrando la fila. La verdad, volvemos a lo mismo, es impresionante la fila que se está armando. Yo no vuelvo a decir lo mismo,
Es impresionante el trabajo que vienen haciendo los hermanos Fernando y Gustavo Petruzzi. Los vamos a ver este año 2024, los vamos a ver a volver a ver en el 2025. La verdad que es impresionante. Yo no me quiero imaginar lo que deben estar sintiendo ellos. Están llegando comentarios por el carnero del Best Blend de Roberto, un animal impresionante. Ya vamos a ver, seguramente es una línea, una tendencia, no vamos a quemar ningún animal. Volvemos a lo mismo, ¿no? Cuando trabajamos con una línea de animales es importante entender esto. Es importante entender esto, que puede pasar un suceso histórico que no está pasando, que no viene pasando hace muchos años, de que un carnero, un borrego haya salido gran campeón y a los 3 años su hijo vuelve a salir gran campeón. Hace rato no estaba pasando esto en la exposición rural de Río Gallegos. Casi pasa con el Cañón, casi pasa con Cañón, que iba a salir él salió bigran campeón y un hijo estaba por salir bigran campeón. Entonces volvemos a lo mismo, hace como 5 o 6 años que este suceso no se repite y que se vuelve a repetir. Habla del trabajo, habla de la constancia, habla de la solidez que tienen los criadores de la raza Corriedale para el trabajo que hacen y el cómo se destaca. Y después que estos animales, el día lunes, un cabañero de Brasil pueda venir y comprar, cumpliendo todos los protocolos sanitarios, lo mismo la gente de Uruguay, lo mismo la gente de Chile, que ahora se está abriendo la exportación de reproductores a Chile, que ojalá el día de mañana se puedan terminar los protocolos sanitarios con Perú y que se puedan comprar carneros, que la gente de la provincia de Buenos Aires, de La Pampa, de Córdoba, de Corrientes, de Entre Ríos, que la raza Corriedale es una raza que realmente se encuentra a lo largo y a lo ancho de nuestro país. Es una de las razas más federales. Es impresionante, ¿no? Estamos hablando de ovejas capaz, pero para el que no entiende es importante entender esto, ¿no? Que el Corriedale es una raza que realmente no tiene fronteras. Es una raza que está en todos lados, es capaz de producir en todos lados. Ya estamos viendo, ¿no? A más de 4.000 metros sobre el nivel del mar, el Corriedale se produce, el Corriedale anda bien y es un Corriedale que es productivo. Que capaz que para los tiempos en los que corremos, donde capaz que se valorizan más las lanas finas y acá estamos viendo lanas gruesas, el Corriedale sigue llenando bolsones, sigue llenando las jaulas con corderos pesados. Es una raza precoz, es una raza que al momento de tener que elegir una raza para madres, el Corriedale es una excelente opción. La raza Corriedale se utiliza para cruzas terminales, para terceras cruzas, para medias cruzas. Entonces, es importante que la gente que quiera iniciar con la actividad ovejera pueda conseguir Corriedale, que consiga Corriedale, porque le vamos a asegurar de que la raza Corriedale no lo va a dejar a pata. Es una raza que en buenas condiciones climáticas, les puedo asegurar, yo he visto ovejas con 3 y hasta 4 corderos y que los cría bien, los cuida. Es una oveja que no es una mala madre, con una rusticidad, una aptitud materna que no hay que destacarlo. Entonces, usted quiere conseguir Corriedale, Asociación Argentina de Criadores de Corriedale, AAC Corriedale, se comunica con la asociación, le van a asesorar, le van a pasar las cabañas que estén más cerca de su zona. Si quiere ser criador de pedrie, mejor. Si no, puede ser majada general, puede ser ovejas AC, y eso es lo importante, ¿no? Que el Corriedale es una raza que se destaca por eso, ¿no? Por su habilidad materna, su rusticidad, su tipo de lana, su tipo de vellón cerrado, denso, con calidad. Hoy estamos viendo animales que están por debajo de los 27 micrones. Entonces es importante entender eso, ¿no? Que animales productivos el Corriedale siempre tiene, y que capaz que con el avance de las razas carniceras el Corriedale ha quedado relegado, pero no tengan ninguna duda de que el Corriedale va a ser productivo, que el Corriedale les va a llenar el bolsón, les va a llenar la jaula, que lo pueden utilizar para una cruza con Dorper, con Hampshire Down, con Texel, con Dorper, con Merino, con MPM, con Duni. Con la raza que ustedes lo crucen, yo les puedo asegurar que a los 45 días van a tener un cordero gordo, precoz y que va a estar listo para comer en cualquier asador del país, en cualquier carnicería, en cualquier restaurante, en cualquier hotel, en cualquier barco, en el lugar donde usted puede pensar, el Corriedale va a estar ahí y les puedo asegurar que no se van a repetir. Así que críe Corriedale, cruce con Corriedale, la raza de doble propósito, de doble rendimiento por excelencia.
En algún momento en la isla sur de Nueva Zelanda, un loco como fue James Little pensó una raza de doble propósito y creó el Corriedale. Entonces, eso es lo que estamos viendo, más de 100 años de trabajo, más de 100 años de selección, una raza difundida en todo nuestro país, en Brasil, en Uruguay, en Chile, en Perú. Había Corriedale en Australia, hay Corriedale en Australia, Corriedale en Nueva Zelanda, Corriedale en Asia, Corriedale en Europa. Corriedale hay en todos lados y es importante destacar las virtudes de la raza, que es una raza fuerte, una raza que siempre está pisando y que sin duda es la raza para hacer cruzamientos, es la raza para hacer corderos, es la raza para hacer carneros, es la raza que jamás lo va a dejar de a pie, es la raza que siempre va a estar, ovejas criollas, ovejas que tienen Corriedale atrás, sea por el lado de la madre, por el lado del padre. Se está trabajando en la selección genética, en la evaluación genética, entonces es importante. Pero vamos a lo importante que son los animales que están en pista. El brete 8 tiene 33.7 de finura, 125 kilos, 38.7 de ojo de bife, 10.1 de grasa dorsal y 41 de circunferencia escrotal. El brete 14, 30.3 de finura, 128 kilos, 38.4 de profundidad de ojo de bife, 13.26 de espesor de grasa dorsal y 40 de circunferencia escrotal. El brete 25, el de Moyeque Chico, es el 18-19 con 29.7 de finura, 120 kilos, 40.1 de profundidad de ojo de bife, 9.6 de espesor de grasa dorsal y 40 de circunferencia escrotal. El brete 29 es el Josefina 475, que también es apodado por la cabaña Josefina Pescado. Para que ustedes entiendan, algunos animales tienen nombres graciosos. El Josefina Pescado lleva así porque de cordero se quedó enganchado con el alambre y con forma de anzuelo, entonces le han decidido ponerle ese nombre. Tiene 34.9 de finura, 139 kilos, 42.5 de profundidad de ojo de bife, 12.4 de espesor de grasa dorsal y 39 de circunferencia escrotal. Y el Coyhaique Javier 767, animal que ya vimos que ha salido de los lotes, es hijo del Punta Loyola 1679, la Coyhaique 1216, una finura de 31.9 micrones, 120 kilos, 38 centímetros de profundidad de ojo de bife, 8.8 milímetros de espesor de grasa dorsal y 42 centímetros de circunferencia escrotal. Gustavo, la verdad que es lo que es la jura de la categoría 2, borregos individuales Corriedale, acompañados de Felicita García y Marcelino Díaz, que fueron los ganadores de la jurada juvenil del año pasado, por eso se ganaron un puesto en esta pista este año. Así que invitamos a todos los jóvenes que quieran aprender sobre lo que es el trabajo en pista, lo que es el Corriedale, lo que es esta raza que hoy tenemos acá presente. El día de mañana se va a hacer la nueva jurada juvenil. Entonces ahí estaba contando Ezequiel Ibáñez a todos aquellos jóvenes que el día de mañana se acerquen a la rural para participar de la jurada juvenil. Los primeros premios tienen un lugar como secretarios, por eso lo estamos viendo a Felicita García y a Marcelino Díaz en ese lugar, acompañándolos al jurado de clasificación, aprendiendo sobre la raza, aprovechando, ya están empezando a acomodar, entonces ya se está moviendo Enrique Jiminson en el primer lugar con el Moyeque Chico 18-19. Segundo lugar fue para el animal de Cóndor. Tercero el de Coyhaique. Cuarto el Josefina Pescado. Y en el último lugar el animal de María Betty. Entonces ya estamos viendo. Solicitamos otra fila más a los animales de la tanda 4 ya estén presentes para entrar a pista. El brete 9, el brete 18, el brete 46, el brete 26 y el brete 74. De igual reitero, por favor, la gente de público general que esté obstruyendo la entrada desde el galpón hacia la pista, que hagan espacio. Sale la tanda número 3 con el orden 25, 14, 77, 29 y 8. Entonces ahí estaba comentando Ezequiel Ibáñez
hace su ingreso ahora a la pista, la tanda número 4. Ya nos van quedando nada más que 2 tandas para finalizar esta categoría. Brete 9, brete 18, brete 26, 46 y 74. Entonces estamos hablando de Cabañas, Sara, Fortitudo, El Renuevo, Las Vegas y Cóndor. Acá está entrando otro hijo de el Fortitudo, Ortigosa 3357. El Fortitudo Ortigosa 3304, otro hijo. Se están empezando a ver los hijos de los grandes campeones de la exposición rural de Río Gallegos. Animales que son imponentes, son destacados. Ya vimos, ya hay un medio hermano de este reproductor esperando para llegar a la gran final, a la final de la categoría de borregos. Entonces, es importante esto, Solicitamos ¿no? Es a importante. ingreso el brete 46, por favor, acercarse a pista. Ahí lo están llamando al brete 46. Al 4267 de Las Vegas. Mientras tanto, vamos a ir contándole en esta cuarta tanda. Se encuentra entonces Estancia y Cabaña Sara de Tierra del Fuego con el Zarabal 4058, 29.2 micrones, 115 de peso, 38.75 de profundidad de ojo de bife, 11.99 de espesor de grasa dorsal y 43 centímetros de circunferencia escrotal. Cabaña Fortitudo, la cabaña más ganadora de la Sociedad Rural de Río Gallegos, con nada más. Arrancamos en pista con la jura de la tanda número 4 de categoría 2, borregos individuales al Pompos de Peri. 51 En pista tenemos la presencia del brete 9, del brete 18, del brete 26, del brete 46 y del brete 74. De igual manera queremos comentarles al público en general que ya se encuentran disponibles las entradas para la cena de esta noche, que las pueden pasar a retirar por el stand de Estancias de Patagonia. Agradecerle a CGC y el Sindicato de Petroleros, a Ferretería Surco, al Fuerte Ferretería, Antigua Ferretería Moderna, al Vivero Los Fresnos, a Vivero Alondra, a IPF San Cristóbal, a MS Nuevo Concepto, a Caravanas Durflex, Agrofarma, Lanera Furman, Lanera Unilan, Minera Santa Cruz, Minera Cerro Vanguardia, Ferretería Belis, Río Turbio, Distribuidora Río, Balanceados Bimaleu y Almacén de Campo Raúl Andrés Bertaca. Entonces ahí estaba hablando de Ezequiel, contando de los sponsors que están acompañando en esta 91ª exposición rural. Yo les decía, ¿no? Brete 26, Cabaña El Renuevo, el Renuevo Ringo Bonavena 77 de Pascual Ibáñez, otro hermano del Fortitudo 3307, y el Renuevo 12, 32.9 micrones de finura, 134 kilos, 42.2 centímetros de profundidad de ojo bife, 13.3 de espesor de grasa dorsal y 40 centímetros de circunferencia escrotal. El brete 46 de Cabaña Las Vegas, que es, ya les comento, porque todos tienen nombre propio. Acá los cabañeros son como los padres, le ponen nombre a sus hijos. Entonces estamos hablando de Las Vegas Joe McCloden 4267, complicado el nombre que le ha puesto Jim Sama, que es un Josefina 333 por Moyaique Grande 1341. Moyaique Grande, otra de las grandes cabañas que ha tenido la raza Corriel, 31.6 micrones para él, 118 kilos, 43.1 de profundidad de ojo de bife, 10.4 de espesor de grasa dorsal y 40 centímetros de circunferencia escrotal. Y por último, cerrando la fila, el Cóndor 1966, Cóndor 1756 por Cóndor 1615, 30 micrones de finura, 134 kilos, 32 centímetros de profundidad de ojo de bife, 5.7 milímetros de espesor de grasa dorsal y 40 centímetros de circunferencia escrotal. La verdad que un animal que se recontra destaca. Sara, Fortitudo, El Renuevo, Las Vegas, Cóndor, Cabañas de Tierra del Fuego, Cabañas de la zona norte de la provincia, Cabañas de la zona sur de la provincia de Santa Cruz. La verdad que para sacarse el sombrero, ahí yo los dejo unos minutitos que ustedes puedan seguir viendo la jura. Ya volvemos.
you get older, plain and saner, will you remember all the danger we came from? Burning like embers, falling tender, longing for the days of no surrender years ago. And will you know? So smoke 'em if you got 'em, 'cause it's going down. All I ever wanted was you. I'll never get to heaven 'cause I don't know how. Let's raise our glass all to all the things I lost on you. Oh, tell me I've been lost on you. Oh, just so you can come and lose. Oh, after everything I lost on you, 'cause I lost on you. Wish that I could see the machinations, understand the toll of expectations in your mind. Hold me like you never lost your patience. Tell me that you love me more than hate me all the time. And you're still mine. Smoke 'em if you got 'em, 'cause it's going down. All I ever wanted was you. Ahí ya estamos viendo al jurado de clasificación. Al jurado de clasificación, a los hermanos Fernando y Gustavo Petrucci, siguen revisando los animales. Animal de Cabaña Sara, Cabaña Fortitudo, Cabaña El Renuevo, Cabaña Las Vegas, Cabaña Las Vegas y Cabaña Cóndor. Ahí ya estamos viendo todos los animales ya en la fila, paraditos. Estamos esperando que el jurado de clasificación los empiece a acomodar, los empiece a nombrar, les empiece a decir vos para adelante, vos para adelante, vos para atrás. La verdad, un excelente trabajo que vienen realizando los hermanos Fernando y Gustavo Petrucci de Brasil. La verdad, ya les vuelvo a decir, nos quedan todavía 2 tandas más y se puede sentir el nerviosismo que hay en esa pista desde acá. Literalmente yo les puedo asegurar que el nerviosismo que se está viendo hoy en la pista de Río Gallegos se siente acá en Puerto Deseado, se siente en Buenos Aires. Ustedes están viendo, arrancamos una jornada muy ventosa y fría y ahora ya no corre una gota de viento. Está empezando a ver que está empezando a levantarse el calorcito en la ciudad de Río Gallegos. Ya les voy a decir cuántos grados aproximadamente están haciendo en Río Gallegos. El teléfono está marcando ahora actualmente 19 grados. Así que están pasando una jornada extraordinaria en la ciudad de Río Gallegos. Imagino ahí a Tito en el centro de cómputos de estar tomándose un vasito de agua porque adentro del galpón debe estar haciendo calor también. Cuando empieza a golpear el calor en las chapas viejas de esa exposición rural, un galpón que tiene más de 90 años. Es increíble ver el nivel genético de animales. Aparte, siempre hablamos, ¿no? La variabilidad que hay de genética, la variabilidad que hay de reproductores. Estamos hablando que viene genética de Cabaña Sara, Cabaña Fortitudo, Cabaña La Josefina, Cabaña Cóndor, Cabaña Cerro Cazador, Cabaña Moyeque Chico, Cabaña Punta Loyola. Entonces es importante, ¿no? El trabajo que hacen en red los productores. Hay cabañas que tienen genética de Uruguay, hay cabañas que tienen genética de la provincia de Buenos Aires. Si bien capaz que no lo estamos viendo en la primera línea de padres, la estamos viendo en la línea de abuelos o de bisabuelos, animales premiados en el Uruguay, animales premiados en Argentina, en Palermo, en Bahía Blanca. Entonces es importante entender esto, ¿no? Que la raza corre la hacen entre todos los productores y cuanto más productores sean, más variabilidad va a haber. Me parece que ya el jurado ya está por empezar a ver, lo estoy viendo a Fernando y a Gustavo, se están acercando hacia el último animal. Se ve que deben estar en alguna discusión, deben estar observando algo que nosotros no estamos pudiendo ver. A ver, es el animal, me parece que ya estaba acomodando, es el animal de Cabaña
el renuevo, el brete 26, el renuevo Ringo Bonavena, hijo del Fortitudo 3307, animal que estuvo también compitiendo en la Sociedad Rural de Río Gallegos hace ya un par de años atrás. Me parece que ya queda acomodado. Vamos a esperar a ver últimas palabras. Ahora sí, a ver, todavía no, están rayando el animal de Cóndor. Ahí lo estoy viendo el Cabañero, ahí lo estoy viendo a Gustavo, está yendo a revisar el animal de Sara. Atrás está el Fortitudo Ortigosa 3403. Sara va al 4058. Ahí estamos viendo, se está acercando, Ezequiel Ibáñez se está acercando al centro de cómputos ahí en la pista, el cajón de las cucardas, el cajón cucardero. Aprovechar a saludar a la gente de Farquip, a Alberto Pierone, un amigo de la casa, que la verdad que todos los corrales que están armados en la Sociedad Rural de Río Gallegos, más los de la parte el día de mañana armados con Farquip. Agradecer a la firma Balanzas Hook que acompaña a la raza Corriel. Ahí estamos, ya empezaron a acomodar. Fortitudo Ortigosa 3403 se va para adelante. Como bien les comentaba, ya son dos hijos del Fortitudo Ortigosa, campeón del año 2021, que se está poniendo adelante. Acaba de posicionar cómo van a entrar estos animales para la final, teniendo el brete 18, el brete 74, el brete 9, el brete 26 y el brete 46. Entonces ya lo estamos viendo. Dos hijos del Fortitudo Ortigosa 3357 ya dispuestos para la final. Uno de Cabaña Fortitudo, el otro de Cabaña Tres Cardos. Dos medios hermanos. La verdad que increíble lo que estamos viendo. Yo les puedo asegurar. Ahora su ingreso a pista, la tanda número 5 con el brete 6, el brete 12, el brete 48 y el brete 70. Reiteramos los números de brete para el ingreso de la anteúltima tanda: el brete 6, el brete 12, el brete 48 y el brete 70. Entonces ahí ya está Ezequiel Ibáñez ya llamando a lo que va a ser la quinta tanda. La quinta tanda de esta categoría de borregos: el brete 6, el brete 12, el brete 76, el brete 48 y el brete 70. Ahí me está diciendo Tito que tiene imágenes de la pista de Río Gallegos. Tito, si querés poder empezar a ponerla en pantalla partida para que la gente que está viendo del otro lado vea la cantidad de gente que hay en esta Sociedad Rural de Río Gallegos. Ahí lo estamos viendo a Alvarito Sánchez Noya con Luis Campo, ahí la estamos viendo a Andrea Teveno, le estamos viendo a toda la gente que está acompañando, Fred Kenar, que ayer estuvo en la jura del MPM. La verdad que se ve la pista llena, gente. La pista está llena, ahí lo estamos viendo a al hijo de Tony Linares, ahí estamos viendo toda la gente que nos está acompañando en esta pista, en esta exposición de Río Gallegos, Rodrigo García Patela, ahí está el Colo, toda la gente ahí en la pista. La verdad que increíble lo que estamos viendo. Cámara exclusiva de la Sociedad Rural de Río Gallegos de ZN Noticias. Ahí está, mirá si se puede hacer el paneo de todas las bandas que están ahí, todas las bandas que se va a llevar el gran campeón de la exposición de Río Gallegos, la banda de Argentina, la banda de Brasil, la banda de Chile, la banda del Brasil, la banda, no sé si los chicos de Uruguay han mandado banda ahí a la gente que está acompañándonos acá en la exposición, toda la gente atenta a lo que pasa a la raza Corri, el señor Alex Bain, mire, si no se les digo yo, toda la gente, la familia correalista, la familia, ahí está la gente de Punta Loyola, la verdad, ahí está Carlitos Montenegro, Rodrigo García Patela, el viejo don Raúl Vidaurre, gente que podemos seguir nombrando, vamos a seguir charlando, amigos de la casa, ahí lo estamos viendo a la familia Gilla, ahí la estamos viendo a la nueva generación de criadores de la raza. La verdad que increíble todo lo que estamos viendo, mientras está haciendo ingreso la quinta tanda, el brete 6 de Mariabetti, el brete 12 de Cóndor, el brete 48 de la Josefina, el brete 70 de Cóndor, el brete 70 de Floradora y el brete 76 de Cóndor. Ya están haciendo su ingreso a la pista, la gente tapándose del calor, está fuerte hoy. John Nicol, ahí lo estamos viendo, está Mateo Ibáñez, Enrique Ibáñez, Valentina Jemenson, Amparito, Rodrigo, Emilio Rivera, Katy Sturzenbaum, todos están ahí en la pista.
la gente de la Dorper también, Alejandro Verán, toda la gente de la Corriel acompañando, viendo lo que es la exposición rural de Río Gallegos, toda la familia, todos los chicos. Es impresionante que ya los chicos vayan captando lo que es la pasión por la oveja, que es lo que siempre decimos que tenemos nosotros. Así que la verdad que increíble lo que estamos viviendo hoy, sábado 24 de febrero del 2024, en la Sociedad Rural de Río Gallegos. Ahí está Matías Pérez, quien fue jurado de la raza merino hace un rato. Ahí lo estamos viendo a todo el público bien atento a lo que está pasando en la pista. Eric Hish, Jorge Barría, no, la verdad que es impresionante todas las caras que se están viendo. Gente con historia en la raza, ¿no? Eso es importante destacarlo. Gente que tiene historia con la raza. Rafael Sabino, quien fuera presidente hasta hace muy poquito de la raza Corriel, Rubén Alonso. Ahí están todas las bandas de los grandes campeones. César Guati, gente de la comisión directiva. La verdad que increíble todo lo que estamos viendo. Está Adrián Suárez, presidente del Consejo Agrario. La verdad, increíble todas las imágenes que estamos viendo. Impresionante la calidad de imágenes que nos está llevando la gente de ZN Noticias. También con el acompañamiento de SSS Servicios, proveedor oficial de Internet en la Sociedad Rural de Río Gallegos, en la 91ª exposición rural de Río Gallegos. Así que agradecerle a Sebastián Souto y a todo su equipo de trabajo que nos acompañan como todos los años siendo la conexión oficial de la exposición. Entonces les comentaba, el brete 6 de Estancia y Cabaña María Betty de la provincia de Tierra del Fuego, 29.9 micrones de finura, 149 kilos, 41 puntos. Estamos en la jura de la categoría 2, Borrego Corriel Puro de Pérdida Galpón. Estamos en la tanda número 5 con los animales del brete 6, del brete 12, del brete 48 y del brete 70. Es la anteúltima tanda, nos está quedando una tanda más, la número 6, con los bretes 7, 16, 32 y 79. Entonces ahí le estaba contando a Ezequiel Ibáñez que queda nada más que una tanda. Tendremos para aproximadamente 25-30 minutos más. Entonces les decíamos, el brete 12, el 1976 es de Cabaña Cóndor, 30 micrones, 105 kilos, 38.3 centímetros de profundidad de ojo de bife, 10.52 milímetros de espesor de grasa dorsal y 41 centímetros de circunferencia escrotal. El brete 76 de Estancia y Cabaña Cóndor, 32.1 micrones de finura, 113 kilos, 40.64 de profundidad de ojo de bife, 12.01 de espesor de grasa dorsal, 36,5 de circunferencia escrotal. El brete 48 de Cabaña La Josefina, 32.3 de finura, 133 kilos, 37,5, 9.9 de espesor de grasa dorsal y 36 de circunferencia escrotal. El brete 70 de Cabaña Floradora tiene 30 micrones, 120 kilos. Quiero agradecer a todos los cabañeros que participaron el día de hoy por la puntualidad. Estamos con el tiempo bien sobrado, así que agradecerles a todos, que yo sé que no es fácil tener el animal listo, tener el animal preparado, acercarlo hasta la pista. Así que muchas gracias a todos por su colaboración y su participación. Ahí agradeciendo a Ezequiel Ibáñez, comisario de ovinos de esta exposición rural de Río Gallegos, agradeciendo, ¿no? Es como él decía, cuesta, siempre se demoran con los tiempos, entonces es importante agradecer también a los cabañeros que hacen posible esta exposición. Aprovechamos a agradecer a Cachorro Pet Shop, el lugar que les hace mover la cola a tus mascotas, ahí en la ciudad de Río Gallegos. Pueden acercarse a comprar sus productos para sus mascotas, alimento balanceado, collares, pretales y un montón de cosas más en Cachorro Pet Shop en la ciudad de Río Gallegos. Aprovechamos también a agradecer a los sponsors que están del otro lado, a las asociaciones de creadores de Corriel, de Merino, a la Asociación Argentina de Creadores de Dorper y White Dorper, que están presentes en esta exposición con un stand. Los que estén por la zona de Río Gallegos, acérquense al stand para verlo. A Farquip, a Estancia y Cabaña Cóndor, a Estancia Coyhaique, a MPM, al Instituto de Promoción de Ganadería Vacuna,
a todos ellos, a Balanza das Cook, que acompaña a la Asociación Argentina de Criadores de Corriel, a Las Marías, a Pampero, a la empresa CGC y el Sindicato de Petroleros, Ferretería Surco El Fuerte, Antigua Ferretería Moderna, Vivero Los Fresnos, Vivero Alondra, IPF San Cristóbal, MS Nuevo Concepto, Caravanas Durflex, Agrofarma, Lanera Furman, Lanera Unilam, Minera Santa Cruz, Minera Cerro Vanguardia, Ferretería Belis Río Turbio, Distribuidora Río y Balanceados Bimaleu, todos ellos acompañando en esta 91ª exposición rural de Río Gallegos. Todas estas empresas que estamos nombrando están entregando regalos, están entregando premios a todos los grandes campeones de las distintas razas del MPM que se juró ayer, del Merino que se juró ayer y se juró hoy esta tarde. Ya vimos que Cabañas Bahía Victoria de la zona de Perito Moreno se consagró con el campeón supremo de la raza Paul Merino. Ya vimos la categoría de carneros de la raza Corriel, ya estamos viendo la quinta tanda de lo que es la categoría de los borregos dos dientes de la raza Corriel. Ahí estamos viendo, están yendo a revisar el animal de María Betty, el Mari Betty 4620, hijo de Mari Betty 4268 y Mari Betty 4573. Atrás vemos a Cóndor 1976, un hijo de un Clifton WG 72896 y Cóndor 1447. Cóndor 1934, hijo del Cóndor 1728 y la Cóndor 1861. El Josefina 477, que ese es el Josefina Ceci. Debe llamarse Josefina Ceci porque justamente debe ser uno de los tantos guachos que cría Ceci Bain ahí en la cabaña que están junto a Alejandro ahí en Josefina. Queremos mencionar y agradecer la presencia de Javier Otondo, vicepresidente de CRA. Muchas gracias por acompañar y ser parte de esta pista. Josefina HN 299 y el Cóndor 2061, hijo del Cóndor 3, Floradora 2061, hijo del Cóndor 1326 y Floradora 2540. En el último lugar, ahí como estaba haciendo mención Ezequiel Ibáñez, Javier Otondo, vicepresidente primero de Confederaciones Rurales Argentinas, también acompañando en esta 91ª exposición rural, y aprovechar también a felicitar a Confederaciones Rurales Argentinas, nuestra entidad madre que está de celebración, está de aniversario, y la verdad que hay que sacarse el sombrero, porque la verdad que el trabajo que vienen realizando desde Confederaciones Rurales Argentinas, Sociedad Rural Argentina, CONINAGRO y Federación Agropecuaria Argentina es importante, es un trabajo que vienen realizando en conjunto para poder velar por los intereses no solo de los productores ovinos, sino de todo el país. Así que agradecemos a la Comisión de Enlace la participación en todas las mesas de diálogo, en todas las mesas de debate. Ya habíamos hablado más temprano con Juan Glesio, que nos contaba de las charlas que han tenido con SENASA para el tema de evitar el movimiento de la barrera para abajo, sino que siempre para arriba, una barrera sanitaria. Para los que no saben, la Argentina se divide en dos zonas sanitarias, uno que es de la barrera del paralelo 42 hacia el norte, que es la barrera sanitaria para la fiebre aftosa, donde por encima de esta barrera el orden de la tanda número 5, con vacunación, por debajo en la somos cabeza el libres sin brete vacunación. 48, Estamos viendo la fila del brete en primer 70, lugar, seguido ese 48, el brete 70. número 6 y por final el brete número 12. Reiteramos que se vaya arrimando lo que es la tanda número 6, el brete 7, 16, perdón, la tanda 6. El brete 7, 17, 16, el brete 32 y el brete 79. Voy a cerrarme la puerta. Entonces ahí ya estábamos escuchando, ya terminó la quinta tanda de borregos. En primer lugar el Josefina Ceci, en segundo lugar el Floradora 2061, en tercer lugar el Mari Betty 4620, en cuarto lugar el Cóndor 1976. Ya estamos dando ingreso a la última tanda de borregos,
que son el brete 7, brete Le 16. pedimos al público en general si pueden despejar la zona de la puerta media del galpón hacia la pista para que los animales puedan circular con facilidad. Sabemos que Ezequiel Ibáñez está pidiendo desalojar el ingreso a la pista central, porque ahora recuerden, una vez finalizada esta sexta y última tanda, van a ingresar todos los animales. Son 29 animales que van a estar dentro Hace de su ingreso el primer animal de la última tanda que tenemos el día de hoy, el brete número 7, seguido el brete 16. A continuación el brete 32. Entonces ya estamos viendo, hace ingreso la última Y por tanda. último hace ingreso de esta última tanda el brete 76. Entonces ahí estábamos escuchando. Ahora hizo su ingreso el brete 7, 16, 32 y 76 en esta última tanda. Perdón, debe ser el brete 79, debe haber una confusión. El brete 79 acaba de hacer ingreso a la pista. Entonces les comentaba, brete 7, brete 16, brete 32 y brete 79. La última tanda de 4 borregos ya listo y dispuesto para arrancar lo que va a ser la sexta y última tanda de borregos, 2 dientes Corriedale. Ahora esperamos un poquito, ya están terminando de desfilar, pasando por el frente del jurado el Coyhaique 801. Ya les voy a decir cuál es el nombre de este borrego, el 801. Reiteramos, el jurado está ahora en pista con la tanda última número 6 de los borregos individuales Corriedale, PDP a galpón, con los bretes 7, 16, 32 y 47, los cuales una vez finalizado el orden, vamos a solicitar el ingreso prolijamente y ordenado del resto de las tandas, la 5, la 4, la 3, la 2 y la 1, para poder dar comienzo a la final. Entonces ya estaba avisando Ezequiel Ibáñez, una vez finalizada esta tanda, van a hacer ingreso ordenado la tanda 5, la tanda 4, la tanda 3, la tanda 2 y la tanda 1, para poder iniciar lo que va a ser la definición del campeonato de borregos. Una dinámica de trabajo que hemos seguido durante todo el día. Se van a entregar los primeros premios, en este caso son 6 primeros premios, con opción del jurado de levantar un 7º premio. Eso el jurado lo tiene que deliberar, lo tiene que delimitar, y si el jurado considera que alguno de los animales de la segunda fila está para subir a un primer premio, tranquilamente lo puede hacer, nada más que ese animal no va a estar en condiciones de ser gran campeón. Pero son de los pequeños detalles de colores que les vamos contando en esta exposición rural de Río Gallegos, la 91ª. Ahí ya estamos viendo, están revisando el animal de María Betty, el 4640. El segundo lugar, el animal de Cóndor. El tercer animal, el de Coyhaique. Y el último animal, cerrando la fila, el de la Josefina. Ya estamos viendo, están revisando el animal de María Betty. Ahí lo estoy viendo, el cabañero está dialogando con Gustavo Petruzzi. Lo veo ahí a Guillermo Planté también arrodillándose. Ahí estamos perdiendo un poco la imagen, pero ya estamos ahí nuevamente con la cámara de arriba. Esa cámara, yo no quiero decirles nada, pero cuando estén las 6 tandas de borregos, les pido que le saquen una captura de pantalla, la suban en sus redes sociales, etiqueten a la Asociación Argentina de Criadores de Corriedale, a la Sociedad Rural de Río Gallegos, a Confederaciones Rurales Argentinas, a SS, a las Marías, a Pampero, a Farquip, a la Dorper, porque yo les puedo asegurar, va a ser una foto que es única e irrepetible, y que capaz que se podría comparar con una foto de una muestra de caballos criollos, pero
Yo no he visto en ninguna otra exposición que paren 29 borregos de la manera que se van a parar en breve, porque les puedo asegurar que es algo que es totalmente increíble. 29 borregos, uno al lado del otro, uno atrás del otro, y son 29 excelentes borregos. Más allá de lo que el jurado designe hoy, son 29 futuros grandes padres, no solo para una cabaña, no solo para un plantel, sino para producir en el campo. Y eso es lo importante, ¿no? Que los animales que hoy están acá, el día de mañana usted los lleva a cualquier campo, a un campo de meseta, a un campo de costa, a un campo de precordillera, los manda a una pampa húmeda, los pone en un campo de provincia en Corrientes, en un campo en Brasil, un campo en el Perú, un campo en el Uruguay, y es un carnero que le va a producir bien. Es lo importante de esto, que los animales después de acá se van al campo, van a producir, y les puedo asegurar que todos estos animales producen y producen de la mejor manera, y que, vuelvo a lo mismo, la raza Corriedale no los va a dejar, jamás los va a dejar rengo, y van a poder tener genética para toda la vida, van a tener producción para toda la vida. Entonces súmense a la raza Corriedale y van a ver, es una raza que no los va a defraudar. Cabaña a la que vayan, cabaña a la que va a tener carneros buenos, cabaña que va a tener carneros aptos para trabajar en el campo, ovejas que van a ser fértiles, ovejas que van a tener aptitud materna. Entonces, sin duda, cruce Corriedale, críe Corriedale, trabaje con Corriedale, y yo les puedo asegurar que va a ser más lana, más carne, más producción, y por sobre todas las cosas, mayores rendimientos. Se lo puedo afirmar hoy acá, que usted trabaja con el Corriedale y usted va a tener producción, va a tener Reiteramos, el rendimiento. jurado en estos momentos está deliberando lo que sería la última tanda del día: el brete 7, el brete 16, el brete 32 y el brete 47. Para los próximos minutos vamos a solicitar a todo el público en general que despejen el sector alrededor de la pista entre el portón del galpón, para que pueda facilitarse el acceso de los animales. Ya estamos viendo, ya están acomodando Vamos la última a solicitar tanda. el ingreso nuevamente de la Coyhaique para tanda el primer lugar. que ya participaron: tanda 5, tanda 4, tanda 3, tanda 2 y 1, en ese orden. Y finalizando lo que es la tanda número 6, quedó el brete 32, el brete 47, el brete 7 y el brete 16. Entonces ahí estábamos viendo en primer lugar Cabaña Coyhaique con el Coyhaique 801. En segundo lugar el Josefina 438. Ya les digo el nombre de ese animal. Solicitamos el ingreso de la tanda 5 en el orden en el cual salieron designados. Primero brete 48, después brete 70, después brete 6 y por último brete 12. Entonces ahí estábamos escuchando a Ezequiel Ibáñez llamando a la quinta tanda en el siguiente orden: 48, 70, 6 y 12. Ahora va a llamar después a lo que va a ser la tanda número 4. Le pido por favor al público en general que despejen el sector donde los animales tienen que ingresar hacia la pista, desde el portón de salida hacia el ingreso de la pista, por favor.
Solicitamos por favor en la entrada a la pista el brete 48. Sí, ya sé. Brete 48, Cabañas Josefina, por favor presentarse en la pista. Entonces ahí ya estamos viendo, ya están ingresando las tandas anteriores. Vamos a ver qué se puede hacer. Ya está todo delimitado, ya está todo dicho. Ahora se viene el plato fuerte, señoras y señores. Si se prepararon pochoclos, este es el momento de prepararlos, porque ahora se viene un movimiento de acción muy interesante. Porque ¿qué es lo que va a pasar ahora? Ahora van a entrar todos los borregos a la pista. Se van a entregar los 6 primeros premios indiferente. Acá no sabemos quién va a ser el campeón, no porque le entreguen primero una cucarda a uno, ese va a ser el campeón, como pasó en la raza merino más temprano. Sino que acá se va a entregar las 6 cucardas blancas. Como yo les estaba haciendo mención antes, el jurado puede deliberar, puede tomar la posibilidad de subir un 7º premio más. Entonces, en vez de tener 6 primeros premios, vamos a tener 7 primeros premios, que son 7 animales que van a estar compitiendo por el campeonato de borregos. Obviamente que el animal que suba no puede competir o no debería de poder ganar, porque si no ganó en su tanda no debería de poder ganar, pero a veces los milagros ocurren y hemos visto casos de borregos como el año pasado de Pascual Ibáñez de Cabaña del Renuevo, que él tenía un segundo lugar en la fila, pero el jurado consideró tener que darle un primer premio. Entonces son cosas que pueden suceder para trabajar. Entonces ahí ya me están avisando que ya está todo preparado. Vamos a sacar de momento el zócalo, agradecerles a Cachorro Pet Shop que está acompañando la transmisión, al igual que a la gente de SS Servicios, que es la conexión oficial de la 91ª exposición rural. Ahora ustedes están viendo un quilombo, un bolonqui de carnero, que voy para allá, que voy para acá, pero les puedo asegurar que es súper normal eso, porque es de la forma en la que entran los animales, entran de a poquito, y yo les puedo asegurar que en 10 minutos ustedes eso lo van a ver completo de animales y van a decir, qué bonita foto, tenía razón Juan Enrique, qué bonita foto es la que ustedes están viendo acá. Entonces quédense tranquilos, que ustedes ahora lo ven como un lío, pero en poquitos minutos lo van a ver como la fiesta que es, como la cantidad de animales que son. Ahí ya están viendo, señores, señoras y señores, este es el momento en el que ustedes en el chat tienen que aplaudir. ¿Por qué se los digo? Ustedes tienen que aplaudir porque este es el momento en el que los mejores 29 borregos se encuentran en la pista más importante del mundo para la ganadería ovina, para la raza Corriel, para la raza Merino. Son los mejores 29 borregos 2 dientes de la raza Corriel. Desde el norte del Chubut, la provincia de Santa Cruz y la provincia de Tierra del Fuego, la isla grande de Tierra del Fuego,
esta es la gran foto. Este es el momento en el que todos nos sacamos el sombrero, en el que todos aplaudimos, en el que se hacen las menciones, que se hace la entrega de premios especiales. Este es el momento más esperado del año. Este es el momento en el que hay 29 excelentes futuros padres. Es el momento en el que pasan todas las alegrías, todas las energías pasan por el cuerpo. ¿Y por qué se los digo esto? Porque es lo que pasa, porque es el trabajo de más de 2 años que se está viendo reflejado, es el trabajo de más de 2 años que se ve en pista, es el momento en el que hay que sacarse el sombrero, hacer un minuto Ya de tenemos silencio. en pista todos los borregos para la final de esta 91 exposición ganadera de la Sociedad Rural de Río Gallegos. Le quiero pedir un fuerte aplauso a todo el público, para la gente que está acá dentro de la pista presente con estos animales, que conlleva muchísimo sacrificio, muchísimo tiempo, muchísimo trabajo, y espero que el resultado de esto se vea reflejado en todos. Ahora vamos a efectuar la foto tradicional. Le voy a solicitar a los cabañeros si pueden arrodillarse al lado de sus animales. Chicos, corrámonos un poquito así hacen la foto. ¿Cómo al otro lado? Que va con el otro lado del animal. Es Roberto. Era que Robert se pare de ese lado. Era muy gordito y sale cuadro. Entonces ahora sí, todo preparado. Ya los 29 borregos están en la pista. Ustedes los están viendo, la pista llena de animales. Qué lujo, qué bonito, qué hermoso ver una pista de Río Gallegos llena de borregos. Corrier es la mejor foto del año, yo se los puedo asegurar. Gracias a todos por venir, gracias a todos por estar y por acompañar. Así ya podemos dar comienzo a lo que va a ser la final de la categoría 2, borrego individual a galpón puro de Peri. Entonces ya les digo, ya está todo listo, todo preparado. Ya Ezequiel Ibáñez ya dio la orden de arrancar a trabajar. Los jurados Fernando y Gustavo Petrucci ya están listos. Ya vieron los carneros, los revisaron, los recontra revisaron. Pero ahora, señoras y señores, se viene el momento más importante. ¿Y por qué les digo esto? Porque ahora entregan los premios. Ahora empiezan. Y yo les dije, tenemos Cabaña Tres Cardos, que está por primera vez ahí en primera fila. Cabaña Moyaique Chico, Cabaña Fortitudo, Cabaña Josefina, Cabaña Coyhaique. Cabañas que siempre están adelante. Y apareció el tapado. Apareció Roberto Andrés Jemenson, hijo de Cabaña Los jurados Tres están Cardos. deliberando entre con los tapado. animales que quedaron en la cabeza de cada tanta, quienes van a ser los 6 o 7 animales que van a competir por el gran campeón borrego, por el campeón borrego. Entonces, yo les quiero decir una cosa, siempre está Fortitudo adelante, siempre está Josefina, siempre está Floradora, siempre estaba Cóndor, pero hoy, señoras y señores, apareció un tapado. El Apareció primer premio va a ser entregado por el jurado. No, todos los premios se entregan juntos. Ezequiel Ibáñez está metiendo la pata, todos los premios se entregan juntos. Sin distinción, no hay primero, sino se entregan todos los premios juntos, porque ya el primer premio es el campeón de la categoría, entonces es lo que se evita, se entregan a los 7 primeros premios, se entregan El cucardas. jurado hace entrega de los primeros premios, los cuales se van a posicionar en el sector de atrás de la pista, para así poder después competir por el campeón. Tenemos el brete 20, el brete 33, el brete 25, el brete 18, el brete 32 y el brete 48. Pero les puedo asegurar que la emoción Ahora le solicitamos corre a los que están segundos en la fila que puedan avanzar. Esas cucardas blancas, yo les puedo asegurar que valen un montón. Es mucho esfuerzo, muchos años de trabajo, muchas horas de dedicación, mucho tiempo, mucha agua bajo el río. Y los que son cabañeros de todas las razas, cualquier especie, me van a saber dar la razón que esa cucarda
En esta sociedad rural en Argentina, la rural del primer premio es blanca, la de campeón es celeste y la de gran campeón celeste y blanca como la bandera argentina. Pero yo les puedo asegurar que en cualquier país esa cucarda, la del primer premio, vale un montón. Es mucho sacrificio, mucho esfuerzo. Y ahora, a medida que vayamos viendo, vamos a seguir contándole. Ahora se vienen los segundos premios, cucarda de color colorada, color rojo, como le digan en su país. Es importante que ustedes entiendan esto. En este caso, el código de cucardas es el color blanco para el primer premio, rojo para el segundo, verde para el tercero, azul con listas rojas para el cuarto, azul con listas verdes para el quinto, azul con listas verdes para el sexto. En este caso no hay menciones, sino que es una cucarda de color azul. Premios particulares de color amarillo. Y después vamos a tener claramente la que es la cucarda de campeón color celeste, reservado de campeón celeste con azul. Y la de tercera mejor animal va a ser de color verde, gran campeón, cucarda de color celeste y blanco, cucarda de reservado de gran campeón color violeta y tercer mejor animal verde con blanco. Así que ya estén atentos, van siguiendo las cucardas. Además, el gran campeón se va a llenar de bandas. Si tenía lana, va a tener más lana encima, porque todas son bandas hechas en lana. Así que ahora van a empezar a entregar los segundos premios. Ya estoy viendo a Maximiliano Planté, que ya tiene las primeras cucardas de segundos premios. Así que será el primer segundo premio. ¿Para dónde irá? El primer segundo premio se le entrega a Cabaña Josefina, brete 47. Entonces, brete 47 de la Josefina. El tatuaje 422 ya recibió su primer cucarda. Entonces, a medida que se van entregando las cucardas de los segundos premios o de cualquier premio, los animales que están atrás avanzan en la fila y así sucesivamente hasta dejar la pista limpia de borregos para después empezar con la jura de los animales que ustedes están viendo ahora en el fondo del plano, en el fondo de su pantalla, que es literalmente el fondo de la pista, allá contra la calle Faqueñano. Nosotros ahora estamos sobre la avenida San Martín, que como nosotros lo queremos llamar normalmente. A su derecha de la pantalla es la calle Hipólito Yrigoyen. Ahí ya están viendo los borregos en el fondo, están todos revisando, todos curiosos. Lo importante está pasando en el frente, así que te pido, Tito, si me podés poner de vuelta el plano, ese plano general, que este es el que estamos viendo. El segundo premio se lo entregan al brete 27 de Cabaña El Renuevo. 27 El Renuevo, el 71 el gran campeón de Comodoro Rivadavia. Entonces ahora vamos al tercer segundo premio. Ahí ya están empezando a revisar los animales que venían subiendo en la tanda anterior. Yo les puedo asegurar que en este momento, por más que ustedes ven que estén corriendo viento en esa pista, yo les puedo asegurar no vuela una mosca. Es el momento capaz que un poquito más tedioso, pero se va pasando rápido. Un año nos corrió la lluvia, tuvimos que jurar rápido para poder el curarlo. Tercer segundo premio se entrega al brete 2 de Estancia y Cabaña Moyhaique Chico. Brete 2 de Moyhaique Chico. El tatuaje 1821 ya está saliendo. Entonces vamos ahora con el cuarto segundo premio, perdón. Yo les puedo asegurar que este se hace un matete, un mareo, y tenemos que acordarnos cuál animal es y dónde, si ya participó o si no participó. Entonces esto es importante, es un trabajo que hay que tomárselo con cuidado, con tiempo, con dedicación, porque si no, les puedo asegurar
que se hace un matete en la cabeza. Entonces, despacito, no hay que apurar a entregarse los premios porque después de esto hay que armar el orden de remate. Igual está todo computarizado, todo digitalizado. Ezequiel tiene una tablet en la cual con trabajo y dedicación se han armado planillas de base de datos para poder trabajar en simultáneo. Entonces, una vez que está terminada la jura, ya se puede armar el comunicado de prensa para los medios, para que ustedes también estén atentos, para pasar a las asociaciones, para tenerlo ya listo y después, una vez que termina la jura, poder relajarse un rato. Es un trabajo estresante, están desde las 6:30 de la mañana en el predio de la Sociedad Rural trabajando, ya son más de 10 horas de trabajo y yo les puedo asegurar que es un trabajo que uno termina totalmente agotado, tanto física como mentalmente, por sobre todas las cosas. Ustedes que estuvieron todo el día con nosotros vieron, ¿no? Tuvimos ¿qué habrá sido? Media horita de descanso nada más, entre las 12:30 y la 1 que terminamos con la jornada de la mañana. El jurado procede a hacer entrega del cuarto segundo premio para Josefina, el brete 47. Entonces el brete 47 de la Josefina, el tatuaje 400, no es el 422, es el otro brete, es el otro, el compañero, el 438, el del brete 79, hay un error de ahí de comunicación del locutor de pista, les repito, puede pasar. El quinto sexto premio se lo entregan a Cabaña Cóndor, el brete 14. Brete 14 es el quinto segundo premio, el brete 14 de Cóndor, el Cóndor 944. Y yo les puedo asegurar que yo estoy anotando en un cuadernito porque después me tengo que sentar y pasar todos los puntajes de la Copa del Circuito Patagónico Jorge Jimenson de la Copa Hook, que es un trabajo que lleva tiempo. Hoy a la mañana estuve mucho tiempo anotando y ahora tengo que seguir para que después, ya el día de mañana, en la cena o esta noche, se le haga la entrega del premio en efectivo, no, pero sí un cheque por el sexto un segundo premio económico. para Cabaña Floradora, el brete 70. Entonces, brete 70 de Cabaña Floradora, el 2071. Vamos a proceder a entregar los terceros premios. Ya está saliendo, ya participó, ya ha culminado su participación. Ahora vamos con los terceros premios, la cucarda de color verde. Ahí ya estamos viendo, el jurado ya está viendo nuevamente la fila de adelante de borregos para hacer la entrega de los terceros premios. El jurado hace entrega el primer premio a Estancia Moyhaique Chico, brete 1. Brete 1 de Moyhaique Chico, el 1825. Ya está saliendo de la pista. Vamos con el segundo, tercer premio. Ahí están hablando, ¿ves? No es fácil estar en ese lugar, yo se los puedo durar 10 años en ese lugar. Ahí ya estamos viendo, hacer entrega del segundo, tercer premio. Suele complicarse, suele marearse, son muchos animales, muchos premios, entonces
es siempre el orden del premio y después el premio que corresponde. Y ya volvemos lo mismo, estamos en los terceros premios. Tercer premio, entonces es tercer premio. Ahora vamos por el segundo tercer premio, que ahí Ezequiel va a decir a ver a qué brete corresponde. Yo se los voy a estar también cantando, le voy a estar cantando los pares del animal y el animal que es. Ya sabemos que el gran campeón de Comodoro Rivadavia, el renuevo 71, quedó en el segundo premio. También recuerden que los animales pueden participar para los premios particulares, que es hasta el terceros premios, o sea, hasta esta línea de borregos pueden participar para los terceros premios. And now I knew. Ahí estamos. Están viendo cómo el secretario estaba preguntando. Son muchos borregos, muchos premios, entonces hay que estar atentos. Ahí estamos viendo. Acá el jurado está terminando de ver a dónde va a ir el segundo, tercer premio. Yo estoy viendo con ustedes acá desde la pantalla. Estamos viendo Coyhaique, Josefina, Coyhaique, Cóndor, María Betty, o puede ser Sara y María Betty. Acá no jurado puedo ver. hacen premia al segundo tercer premio para el brete 28. Brete 28 de Cabaña, la Josefina. El 427 de la Josefina. Ya está saliendo de la pista. El tercer premio para el brete 77 de Coyhaique. Entonces el brete 77 es el tercer premio. El 767. ¿Y por qué es tan importante esto, no? Porque, por ejemplo, este animal que ya participó... El cuarto tercer premio para Cabaña Coyhaique, el brete 34. Brete 34 de Cabaña Coyhaique es el cuarto tercer premio, el 825. Y esto es importante porque después hay que anotar todos estos puntajes, todo. El tercer quinto premio para el brete 74 de Estancia y Cabaña Cóndor. Entonces el 74 de Estancia y Cabaña Cóndor está saliendo de la pista. Entonces ahora vamos con el sexto tercer premio y ya pasamos a los cuartos premios. El jurado entrega el sexto tercer premio. El sexto premio al brete 6 de María Betty. Entonces, el brete 6 de María Betty es el sexto tercer premio. El 4620 de María Betty ya se va yendo con su premio. El primer cuarto premio para Josefina. El brete 29. El brete 29 de la Josefina ya va saliendo con su animal. El tatuaje 475 ya va saliendo de la pista. El segundo cuarto puesto para el brete 9 de Estancia Sara. Entonces, el cuarto premio es para el brete 9 de Sara, el 4058, que ya lo habíamos visto esta mañana participar en los lotes y ahora termina su actuación como individual.
Vamos con el tercer, cuarto puesto. Levantando algo que se le cayó al caballero Tomás El Ibáñez. tercer, cuarto puesto para Estancia Cabaña del Renuevo, el brete 26. Entonces el brete 26 de El Renuevo. El Ringo Bonavena 77 del Renuevo. Ya está saliendo de la El pista. cuarto premio se entrega a María Betty, el brete 7. El brete 7 de María Betty, Paul Chevalier, saliendo con el María Betty 46-40, ya va saliendo, ya se va terminando, ya quedan poquitos borregos, ustedes están viendo 5 nomás, perdón, 6 borregos, pero ya pasamos casi 30 borregos antes, así que ya estamos con el cuarto premio. El cuarto premio, ahí ya el jurado debe estar terminando de definir. El cuarto premio entregado a Cabaña Cóndor con el brete 16. Entonces el brete 16 de Cóndor es el cuarto premio con el animal tatuaje 90-16. No, esa dio. Animal que ya había participado esta mañana con los lotes, así que animal que ya fue premiado. El cuarto puesto para Cabaña Las Vegas, brete 46. Vamos a 46 proceder para terminar con los quintos cuartos y últimos premios. Ya terminamos con los quintos premios. Y ya se va terminando, ya son los últimos 4 borreguitos de esta jura, de esta exposición rural. Primer quinto premio, brete 12, Estancia y Cabaña Cóndor. Entonces, el brete 12 de Estancia y Cabaña Cóndor, el 19-76 de Cóndor, ya está saliendo. El segundo quinto premio para Cabaña y Estancia María Betty, brete 8. El brete 8 de María Betty. El tercer quinto premio para Estancia y Cabaña Punta Loyola, el brete 5. Brete 5 de Punta Loyola. Y el cuarto quinto premio también para Punta Loyola, el brete 4. Con eso El vamos brete finalizado 4 de los Punta premios Loyola. de las tandas. Vamos a proceder a lo que va a ser con los primeros premios, la final y el campeón borrego. Ahora sí, señoras y categoría 2, señores, Corriel. ustedes ya se prepararon los Batería pochoclos con- porque me imagino que sí. Ahora lo único que queda, literalmente lo único que queda es sentarnos a disfrutar, literalmente a disfrutar de lo que va a ser esta tarde, este momento, porque ya les digo, se viene lo mejor de lo mejor, así como dice Tito, lo mejor de lo mejor, porque siempre lo mejor queda para el final. Señoras y señores, de acá puede salir el candidato para el gran campeón macho COVID. Porque ustedes habrán visto durante toda la día que yo estuve hablando, yo estuve contando. Pero señores, acá se termina todo. Esto es así. Ahora se define el gran campeonato macho corrido. ¿Y por qué es importante entender esto? ¿Por qué es importante entender esto? Porque se nos está terminando la exposición rural de Río Gallegos, se nos está terminando el día, se nos está terminando la jornada, se nos fue el día, y la verdad que es increíble cómo se nos fue el día. Todo el día hablando de ovejas, todo el día charlando, todo el día comentándoles
y la verdad que esto no tiene desperdicio. La verdad que es hermoso ver una pista llena de gente, llena de borregos, llena de animales muy buenos. Ahí lo que estoy viendo, que ya está llegando el carnero, están caminando los borregos, toda la familia de la ciudad, toda la familia del campo, toda la gente prendida. Ya calculo, Tito después me vas a ver decir, pero creo que ya superamos las 10.000 o 15.000 personas, ya debemos haber superado a lo largo de todo el día. La verdad que yo les agradezco de todo corazón, porque ustedes están haciendo de que esto sea una gran fiesta para la actividad ovina, una gran fiesta para todos. La verdad que nos estuvieron acompañando, agradecemos a sus mensajes. La verdad que es increíble el acompañamiento que hemos recibido a lo largo de todo el día, y eso la verdad que nos pone súper contentos. Ya estamos viendo a todos los borregos salir a la pista. Acá me están pasando ya Tito de ZN Noticias, ya superamos las 40.000 visitas en el streaming. Yo no quiero decir nada, pero 40.000 personas es la mitad de la cancha de River, o sea, medio estadio de River nos estaba viendo durante todo el día. Entonces eso es para destacar el trabajo de la Sociedad Rural de Río Gallegos, a la gente de SS Servicios, a la gente de Cachorros Pet Shop, a todos los auspiciantes que los vamos a volver a nombrar, porque sin ellos no hubiese sido posible hacer esta transmisión. Déjenme que lo busco, porque son muchos auspiciantes y hay que agradecerles a todos: a CGC y el Sindicato de Petroleros, a Ferretería Surco, Ferretería El Fuerte, Antigua Ferretería Moderna, Vivero Los Fresnos, Viveros Alondra, YPF San Cristóbal, MS Nuevo Concepto, Caravanas, Durflex, Agrofarma, Lanera Furman, Lanera Unilán, Minera Santa Cruz, Minera Cerro Vanguardia, Ferretería Belis, Río Tulio, Distribuidora Río, Balanceados Bimaleu, a Pampero, Las Marías, a Farquip, Estancia Ganadera, Estancia Cabaña Cóndor, Estancia Coyhaique, el IPG, las sociedades rurales, la Asociación Argentina de Creadores de Corri, el de Merino, la Asociación de Dorper y Guaydorper, a CREA, a la Sociedad Rural Argentina, Confederaciones Rurales Argentinas, a la Nación Brasilera de Creadores de Corri, que prestaron a sus jurados a que vengan acá sabiendo que ellos tenían exposición en Yaguarao, a toda la familia correalista de todo el país que nos está viendo, a todos ustedes, más que decirles gracias, porque realmente es lo único que queda para decirles es gracias, porque en estos momentos en la pista central está el jurado deliberando con los animales que salieron primer premio, lo que va a ser el campeón borrego y el reservado campeón. Queremos aprovechar, agradecer a los auspiciantes, CGC y el Sindicato de Petroleros, Ferretería Surco, El Fuerte, Antigua Ferretería Moderna, Vivero Los Fresnos, Vivero Alondra, YPF San Cristóbal, MS Nuevo Concepto, Caravanas Durflex, Agrofarma, Lanera Furman, Lanera Unilán, Minera Santa Cruz, Minera Cerro Vanguardia, Ferretería Belis, Río Turbio, Distribuidora Río, Balanceados Bimaleu, Almacén de Campo Raúl Andrés Bertaca. Entonces ya lo estamos viendo, ya están empezando a ser los momentos definitivos, ya estamos viendo, a ver, ahí me está diciendo Tito también agradecer a todos los medios que están acompañando, a ZN Noticias, a las redes digitales, los canales digitales, que también estamos por Extrema TV en el canal 171, a todos los medios locales que difundieron, a todos los medios nacionales que difundieron. La verdad que les agradecemos a todos el trabajo que están haciendo, porque entre toda la gran comunidad, todos ayudaron, todos acompañaron. Entonces realmente les agradecemos a todos, agradecerle a Tito Parada, que estuvo ahí todo el día, toda la mañana, trabajando desde temprano, que se veía en un momento, decía no te veo, no te escucho, y se solucionaron todos los problemas técnicos. Así que la verdad, Tito, también te agradezco, vos que estás del otro lado, a Fidel Peragini también, que estuvo haciendo nota. Les agradecemos a todos, porque la verdad que es una fiesta que se hace entre mucha gente. Yo ya estaba comentando más temprano, la comisión directiva de la Sociedad Rural de Río Gallegos, encabezada por Enrique Jiminson, la comisión de jóvenes, el gerente, los chicos del comisariato de ovino, los chicos del comisariato de equinos, todos, absolutamente todos tienen una partecita de este éxito, de este logro, que
A veces hay pequeños detalles que no se ven, pero que están, y es importante destacar que el agradecimiento y el acompañamiento de todos hace de que la exposición salga bien, y ustedes del otro lado también son parte de esto, así que también agradecerles. Ahí ya estamos viendo, el jurado ya está empezando a ver. Entonces les contaba, ¿no? Tenemos animales de Tres Cardos, de Coyhaique, de Moyhaique Chico, de Josefina, cabañas como ya les comentaba, ¿no? Coyhaique, que siempre está adelante, Moyhaique Chico, que siempre está adelante, Fortitudo, Josefina, son cabañas que siempre están ahí. Y está Roberto el tapado, vamos a decirle, que viene de una familia ovejera, de tradición, viene de Cabaña Fortitudo, pero él ya hace un par de años ya decidió abrirse y él a iniciar su propia cabaña junto a su mujer, junto a sus hijos. La verdad que es importante, ¿no? Destacar esto, que uno cuando sale de su zona de confort, sale de la empresa familiar, sale de la cabaña familiar y se abre, este plano es hermoso. Yo quiero que ustedes aprecien este plano, le saquen una fotito y lo guarden, porque este plano vale un montón. ¿Por qué? Porque ustedes están viendo el largo del animal, están viendo el arco de costilla, están viendo los rostros, están viendo las caras, el fenotipo del animal, esa característica de macho, del pecho bien cargado, que tiene un hueso fuerte. Es importante esto destacarlo. Entonces, y volver a hablar, ¿no? Volver a hablar, porque cuando Roberto el año pasado sacó su primer gran campeón hembra en Río Gallegos, estábamos todos contentos, porque entendimos el trabajo y el sacrificio que uno hace estando atrás de la cabaña, buscando reproductores, buscando padres, en la situación difícil en la que está el país, en la que está la ganadería, que mucha gente capaz que decide salir de la oveja porque el campo no da, porque hay problemas con el zorro, problemas con el agua, problemas de que no llueve, problemas de desertificación por el guanaco. Entonces, todas esas cosas, y ver a los productores y ver que gente nueva se suma con la ganadería ovina, es importante. Entonces, yo les puedo asegurar que gane quien gane hoy, gane Coyhaique, gane Moyhaique Chico, gane Fortitudo, gane Josefina o gane Roberto, va a ser una fiesta igual. ¿Por qué? Porque es gente que trabaja, gente que no sabe lo que es el verano, lo que es el invierno, lo que es la lluvia, lo que es la nieve, lo que es el frío, lo que es salir a rodear. No entendemos de las situaciones políticas, pero por sobre todas las cosas son ovejeros, y son ovejeros de tradición, de cultura y por sobre todas las cosas de pasión. Que si las cosas no se hacen con pasión, no hay que hacerlas, como Tito, que le pone toda la pasión para hacer el streaming, que me estaba diciendo que él también agradece a la sociedad rural por elegirlos, que es una gran responsabilidad teniendo en cuenta que es un medio del interior de la zona norte santacruceño. Entonces, cuando las cosas se hacen con pasión, las cosas salen bien. Entonces, eso es lo que yo quiero destacar hoy, ¿no? Que todas estas 6 personas que hoy están ahí paraditas, Roberto Jiminson, Brian Watson, Enrique Jiminson, Polly Jiminson, ¿cómo es esto? No me acuerdo quién más está, Rodrigo García Patela, Charlie Bain, todos los que pasaron antes, son montones de personas que no las puedo nombrar a todas porque me voy a olvidar, pero son todas personas que hacen las cosas con pasión. Y no solo pasión por el córrel, sino pasión por la oveja. Y eso es lo mismo que destacamos de nuestros amigos brasileños, nuestros amigos uruguayos, nuestros amigos chilenos, los amigos peruanos, que todos los que estamos atrás del córrel lo hacemos por pasión. Porque cuando vienen de otras razas a decir no, que el córrel ya no sirve, que el córrel es antiguo, vemos estos animales que son modernos, que son finos. Si bien hay animales que están gruesos, pero porque están comidos, y no es otra cuestión que esa. Y estamos viendo esto, y vemos animales finos, animales productivos, animales que llenan los bolsones, que llenan las jaulas. Y eso es importante, ¿no? Que el córrel no es una raza que capaz que ha quedado relegada por diversos factores ajenos, externos, no importa, pero que el córrel siempre está. Y que por más que en las instituciones pasen personas, pasen gerentes, pasen presidentes, los socios están, los socios responden, el córrel está en todo el país, y es importante destacar eso, ¿no? Porque
las cosas cuando las hacemos con pasión van para adelante, y hoy esas 6 personas que están ahí en la pista, yo les aseguro que esas 6 personas hacen las cosas con total pasión. No se preocupan por el viento, no se preocupan por la lluvia, se preocupan porque la oveja esté bien, que la oveja esté en condiciones, que no se la esté comiendo el zorro, que no se la esté comiendo el puma, que no se envenenen por algún pasto, que no tengan alguna enfermedad, que no tengan fasciola. Se preocupan porque después tienen que trabajar. Ahí Tito va a hacer un primer paneo. Ahí está Roberto Jiminson con el 3 Cardos 25 del Betts Glen. Atrás está Brian Watson con el animal de Coyhaique. Ahí también lo estoy viendo a Enrique Jiminson. Ahí atrás está Poli, está Chapa atrás, están al fondo, estimo que debe estar Rodrigo. Ahí lo estamos viendo a Enrique Jiminson, quien es presidente de la Rural de Gallegos, quien es vicepresidente de la Asociación Argentina de Criadores de Córride. Más atrás está Poli de Cabaña Fortitudo, atrás está Chapa, al fondo está Rodrigo, está Marcelo, no lo puedo ver porque ahora hay mucha gente, pero vuelvo a lo mismo. Las 6 personas que están ahí, Roberto, Enrique, Brian, Chapa, todos los que están ahí, yo les puedo asegurar, y se los aseguro, son toda gente que hace las cosas con pasión, y si tienen que hacer 2000 kilómetros con un carnero arriba de la camioneta para ir a una exposición en la otra punta del país, van y lo hacen porque disfrutan lo que hacen, aman lo que hacen. Ahí ya estoy viendo en el fondo con el otro animal de Coyhaique, está Rodrigo García Patela. Entonces, que los conocidos que me están escribiendo digan si me equivoco, pero yo creo que, y les puedo asegurar de que las 6 personas que están ahí en este momento tienen las pulsaciones a más de 200 BPM por segundo, más de 200 pulsaciones, porque yo les puedo asegurar que el nerviosismo que tienen en este momento no lo tenemos nosotros, o no lo pueden ya tener ustedes, pero yo les puedo asegurar que en ese momento, cuando agarren y griten gran campeón macho Córride de la 91ª exposición rural, a todo el mundo se le van a poner los pelos de punta, porque es así, a todo el mundo se le van a poner los pelos de punta, porque ya les vuelvo a decir, más allá de lo que pase ahora en esta categoría de campeón borrego, lo que va a pasar en pocos minutos con el tema de la elección del gran campeón macho, yo les puedo asegurar que están todos esperando, están todos nerviosos, todas las pulsaciones a tope. Entonces vuelvo a decir lo mismo: Cabaña 3 Cardos, Cabaña Coyhaique, Cabaña Moyhaique Chico, Cabaña Fortitudo, Cabaña La Josefina. Gente que ha dedicado su vida a la oveja, gente que ha buscado mejorar, gente que ha buscado innovar, gente que ha buscado carneros en otros países, carneros en la provincia de Buenos Aires, carneros en todos lados, buscando en cabañas chicas, cabañas grandes, cabañas importantes. Y lo importante de todo esto es que lo que ellos trabajan después se vuelca en el campo, porque hablamos de una evolución genética que después se vuelca en el campo, que después los productores van a trabajar en el campo. Entonces yo ya no sé si ya estamos en ese momento de la tarde, creo que sí. Tito, te pido por favor si me pones el plano grande donde vemos a los 6 borregos en fila, todos uno atrás del otro. El jurado ya está por empezar a tomar una decisión, una definición de elegir el campeón de la categoría, que no es una categoría sencilla, es una categoría súper competitiva. Ya lo vieron, ven, este plano es el que yo quiero que vean ustedes. Gente sentada en la pista, gente en las tribunas, gente arriba de la cerca, gente sacando fotos, gente hablando. Eso es la pasión que nosotros hablamos cuando hablamos por el córride. Cuando capaz que hace muchos años en la provincia de Buenos Aires, la zona de Coronel Pringles, la zona de Tres Arroyos, la zona de Coronel Suárez, Bahía Blanca, una zona netamente ovejera, se fue perdiendo esa cultura de la oveja y esa cultura de trabajo con el ovino. Estamos viendo que se está recuperando poco a poco, y que justamente la raza Córride va a ser la raza que los va a ayudar a trabajar en eso, porque si bien hay que esquilar la oveja y capaz que se cuesta conseguir esquiladores, es arraigo. Cuando hablamos de oveja hablamos de arraigo, y es importante que entendamos esto, porque cuando hablamos de arraigo
estamos hablando de un pueblo que se mueve, de un esquilador, de una familia que hay detrás de ese esquilador. Estamos hablando de una fábrica de prensas que fabrica más prensas para tener más comparsas de esquila. Estamos hablando de más capacitaciones, estamos hablando de almacenes que se abren, estamos hablando de gente que se empieza a tejer, empieza de vuelta a usar lana. Entonces, eso me parece que es importante cuando hablamos de la oveja, ¿no? Que se vuelva al arraigo, que se vuelva a las tradiciones antiguas, a vestirse de vuelta con trajes de lana, a usar suéteres de lana, chalecos de lana. Ya no pasa lo que pasaba hace 50 años atrás, 60 años atrás, que la lana gruesa picaba. Hoy ya no sucede, y que después se pueda complementar eso con la producción de carne, que la gente vuelva a consumir carne en los hogares. Eso es importante, que la gente vuelva a consumir carne bovina. ¿Por qué? Porque es una carne sana, es una carne magra, es una carne que no tiene tanta grasa. Entonces, si ustedes conocen a un carnicero amigo en cualquier lugar del mundo, porque yo sé que nos están viendo de cualquier lugar del mundo, consuman carne ovina. Y si consumen carne ovina de Santa Cruz, mucho mejor. Averigüen, busquen los frigoríficos, piden sus contenedores, llévenlo a los restaurantes, llévenlo a los hoteles, que la carne ovina es una carne totalmente sana, es una carne que es rentable, que es fácil de hacer. Capaz que los jóvenes, los estudiantes que se están yendo a vivir solos a un departamento, que no saben qué cocinar, que puedan abrir la heladera y saquen unas costeletas, unos chuletas, unos bifes, como le quieran llamar, de oveja o de capón de cordero, y les puedo asegurar que no van a tener nada que enviarle ni al chancho, ni a la vaca, ni al pollo, porque la carne de ovina es de primerísima calidad, de excelente valor nutricional, pero por sobre todas las cosas es rica, y donde hay una oveja hay una familia, y donde hay una familia hay una comunidad, y donde hay una comunidad hay arraigo. Y eso es lo importante de destacar, ¿no? Que la oveja da trabajo, la oveja da arraigo, la oveja es amistad. Por eso siempre en el Corriel, cuando tuve la posibilidad de trabajar ahí, siempre los viejos me decían: el Corriel es una raza triple propósito, porque es carne y es lana, porque eso es lo que da, pero también es lo que genera amigos. Entonces, yo les puedo asegurar que de los 6 que ganen hoy en esa fila, van a estar todos los amigos abrazándolo, porque eso es lo que genera la raza y eso es lo que genera la oveja, amistad. Voy a aprovechar de paso a saludar, que ahí me están avisando que está la Escuela Agropecuaria número 1 de Gobernador Gregores, y los que crea los técnicos agrónomos de la provincia de Santa Cruz. Entonces, a todos aquellos chicos que quieran empezar a trabajar en el campo, que vayan a la Escuela Agrotécnica de Gobernador Gregores, que es importante, que si ustedes quieren empezar a ver de esto, de lo que es la actividad ovina, es el lugar para hacerlo, y que vayan a los campos. La gente joven, si no saben a qué dedicarse, vayan al campo, especialícense, aprendan. Tenemos un gran faltante de mano de obra, pero yo sé que hay un montón de productores agropecuarios a lo largo y a lo ancho de nuestro país que están viendo esta transmisión, y que jóvenes que se quieren incorporar en la actividad ovina, que vayan al campo, aprendan de la actividad ovina, que es una herramienta, una escuela de las actividades agropecuarias excelentes, porque van a aprender sobre esquila, sobre selección, sobre lanas, sobre pastos que puede comer la oveja, sobre formas de alimentación. Entonces es importante que donde hay una oveja hay una enseñanza, y que la gente joven que desea aprender tome esta enseñanza. Me parece que ya tenemos un veredicto. Ya tenemos un veredicto. Ya están revisando el carnero de tres cardos. Ahí me está avisando también Tito en el estudio que este 1 de marzo se inaugura una escuela técnica agropecuaria en la ciudad de Río Gallegos. Entonces, eso es una noticia súper importante, porque entonces entendemos que el gobierno provincial está interiorizado en los problemas del campo y que hace falta aprender. Estimo, estoy tocando oído, o estoy estimando
que deben estar faltando algunas autoridades llegar, por eso están esperando para hacer la entrega del campeón, porque una vez que se entregue el campeón ya se entrega el gran campeón. Entonces deben estar esperando alguna autoridad. Confirmame, Tito, si estás ahí con Fidel, que confirmen esto, pero creo yo que ya tienen un campeón. Yo no voy a decir quién es porque capaz que meto la pata, capaz que no. Yo tengo mi favorito y le pido a Bola, a Johnny, a todos los amigos de Brasil que están viendo la jura, que dicen yo tengo mi favorito y que me lo digan. Y yo puedo asegurar de que va a haber gente que hinche por Roberto, gente que está con Chapa, gente que está con Enrique, gente que está con Brian, gente que está con Rodrigo. Yo les puedo asegurar que todos ellos, todos tienen sus hinchadas, y les puedo asegurar de que es increíble. Ahí me parece que sí. A ver, ahí Ezequiel Ibáñez está con el micrófono. Ya estamos para hacer la entrega del campeón. Ahí parece que ya está el campeón. Ahí estamos esperando para que hagan la entrega. Yo todavía en la imagen no lo estoy pudiendo ver, pero ya lo deben tener decidido. Pero ya lo estoy viendo al Pino Planté, ya lo estoy viendo Ezequiel con la cucarda, ya tienen premios. El jurado ya ha llegado a una deliberación, va a ser acompañado de Tomás Ibáñez, representante de Sociedad Rural de Río Gallegos. La entrega al animal, campeón borrego de la exposición. Y me parece, yo ya no quiero decir nada, pero ya están cerquita de esa zona. Me parece que está ahí adelante y se viene el campeón borrego de la exposición de Río Gallegos. Campeón, primer premio y campeón borrego de la 91ª exposición de Río Gallegos. Ustedes no me pueden ver, pero se me pusieron los pelos de punta porque estoy muy emocionado. Esa es la realidad, porque son todos amigos, son todos colegas, son todos productores. Entonces espero que ahora sí, el jurado va a hacer entrega del lote del está yendo al borrego fondo campeón, de la pista. brete 18 de Estancia y Cabaña Fortitudo. Un aplauso grande, por favor. Brete 18 de Estancia y Cabaña, Fortitudo 3403. La familia Jiminson, que debe estar contenta, debe estar Johnny en el campo, debe estar contenta, debe estar con Moira, debe estar con Rita, Don Robert debe estar en Gallegos, Don Robert está en Gallegos, así que saludos para Moira, para Johnny, para Archie, para Como Beja, el público puede observar, para fue una deliberación complicada. El jurado tuvo un trabajo impecable. Entonces, ahora va a volver a revisar un poco el resto de animales que están presentes en pista para poder determinar quién es el reservado del campeón. Entonces, Fortitudo Ortigosa 3403, hijo de Fortitudo 3357, Fortitudo Ortigosa, campeón borrego de la exposición de Río Gallegos. Ahí ya llamaron al del borrego de Coyhai que tiene Rodrigo García Patela, lo está comparando con el borrego de Roberto Jiminson de Tres Cardos. Vamos a ver allá al fondo de la pista, estamos viendo, le están sacando la foto al borrego de Roberto. Ahí está Don Robert junto con Poli, padre e hijo, dos generaciones trabajando codo a codo. Ahí la estáis viendo también a Valentina Jimenson que está sacando fotos, al fotógrafo oficial a Maxi. Ahí está también Charlie Ben que se está acercando a felicitarlo a Robert y Poli. Un borrego que lo he visto, les puedo asegurar que lo he visto cuando estaba con todos los compañeros de camada, y un animal que siempre se destacó, un animal que siempre estuvo por ahí. Cuando lo vimos con la camada el año pasado, con la camada de animales que fueron a Bahía, un animal que se destacaba entre todos, un animal que sobresalía en el lote. Así que la verdad que un fuerte aplauso y unas felicitaciones a todo el grupo, a toda la familia Jiminson ahí en Fortitudo, acá en la zona de Firroy. Ya estaremos festejando la semana que viene, pero de momento el campeonato. Ya veremos ahora el gran campeonato, no lo vamos a quemar. Así que ahora, señoras y señores, falta el reservado de campeón y el segundo primer premio. El tercer
premio de la categoría de los borregos, cuarto, quinto, sexto, para hacer lo que va a ser, digamos, el orden de remate del día lunes. Ya saben, para todos aquellos que estén cerca de Gallegos, pueden acercarse para esta noche cena cóctel. Ahí ya me El parece jurado, que tienen un nuevamente acompañado de Tomás Ibáñez, va a hacer entrega del premio al reservado campeón. Vamos a ver el reservado de campeón, si va para Tres Cardos o se va para Coyhaique. Ahí lo estamos viendo. Están al costado de la pantalla. Ahí lo estamos viendo a Maximiliano Planté. Sentadito ahí está también el Pato Almonacid, criador de Chile, representación de la Asociación de Criadores de Corrientes Y el Magallanes. brete que se lleva Ahora el sí, reservado de campeón brete es para Tres 25. Cardos, el brete número 20. Perdón, el brete 20 de Tres Cardos. Roberto Jiminson metiendo un reservado de campeón. Va por el premio de reservado de gran campeón de la exposición. Un fuerte abrazo para Robert. Y un medio hermano del animal que acaba de salir campeón. Entonces, Fortitudo Ortigosa. El jurado va a hacer entrega del metió tercer borrego. 2 animales. Entonces, el tercero va para Coyhaique. Ahora tengo que ver qué brete es, porque es el brete de Coyhaique. Para estancia Coyhaique, el brete 32. El brete 32 de Coyhaique, entonces, es el animal que acaba de ser tercer mejor borrego de la exposición. Ahí estamos esperando, es el Coyhaique 801. Coyhaique Poli 801, hijo de Josefina Poli 336. Ahora falta lo que es el cuarto primer premio, el quinto primer premio y el sexto primer premio para terminar de definir el orden de remate para el día lunes. Ahí todo el mundo abrazándolo a Roberto, como yo les comentaba, ¿no? Todo gente que hace las cosas con pasión, y eso es lo que yo quiero reflejar del Corriel, ¿no? Porque el Corriel es carne, El es brete lana, y es 33, aquí. de estancia Cabaña Coyhaique, sale como el cuarto primer premio. Entonces, el brete 33 de El brete Coyhaique, 25, de estancia y Cabaña Moyhaique Chico, queda como el primer quinto premio. Y el brete 48 de la Josefina como sexto primer premio. entonces, ya estamos finalizados. Ahora vamos a proceder con lo que son los premios particulares. Falta el gran, no se adelanten porque todavía falta el gran campeón macho, el reservado del gran campeón macho y después vienen los premios particulares. Los premios particulares se entregan una vez entregado todos los premios importantes. ¿Por qué? Porque es así. Porque así dice la lógica que hay que trabajar. Hay que trabajar tranquilos, no hay que apurarse. Entendemos que ya el horario nos dice que ya hay que ir a tomar una copa. Entonces, pero todavía falta un Solicitamos el ingreso a pista del campeón carnero, el brete 49 de la Josefina. Entonces ahí estaban escuchando el de la Josefina. Ya está entrando el carnero para lo que va a ser después la entrega para competir por el reservado, el gran campeón macho corrido de la exposición de Río Gallegos. Yo quiero escuchar la realidad y yo creo que ustedes también, porque el detalle que debe haber sido entre el campeón borrego y el reservado campeón borrego, los detalles deben ser mínimos. Entiendo que debe haber sido por la tendencia de la finura. El borrego de Fortitudo de una finura de 28.8 micrones y el de Tres Carlos 31.2. Solicitamos en pista el ingreso del brete 49, el campeón carnero de la Josefina. Es un poco elevado para lo que estamos buscando en la raza Corriel, pero es un animal que tiene también 152 kilos, una buena profundidad de ojo de bife, un buen espesor de grasa dorsal. Entonces me parece que acá el borrego de Roberto quedó por detrás del animal de Fortitudo, justamente por estos
2 puntos de finura excesivos que tienen para lo que es la tendencia que está buscando la raza, que se está buscando afinar la raza, y esos animales de 31 micras son gruesos, pero no dejan de ser productivos. Entonces es importante entender eso. Ahí lo estoy viendo que está hablando Enrique Ibáñez, debe estar hablando con los jurados y debe estar preguntando justamente eso, porque yo les puedo asegurar de que el favorito en la pista era el de Tres Cardos. Les puedo asegurar que el favorito en la pista era el de Tres Cardos. ¿Pero por qué? Porque es una cabaña chica que está viniendo atrás, entonces era el tapado. Era el tapado. Entonces, que ese animal haya quedado reservado de campeón le da totalmente todo el mérito y todo el lujo, porque realmente se lo merece. Y ahora vamos a ver quién es el gran campeón macho. Estamos esperando al carnero, al 396 de Josefina, perdón, al 407 de Josefina, al campeón carnero y el campeón borrego. Estamos esperando al Josefina 407, al Patito, al Josefina Patito, que va a pelear contra el Fortitudo Ortigosa 3403. Son los dos animales que están por definir el gran campeonato de la raza Corriel. Son las 17:40 en toda la República Argentina, sábado 24 de febrero del año 2024. Y yo les puedo asegurar que si ustedes me hubiesen dicho que iba a ser una final entre Fortitudo y Josefina, lo puedo asegurar. Yo hoy les venía contando. Ahora en pista va a comenzar la definición del gran campeón macho Corriel entre el campeón carnero, que van a ser Josefina 52, del brete que pueden 49 ser 52 grandes campeones. y Es la del cabaña campeón borrego con el brete 18 grandes de Estancia y Cabaña Fortitudo. campeones en esta exposición. Entonces es la cabaña con más grandes campeones en la exposición y sigue estirando su ventaja. Pueden ser 52 grandes campeones. O sea, entendamos la dimensión de esto. Una cabaña que en 91 exposiciones ganó 52 veces. Entendamos la importancia de esto. Y que en los últimos 3 años ganó 2 veces. Entonces, y para esto, los que están compitiendo son primos y son vecinos. Están el casco a 8 kilómetros de distancia uno del otro. Eso es increíble porque estamos viendo a una segunda generación de productores que trabajan juntos, que se piden cosas, que trabajan en colaboración. Por ejemplo, el animal que tiene Josefina, el Josefina 407, el Coirón, es hijo de un carnero de Fortitudo. Entonces, es lo que yo vuelvo a lo mismo. Es una gran familia que siempre trabaja en conjunto y para trabajar. Y que siempre suman para ir para adelante. Eso es lo importante. Entonces, que estas dos cabañas hoy estén ahí, no es casualidad, es causalidad, es trabajo, es esfuerzo, es tiempo. Entonces, eso es lo importante. Que ahora la cabaña que salga gran campeón macho, porque la cabaña que salga gran campeón macho va a ser una felicidad para todos. ¿Por qué? Porque el año pasado Josefina salió gran campeón ganando la triple corona, porque ganó en Esquel, ganó en Comodoro, ganó en Gallegos, ganó la primer Copa Hoop. Ahora puede llegar a ganar la segunda. Está Fortitudo, que la cabaña con más grandes campeones que tiene la exposición de Río Gallegos. Tengo entendido que al padre también lo llevó a la exposición. Entonces, ¿qué mejor foto que ver a un padre con todos sus hijos en una exposición? Eso es increíble. Pero bueno, vamos a ver. Ahí lo estoy viendo a Miguel O'Byrne, representante del IPG. Lo estoy viendo a Enrique Jimenson en representación de la Asociación Argentina de Criadores de Corriel. Lo estoy viendo a Brian en representación de la Sociedad Rural de Río Gallegos. Lo estoy viendo, va a estar el vicepresidente de Confederaciones Rurales Argentina, va a estar Marcelino Díaz por Sociedad Rural Argentina, está el presidente del Consejo Agrario. Es increíble todo lo que estamos viendo, es increíble todo lo que se está viviendo. Todavía, esto es lo que estamos esperando, ¿no? Son los últimos. Ahí lo veo el Pato Almanací de Chile. Están todos. Es increíble que estén todos. Es el momento culmine del día, ¿no? Ya se está terminando el día. Arrancamos con el sol bien arriba, ya el sol se está medio abajo, ya está fresco. Entonces, la definición del gran campeón macho es
el momento más lindo del día. Es la culminación del trabajo de más de 2 años, porque el borrego son 2 años, el carnero son 4, porque hay que cuidarlo, hay que alimentarlo, hay que evitar que se muera. Quisiera solicitar la presencia de Javier Rotondo, vicepresidente de CRA, al sector de la pista, por favor. Ahí lo estoy viendo al representante de la Asociación de Corridas del Perú, ahí está también John Nicol, en representación de la Asociación de Ganaderos de Magallanes. Ahora es el momento en el que aparecen todas las autoridades para hacer entrega de los premios. Entonces es importante este momento, ¿no? Es mucha gente para la foto, pero es importante esta foto, porque es la foto que vamos a ver en los próximos catálogos, en las tapas de los diarios del día de mañana, del día lunes. Fortitudo pudiendo obtener un 52º gran campeón. Entonces eso es impresionante. Eso es lo lindo. De que Por favor, a la pista, un representante de Compañía General de Combustibles. ahí están llamando a la Compañía General de Combustibles, YPF San Cristóbal, que va a hacer entrega, estimo, de un voucher de, ya vimos, están entregando un voucher de 100 litros de combustible, que es un montón igual, para los tiempos que corren hoy, cada litro de combustible vale. No, Juan se aburre de rápido. ¿En serio? Sí, venís ganando el campo. Nah. Mal. Ahí ya estamos viendo, están revisando, una última miradita. Ya lo deben tener definido, pero es una cuestión más de protocolo, revisar los animales que están faltando. Ya deben estar casi listos, ya debe estar todo preparado, todo dicho. Ya estamos avanzando, vamos a mientras esperar ahí, vamos a hacer una última revisada en el chat de YouTube de la gente que está conectada, a ver los saludos, a ver la gente para que no digan que me olvido de ellos, pero ya estamos llegando, ya estamos al día. Voy a aprovechar a saludar a Martín López, a María del Pilar Zanino, a Ana Ruiz. Ahí también Martín López felicitando a Cabañas Fortitudo, porque son todos colegas de la zona norte. Gracias a todos ustedes que están prendidos en Facebook, en YouTube. Gracias a todos los medios que compartieron el streaming. Ahí lo estoy viendo a Javier Lauría de modo Obis, que está también acompañando. Saludarlo a Osvaldito Tapia, saludarte a vos, Tito, y agradecerte a vos y a todo el grupo de 7N Noticias, a todos los medios que están presentes. Ya voy a decirlo una última vez en lo que va de este día, estimo yo, no creo que del año, pero ahora cuando Ezequiel ya diga gran campeón macho, yo lo voy a decir de vuelta porque es importante decirlo, ¿no? Decir gran campeón macho corrier de la 91ª exposición rural de Río Gallegos genera un clima, genera una tensión, que es una tensión linda, ¿no? Porque el productor o los criadores trabajan mucho para este momento. Y es importante que los productores o los criadores que están en ese momento se sientan valorados y sientan la valorización de este sentimiento. Ahí me están mandando fotos exclusivas desde la pista también. Es increíble lo que estamos viviendo hoy en día. Lo que es la comunicación, ¿no? Yo estoy a 700 kilómetros donde están todos y seguí la jura, seguí todo. Es increíble lo que estamos viviendo. Ahora sí, ya está todo listo, ya está todo preparado, ya está Ezequiel Ibáñez acercándose. Señoras y señores, buenas tardes a todos. Después de una larga tarde de jura, sé que nos abocó un poco el calor. Les agradezco a todos los que todavía siguen presentes, que acompañaron toda la tarde en la jura de lo que es la raza Corriel. Quisiera mencionar a las autoridades presentes,
Adrián Suárez, presidente del Consejo Agrario Provincial, Gustavo Martínez, ministro de Producción, Belén Martí, representante de Compañía General de Combustibles, Patricio Almonacid por la Asociación de Criadores de Chile, Rubén Quispe, representante de Perú, a Brian Watson por la Asociación Argentina de Criadores de Corriel, a Enrique Jiminson, el presidente de Sociedad Rural de Río Gallegos, a Javier Rotondo, vicepresidente de CRA, a Michael O'Byrne por el IPG y a Ruby de Ferrari por FIAS. En el próximo momento el jurado va a hacer entrega del premio al gran campeón macho de la exposición. Cuando guste. Gran campeón macho de la exposición de Río Gallegos. Corresponde el gran campeón macho para de la exposición 91 de Chapa, Josefina con el brete 49. La Josefina Coirón 407. Felicitaciones, Chapa Jemenson, felicitaciones. Excelente lo de Chapa. Queremos agradecer a CGC por brindar un premio para el gran campeón macho, una bomba solar Grunfo con panel solar. Muchísimas gracias. Fuerte aplauso para Cabañas Josefina por el gran campeón macho. Ahí estábamos viendo, Chapa Jemenson obtuvo el gran campeonato macho de la raza Corriel. Increíble lo que estamos viviendo. Ahora falta el reservado de gran campeón, que va a tener que subir el brete 30 también de la Josefina a competir con el Fortitudo 3403 de Fortitudo. Ahí estamos viendo, estamos esperando. Entonces ahí ya estamos viendo. Ahora después faltará actualizar los puntajes de la Copa del Circuito Patagónico, de la Copa Hook. Va a ser un trabajito que me va a llevar un ratito largo, pero para hoy vamos a tener los resultados y ya para mañana se va a poder entregar el premio Copa Hook de balanzas al campeón del circuito patagónico, Jorge Jemenson. Ahí están revisando el otro carnero, el Josefina Coirón. Acá está el Fortitudo Ortigosa 3403. Entonces ya estamos viendo, se está entregando, se está revisando lo que es el gran campeonato. Ahí aprovechamos a saludar a Analía Bain, que está felicitando a toda la zona norte de Santa Cruz, y para la Cabaña Tres Cardos también,
Tremenda la representación de zona norte, dice Martín López. El jurado en estos Justamente momentos se encuentra Cabañas, deliberando donde la zona norte la para provincia de el Santa reservado Cruz. de Me parece Gran que Campeón. Una vez la finalizado Copa esa entrega, Norte-Sur, vamos de esa a pica que pasar hay a lo entre que las son los creadores de la premios Cabaña Norte y la Cabaña individuales. Sur, me parece que se va a quedar de vuelta en la zona norte, ya que viste las cabañas vienen ganando absolutamente en todas las exposiciones en las que están presentándose. Vamos a ver cuando el centro de cómputos termine con la deliberación de esos puntajes, de esa copa. Después ahí, Fidel, te pido ya de estar ahí yendo para tomarle un concepto al Chapa, pero que primero espere para revisar El los jurado, animales. Que acompañado de Enrique Jiminson por Asociación ahora Argentina sí, de Criadores de reservado Corriel, del César gran Guati campeón macho por Crack Corriel y de la Cecilia 91ª Fernández Gotti por Sociedad Rural Argentina exposición rural. van a hacer entrega al reservado de Irá Gran el Campeón Borrego, de irá el la Carnero, ya 91 veremos, exposición irá para el ganadera. Brete 30, irá para Josefina nuevamente, irá para Fortitude, irá para el 18, ahí veremos, estamos viendo, se están acercando. Abrime el plano por favor, Tito, así lo puedo ver mejor. Y el reservado de Gran Campeón de la exposición Corriel de la Sociedad Rural de Río Gallegos es Va para Estancia y Cabaña Fortitudo, Brete 18. Fortitudo, Ortigosa 3403, hijo del Fortitudo 3357, Fortitudo Ortigosa y Fortitudo 4445. Ahora sube el El reservado Gran Campeón macho recibe bebederos por parte de MS Nuevo por el Concepto. tercer mejor premio, y ahí están comentando, Fortitudo se lleva un bebedero en cortesía de la firma MS Nuevo Concepto. Agradecemos a Mauro Suárez y a toda la familia Suárez por estar acompañando nuevamente en una exposición rural. Ahí está apareciendo Cecilia Fernández Gotti, directora secundaria de la Sociedad Rural Argentina, y estoy viendo al Chapa, la estoy viendo a su sobrina, estoy viendo a Lucas. La verdad, increíble lo que se está viviendo hoy en día. Todo entre familia, todo para la zona norte. La verdad, increíble lo que estamos viendo. Es una maravilla. Yo ya quiero escuchar las palabras del jurado, no sé ustedes, pero la verdad que es impresionante. Impresionante lo que estamos viviendo hoy en día. Yo les puedo asegurar que estoy colorado de la emoción, de lo que estoy gritando. Pero la verdad que es increíble lo que se está viviendo hoy en día. Ahí justo Tito me está haciendo un primer foco, pero bueno, nada, o sea, en realidad lo importante es la gente que está en la pista. Yo soy meramente un servidor que años En vengo haciendo la estos locución momentos de lo que el está jurado haciendo Ezequiel. se encuentra deliberando para el tercer mejor macho. Y bueno, por distintas cuestiones este año me tocó estar a la distancia, pero bueno, acompañando acá en el streaming, haciendo equipo ahí con Tito de znoticias.com. Solicitamos la presencia de Rodrigo García Patela porque al sector de premios y de Julio García. te agradezco, Tito, porque la verdad que el trabajo que hiciste hoy fue excelente, también el del día de ayer. Capaz que al principio de la transmisión con un poquito de ruido, yo les agradezco, la verdad agradezco nuevamente a la Sociedad Rural de Río Gallegos, a Enrique Jiminson, a Pascual Ibáñez, María Watson, Alejandra Suárez del Solar, Brian, a todos, en realidad a todos, porque la verdad que de todos hacen que el trabajo sea fácil, a los hermanos Petruzzi, al Chino, a todos, la verdad, porque es lindo. Ojo, me hubiese encantado estar allá en Río Gallegos, pero bueno, a veces las circunstancias de la vida no lo permiten. Se requiere la presencia del señor Julio García para hacer entrega de un premio. Ya están llamando distintos invitados, distintas autoridades para hacer entrega de los distintos premios. Ahí ya estamos viendo el borrego de Roberto, el 3 Carlos 25 Best Blend y el Josefina, el Coirón. Ya salió el Patito, ya salió el Fortitudo Ortigosa. Ahora queda el Best Blend contra el Coirón. Vamos a ver
Si sale otro animal premiado para la Josefina, me parece, ahí están esperando alguna autoridad, están diciendo que está por allá y lo está yendo a buscar Ezequiel Ibáñez. Y bueno, lo mismo, ¿no? Todas las cabañas son buenas, todos los criadores son excelentes personas, hacen lo que hacen, lo hacen con pasión. Ahí estamos viendo un poquito de imágenes del galpón, un poquito de la gente ya sentada, tomando alguna copa, ya los animales que ya fueron sido premiados, ahí están preparando para hacer salir los premios particulares. Ahí ya vemos animales, la hembra de Floradora que ganó esta mañana. La verdad que increíble todo lo que se está viendo. Joaquín Alonso. Ahí te pido, Tito, si podemos volver de vuelta a la cámara de afuera, porque ya el estamos. Jurado de la Corriel, acompañado de Julio García, representante de Sociedad Rural Lago Argentino, y Rodrigo García Patela, representante de Caravanas Durflex, van a hacer entrega al tercer mejor animal. Y el tercer mejor animal de la 91ª Exposición Rural de Río Gallegos corresponde para el brete. Ruido de tambores. Ahí están hablando, está comentando un poco Fernando Petrucci con Rodrigo García Patela. Y el tercer mejor animal va para el brete. Cabaña 3 Cardos, brete 20. Felicitaciones, Brete Robert. 20. Brete 20, tatuaje 25, 3 Cardos Best Blend. Acaba de obtener el tercer mejor macho de la exposición. Señoras y señores, los 3 carneros que estamos viendo en pista, los 3 carneros que ganaron, los 3 carneros. El tercer mejor animal recibe 1000 caravanas por parte de Durflex y el premio Sociedad Rural Lago Argentino. Entonces ahí está, Roberto se está llevando 1000 caravanas. Va a tener caravanas para toda una vida, Roberto. Roberto es una de las cabañas chicas, cabañas nuevas que caravanean pocos animales. Son poquitos pero buenos. Entonces la verdad que hay que sacarse el sombrero con Robert. Felicitaciones, Robert. Felicitaciones, Mariana, a Wenchi y a Martina, que deben estar viendo desde la escuela, que los chicos no pudieron acercarse, pero la verdad, Roberto, felicitarte. Ahora vamos a proceder con los premios particulares: mejor cabeza, mejor vellón y mejor conformación. Vamos a iniciar con lo que es mejor cabeza. Se pueden ir arrimando los borregos y carneros que estén interesados en competir. Subí el volumen y viví tu momento al máximo. Registrate en Coke Studio y participa por entradas para Lollapalooza. Coca-Cola, Mike. Ahí estamos aprovechando, mientras tanto, ahí aprovecho, justo hubo un saludo de quien es el presidente de la Asociación Argentina de Criadores del Corriel, el señor Jorge Schrodek. Felicitaciones a los ganadores, felicitaciones a los correalistas por tan linda exposición. Buenísima la transmisión, Juan Enrique, un abrazo para todos. Eso es un trabajo, un saludo para todos, para vos, Tito, para Fidel, para todos los que estuvimos trabajando desde ayer, por decirlo de alguna manera. Yo llevo trabajando hace más de 20 días. La verdad que es lindo ver que tanta gente nos está acompañando. Ahí me estaba diciendo Tito, había gente desde Ecuador, gente desde México, más de 40.000 personas viendo la jura. O sea, no me quiero imaginar la cantidad de gente que estaba viendo la exposición, que nos acompañan desde todo el mundo. Estamos en una ciudad tan alejada de todo, estamos en Río Gallegos, para que se den una idea, estamos a 2.700 kilómetros de la capital federal, es muy lejos. Saludar a la familia Fittipaldi, a Joao, a Lauro, a la gente que está en Chile, a la gente que está en Uruguay, a Mariano Rodríguez, a Betty Lemos, que ellos si bien están en exposición en Yaborao, nos están acompañando igual. La verdad que, nada, agradecerles a todos, porque la verdad que solo queda palabras de agradecimiento, porque esa es la realidad, ¿no? Solo palabras de agradecimiento a ustedes que están del otro lado, a la gente que está en la rural de Río Gallegos,
a toda la comisión directiva, a las asociaciones de criadores, a todos los auspiciantes, a SS Servicios, a Cachorros Pet Show, ya les voy a decir a todos los auspiciantes que estuvieron El entregando jurado va a premios. hacer entrega del premio particular a la mejor cabeza, que va a ser para Cabaña Fortitudo Brete 18. Entonces el premio a la mejor Vamos cabeza a va continuar para... con lo que conlleva mejor conformación. Entonces yo les comentaba los auspiciantes que estuvieron regalando premios durante toda esta exposición: CGC y el Sindicato de Petroleros, Ferretería Surco, El Fuerte, Antigua Ferretería Moderna, Vivero Los Fresnos, Vivero Alondra, IPF San Cristóbal, MS Nuevo Concepto, Caravanas Durflex, Agrofarma, Lanera Furman, Lanera Unilam, Minera Santa Cruz, Minera Cerro Vanguardia, Ferretería Belis Río Turbio, Distribuidora Río y Balanceados Bimaleu han acompañado en esta transmisión de la 91ª exposición rural. El jurado va a hacer entrega a la mejor conformación, al gran campeón de la exposición, para Josefina. Ahora vamos a afinar el último premio particular, el mejor vellón, el cual vamos a invitar a Jim Sama a que haga entrega de la banda junto con el jurado. Ahí, mientras están haciendo ya la entrega a lo que es el mejor vellón, para que se entregue también el premio Las Vegas al mejor vellón de la exposición. Acá me está diciendo Tito, un ex vecino de Río Gallegos que hoy vive y nos ve desde Alemania, así que un abrazo enorme a Lito Ruiz, artista de la música río galleguense. Le agradecemos que esté desde Alemania conectado, es lo que yo decía, ¿no? La posibilidad de que el streaming llegue a todos lados del mundo, y agradecerles a todos los vecinos de la ciudad de Río Gallegos, a las hermanas, a las ciudades de Chile, de Brasil, de Uruguay, de Perú, de Colombia, de México, de Alemania, Australia, Nueva Zelanda. No me quiero imaginar de la cantidad de países que están escuchándome hablar huevadas desde temprano, pero agradecerles a todos ustedes, porque la verdad que ustedes hicieron que esta transmisión sea más fácil. Yo estoy, ya les comento, estoy a 700 kilómetros de la ciudad de Río Gallegos, pero lo viví como si estuviese ahí adentro, y yo quería que ustedes lo viviesen de la misma manera. No sé si Tito me va a saber decir que si él lo vivió así, él estaba en Gallegos, pero traté de hacer de que ustedes lo viven con ese sentimiento, con esa pasión que uno transmite. Los que somos ovejeros vivimos de esta pasión que es la oveja, y nos gusta trabajar con la oveja, por y para la oveja. Entonces es excelente que veamos este nivel de bichos, este nivel de animales expuestos, esta calidad de animales. Capaz que le habré dado un poquito más de importancia al córrel que al merino. Es una rural netamente corrialista. El merino también tiene sus virtudes y sus grandezas. En otras rurales se le da importancia al merino, y me ha tocado trabajar en otras rurales y darle la importancia. Entonces, creo que de las pasiones nos contagiamos, y de las cosas así se surge esto. Entonces me parece que es importante felicitar a las cabañas, felicitar a los criadores, felicitarlos a ustedes, felicitarlos a Tito, a Fidel, a la comisión directiva. Capaz que suena repetitivo, pero es importante, ¿no? Entonces ahí estaremos viendo ahora que se hace entrega el premio Las Vegas al mejor vellón de la exposición. Ya se entregó al merino, ahora se entrega el del macho. Así que ahora es lo importante, que ahora se entrega este premio, que esto suma para el puntaje del circuito patagónico Jorge Jimenson Copa Hook. Así ya en breve ya tendremos el resultado. En breve, un par de horitas, ya tendremos qué cabaña es la que va a ganar el premio económico entregado por las firmas Balanza Hook a la cabaña Corriel que más puntos sumó a lo largo de todas las exposiciones. Todavía no están revisando todavía animales.
No estoy escuchando a ver si Ezequiel Ibáñez ya está por decir el premio, a quién va a ir el mejor vellón. Gracias, Tito, por tus palabras. Dice que trabajar con personas como vos nos hace crecer más como medio y también por tu gran aporte con tu conocimiento. No creo que ser un gran conocedor. Sí, he caminado mucho, he recorrido mucho y he estado mucho atrás de la oveja. Entonces creo que eso es lo importante. A ver ahí, Ezequiel ya va a anunciar. El jurado junto con Jim Sama hacen entrega del mejor vellón de la exposición. A Estancia y Cabaña Coyhaique, al brete 33. Entonces, el brete 33 de Coyhaique, mejor vellón de la exposición. Entonces ya con esto vamos a esperar a ver que Fidel Peragini, ahí Tito, si podés hablar con Fidel para que le tome unas palabras Solicito a los a cabañeros Chapa, se queden en por favor. pista, si el jurado puede dar una breve explicación de lo que se vio hoy, de lo que se juró. A Y así ver, podemos dar Tito, por ahí hacerle un finalizada primer plano al jurado la jura que el día de va hoy. a comentar el veredicto, que es más importante que yo en este momento. Ahí, Tito, poné el otro plano si querés y vas a poder ver No, mejor, pero que se queden para ahí. que la gente aprecie. Ahí junto que está. Esa cámara ahí la gente va a poder apreciar bien y el jurado y va a poder ver con el jurado. Hay que decirle a Maxi que se corra, ahí se está corriendo Maxi, genial. ¿Eh? Ahí. Nosotros vamos, sí. Voy a hablar y antes de ahí la saco. Bueno, llegamos al fin de un día muy emocionante para nosotros y llegar a un final de día y encontrar una fila de borregos disputando el primer premio y con un carnero de un nivel impresionante. Hoy, cuando sacamos los primer premios, fue una cosa que cuando miramos nos llenó el ojo. Nos quedamos muy contentos con lo que encontrábamos en pista. Y en el fin de día se tiene que elegir. Tenemos que tomar decisiones y hicimos lo mejor posible. Y nos encontramos con un carnero en la punta que elegimos como primer premio de Gran Campeón. Un animal impresionante, con un cuerpo, una conformación, una posición de pata, una cabeza, un animal que nos llenó el ojo, así, nos encantó. Y no ganó más fácil porque viene seguido por un borrego impresionante, con un cuerpo muy bueno, una cabeza impecable que nos encantó y que ya venía peleando con el borrego que quedó en segundo. Fue una pelea muy difícil, fue muy difícil llegar a la decisión y acabamos optando por, como siempre buscamos desde de mañana, animales más finos. Acabó que la cuestión de la finura nos puso la decisión entre los dos animales. Y después viene luego atrás del tercer premio un borrego muy lindo, muy correcto, y que por detalle se quedó con el cuarto premio. Y después un vellón en el quinto premio, un vellón impresionante con un animal muy puro, muy correcto, y que de cuerpo quedó un poquito abajo de los otros cuatro, pero con un nivel impresionante, y se termina con el otro sexto premio que también está muy cerca. Entonces llegamos a un fin de día teniendo que tomar decisiones por detalles, porque todos los animales que se quedaron en pista nos gustan mucho. Entonces agradecer a todos, agradecer la Asociación Argentina por la invitación, y hoy es un día que llevamos para nuestra vida. Muchas gracias. Ahí estábamos escuchando emocionado a Fernando Petruzzi, uno de los jurados de esta 91ª exposición. Vamos a escucharlo a su hermano Gustavo. La verdad que lindo ver que gente se emocione por nuestro corrido. Vamos a ver, escuchar las palabras Bueno, de Gustavo.
a lo que mi hermano ya habló todo que teníamos sobre los bichos. Yo quería agradecer la hospitalidad que tuvimos aquí en Río Gallegos. Fue todos muy amables, se sentimos en casa, muchas gracias mismo. Y bueno, agradecer a la asociación, que el Corredal, el sindicato rural acá, que nos recibió también. Y bueno, parabéns a todos los productores y cabañeros por el nivel de los animales. Muchas gracias. Ahí estábamos escuchando las palabras. Bueno, qué decir después de tan emotiva charla. Les agradecemos el estar acá. Enrique, presidente de Sociedad Rural de Río Gallegos, le va a hacer entrega de una placa en conmemoración. Creo que todos quedaron bastante contentos y conformes con el resultado del jurado, así que esperamos poder tenerlos acá nuevamente. Muchísimas gracias por estar, muchísimas gracias por venir y los esperamos a todos mañana y el lunes también, así que muchas gracias. Ahora sí, vamos a ver que Fidel vaya empezando a tomar los testimonios de Chapa, de Roberto, de Poli. La verdad que tener el testimonio de todos Por ellos. favor, a del todo jurado. el público presente, necesito que se mueva un vehículo, un Clio gris, patente NAK 873, reitero. Ahí vamos a esperar que Fidel, si querés, Tito, mientras querés tirar una tanda publicitaria, mientras esperámoslo a Fidel, o que Fidel te dé aviso, así largamos las notas, lo dejo ahí en manos tuyas. Acá en la Sociedad Rural, terminaron la premiación de lo que ha sido esta raza Corriden y vamos a hablar con Roberto Jiminson, hijo. Vamos a aclararlo para que no el padre no que digan. Roberto, bueno, felicitaciones, Tres Cardo, el año pasado ganaste con la borrega y bueno, y este año bueno, anduviste bien. Bueno, gracias Fidel, sí, la verdad que sí, venimos mejorando, invirtiendo bien, buscando un corridel diferente y bueno, de a poquito se van dando los resultados. ¿Cómo se ha emparejado lo que es la raza los últimos 5 años, Robert? Sí, la verdad que desde la asociación se está haciendo un muy buen trabajo con el sistema provino. Hemos mejorado un montón en un montón de aspectos y si vos ves la fila que había hoy, la primera era para cualquiera. O sea, un nivel espectacular. Sí, como dijo el jurado, que el en clasificar es difícil que el carnero le gane, pero era una conformación tremenda y el carnero muy parejo de otro mundo, Chapa, sí. de Josefina. Sí, el carnero es impresionante, o sea, tenía que haber un muy buen borrego para ganarle, lo había, pero bueno, o sea, el carnero es impresionante. Bueno, felicitaciones para tu familia que te hace el aguante y bueno, para tu padre que se debe haber recontra emocionado como su hijo estén siempre acá en la... Sí, ahora estamos acá por él. Muchísimas gracias. Bueno, seguimos acá en la Sociedad Rural. Vamos a pedirle una opinión a Tomás Ibáñez. Bueno, Tomás, ahí estamos. Una jura que fue muy pareja, como decía el jurado. Era una jura espectacular, tal cual, como decía el jurado. Los 6 primeros premios de los borregos muy parejos, muy peleados. Bueno, los carneros eran 2, pero 2 bichos muy importantes, 2 animales que ya habían sido gran campeones, reservados de gran campeón el año pasado de borregos, los 2 de Josefina. Y después la final del campeonato se definió por, como dijeron ellos, por detalles, ¿no? Pero esa primera línea es una primera línea acá en Gallegos, en Bahía Blanca y en cualquier lugar donde de una pista corre, seguro.
Bueno, felicitaciones a ustedes por la organización, por tus hijos. Juan Enrique allá todo el día haciendo el relato con las planillas, la verdad que hemos hecho un trabajo que lo hemos podido juntar y bueno, yo es la primera vez que lo hago por televisión, pero con el apoyo de Juan, bueno, se nos simplificó todas las cosas y bueno, tus hijos, tus sobrinos, que realmente hicieron un trabajo maravilloso en esta rural. Mira, me encanta que esté la familia, sobre todo en memoria, en recuerdo de mi padre. Bueno, muchísimas gracias. No, gracias a vos. Muy bien. Bueno, seguimos acá, en este momento le están haciendo una nota al presidente de la sociedad rural. Vamos a compartir el audio. Un proceso de apoyo al gobierno provincial. Básicamente coincidimos en todas las soluciones. Es compleja y en la actividad primaria las soluciones no son una firma de un decreto. En particular la provincia de Santa Cruz también depende mucho de cuestiones macroeconómicas o de cuestiones impositivas que dependen más del gobierno central que de la provincia. Pero todo lo que es a nivel provincial, el gobernador ha tenido el gesto de ayudarnos a participar de pleno en el Consejo Agrario y hay gente del sector trabajando, informándose, tomando conocimiento de cuáles son las posibilidades en una contextura complicada. Y como te decía antes, no son de resolución rápida, pero bueno, ya se están planteando temas, planes, y bueno, habrá que ir viendo cómo se resuelve también lo macroeconómico para ver qué velocidad se le puede dar a estas decisiones, que bueno, ellos sabrán cuándo tomarlas. Mañana se inaugura y se espera la presencia del gobernador igualmente. Sí, ya estuve en contacto con gente cercana a él, que mañana a las 16 horas va a estar acá presente Claudio Vidal. Muchas gracias y felicitaciones. No, gracias a ustedes por acompañar también. Hasta luego. Bueno, Enrique, una rural espectacular, unos borregos muy parejos y los carneros, como dijo el jurado, bueno, fue difícil curar, pero bueno, por alguien hay que elegir y bueno, ganó el carnero de Josefina, que ya el año pasado había sido reservado. Sí, mirá, vos que conocés un poco nuestro ambiente, hacemos nuestra jura. Y estábamos allá al fondo y dijimos, nunca habíamos visto una final tan pareja, con tantos bichos, con tantas condiciones. Cuando vos tenés animales con tan buenas condiciones, tenés que tratar de buscar un defecto que no existe o tenés que ponderar algo más sobre lo otro. La verdad que creo que el mensaje que dio este jurado al premiar un animal con volumen, con buen vellón, con finura, lo mismo que el reservado, o sea, fue un buen mensaje, creo que fue una excelente jura. Y obviamente quedaron bichos muy buenos y de una capacidad genética espectacular atrás. Así que la verdad que como presidente de la Rural de Gallegos, como integrante de la Corriel, la verdad que estoy muy satisfecho con la jura, estoy muy contento con el avance genético y la calidad de hacienda que están trayendo los cabañeros. Así que todo redondo. Bueno, Enrique, felicitaciones para vos, para la gente de la comisión, los muchachos, los que han hecho. Juan Enrique allá en Deseado, largando los datos, cosa que no lo podíamos lograr nunca porque siempre Juan Enrique estaba acá. Fue un apoyo tremendo, mucha gente en la visita que tuvimos en la página, más de 3.000 tuvimos ayer y bueno, no sabemos cuánto tuvimos hoy, pero bueno, felicitaciones para todos ustedes. No, mirá, la verdad que te agradezco tu comentario porque esto, hay una comisión que se mueve, hay una comisión que trabaja, pero hay una juventud que acompaña y no es poco. La verdad que hay mucha gente, mucho joven con sentido de pertenencia a la institución que lo hace desinteresadamente y con pasión. Y la verdad que yo no tengo palabras más que agradecimiento para todos ellos porque te hacen sentir bien, te hacen sentir que hay futuro, entonces bueno, eso está muy bueno. Adelante Juan Enrique, allá en Puerto Deseado. Gracias Enrique. Saludos a Juan Enrique, abrazo. Bueno, muchas gracias Enrique, la verdad, gracias Fidel. Ahora, si podés tomarle una palabra a Chapa, que la verdad que creo que hoy él es el principal artífice, ¿no? Creo que con él tenemos que hablar también para darle la noticia de que ya se la vamos a dar, ya se la vamos a anticipar. Cabaña La Josefina acaba de ganar la Copa Juca. Por segundo año consecutivo, la Copa se va para Josefina, queda en zona norte. La verdad que estoy terminando de hacer la pasada de datos, pero la verdad que es increíble el trabajo que viene haciendo Chapa, increíble el trabajo que viene haciendo
Chapa con Chechu. Yo tuve la posibilidad de estar en esa cabaña y ver el trabajo que vienen realizando es increíble, acompañados del INTA, acompañados de las instituciones, acompañados por la asociación, la verdad que es increíble. Como volví a decir lo mismo, ¿no? No nos quedan palabras para agradecer todo lo que estamos haciendo. Yo le agradezco a Enrique la posibilidad, ahí creo que Fidel está hablando con Chapa, Bueno, así que voy a dejar que hable tranquilo. Bueno, estamos acá con el Chapa. Chapa, tenemos allá la cámara. Chapa, felicitaciones. Algo que obviaron acá, ganaste la Copa Regional, Josefina también. Y felicitaciones porque este animal el año pasado fue reservado gran campeón y hoy, bueno, tuviste el fruto de ganar en esta pista como carnero. Difícil, Jura, como dijo la gente de Brasil. Bueno, muy contento, te voy a corregir, el año pasado fue gran campeón también. Gran campeón, perdón. Así que es bicampeón, gané por segundo año consecutivo. La verdad que es un carnero impresionante, pesa 185 kilos y lo lleva como si pesara 20 y lo acompaña un vellón espectacular, con una pureza espectacular. La verdad que yo pensaba antes de venir en la cabaña, porque venía con dos carneros buenos, y nada, pensaba qué suerte poder entrar todos los días a la cabaña y poder ver semejantes animales, o sea, haberlos producido a uno. Esa era la satisfacción más grande. Después los premios, la verdad que a veces se da, a veces no, pero el tema de poder tener los animales y disfrutarlos, la verdad que es lo que uno más aprecia. Claro, te veníamos siguiendo por la red y bueno, felicitaciones. Juan Enrique te manda saludos allá de Puerto Deseado, que hizo toda la logística y llevó todo el relato del pedigree de cada animal, que cosa que el año pasado no lo pudimos lograr, pero bueno, este año sí lo hicimos en forma online y bueno, felicitaciones también para él, que conoce pedigree y todo de cada animal. Sí, la verdad que felicitarlo a Juan, no pudo estar acá con nosotros, sé que lo escuché hoy, hizo un trabajo tremendo, le pone una pasión impresionante, la verdad que hace un trabajo muy bueno. Así que nada, felicitarlo a Juan, de parte mía y de todos los cabañeros, que sepa lo que lo apreciamos y lo importante que es para nosotros la difusión y o sea, el empuje que le pone a la raza. Bueno, ahora a disfrutar en familia, con los amigos, la corre es esto, competencia y amigos, y lana y carne, y bueno, a disfrutarlo. Para vos que sos un luchador y que te pusiste la cabaña al hombro. Dale, gracias Fidel, y gracias a vos, siempre nos venís acompañando. La verdad que son muchos años de venir a Gallego, siempre estuviste, así que agradecerte por la mano que nos da a vos también. Gracias. Bueno, así la palabra, bueno, la emoción. La emoción que bueno, nos brinda todo esto, ¿no? De estar acá comparando con muchachos que lo hemos visto de chicos, trabajar acá en las pistas y que realmente, bueno, uno también se emociona con esto, ¿viste? Así que bueno, y vamos a hablar con el locutor, con el locutor que hizo un trabajo espectacular. ¿Cómo estamos? ¿Bien? Bien, ¿Más relajado? Sí, ahora sí. La verdad que estuvo pesado el día. Yo hoy lo estoy reemplazando a Juan Enrique, que seguramente está viendo. Siempre es el papel que lo suele hacer él. Y bueno, este año me tocó hacerlo a mí, me tocó dar una mano como siempre, desde el lugar al que uno le toca estar, ya sea adentro con la planilla, con los datos, afuera ayudando con los animales, o con el micrófono. No sé si estuve a la altura de Juan, ya él... Muy bien. Ya lo podemos sacar, No, para Juan, nada. te está escuchando acá tu primo, El hermano, soy el hermano. Perdón. No, la verdad que... Como decimos, como decía el tema hace un rato, es un trabajo que se hace en familia, con los amigos, así que nada, feliz de que si bien no pude estar en el micrófono, él lo hizo bien, capaz que yo le hubiese puesto un poquito de color en algunas cosas, pero nada, son detalles, así que nada, felicitarte por todo el trabajo. Ya nosotros venimos hablando hace 2 meses de la exposición y que la planilla y que corregir acá, corregir allá, ya sabe que él está... Ya sabemos que uno no está y que el otro lo va a hacer bien, así que ella sabe que hoy se puede sentar ahora a relajar
mira la planilla y va a ver que está todo completo porque sabe que uno está atrás ayudándolo y que va a estar relajado, y uno también sabe que de acá, allá va a salir todo bien por más que uno no esté. Exactamente. Bueno, agradecerle a Juan, agradecerle a la Sociedad Rural por dejarnos estar presentes, a Pascual Ibáñez, que es mi primo, el gerente, por ofrecerme estar acá dando una mano. Quiero agradecer a las chicas del comisariato, a Micaela, que es mi señora, pero se cargó el comisariato al hombro, lo que suelo hacer yo junto con Juan Enrique adentro, a Eugenia Fernández, una chica que trabaja en Morro Chico, a Pilar, que también estuvo dando una mano, a Ramiro Rastelli, bueno, a María, hay un montón de gente que estuvo dando una mano, que son los que hacen todo esto posible, y por ahí son la gente que no se ve, que nosotros que por ahí nos toca estar en la pista o con animales o con el micrófono, entregando premios, lo que sea, son los que por ahí se llevan el agradecimiento, pero si no fuera por el laburo que las chicas hicieron todo el fin de semana ahí adentro y lo que Juan Enrique hizo desde deseado en la computadora, esto no sería posible. Una renovación de juventud tremenda, que es lo que hace falta, y ya estamos viendo cada vez más gente joven en la comisión de acá de la Rural, en todas las organizaciones, en La Peña, en lo que es en la dirección de acá de la Rural, y bueno, gente que hace falta y que son todos amantes del campo, y un orgullo. Bueno, tu abuelo también fue acá presidente de esta sociedad rural. Sí, tal cual, Juan Enrique también lo sabe, mi hermano más chico que también está dando una mano también lo sabe. Nosotros nos cargamos con un apellido que acá tiene mucha fuerza, por mi abuelo, por mi viejo, por mi tío. Y bueno, es como vos decís, hay un cambio de generación, nosotros estamos tratando de buscar nuestro nombre, de mantener el respeto y en alto el apellido que llevamos, que es lo que nos toca, y seguir compartiendo, seguir estando acá, agradecer a todos los que lo hacen posible, porque no es fácil, sobre todo, como vos bien decís, la gente joven, que por ahí tiene mucha voluntad, tiene mucho sacrificio, ganas de meterle para adelante, pero bueno, en la posición en la que uno está no siempre puede estar presente, pero bueno, tratamos de ayudar, agradecemos cuando se nos da el permiso para poder estar acá y compartir y festejar con los amigos y la familia, como bien decía. Juan Enrique. Nada, felicitarte por el trabajo que hiciste. Obviamente yo conozco lo que es el laburo y sabemos que no es fácil. Agradecerle nuevamente a la gente de 7ANNoticias.com. Hoy estamos hablando de números, más de 40.000 personas viéndonos en todo el mundo, gente desde Alemania, gente de México, desde Ecuador. La verdad que increíble el trabajo de Tito ahí, toda la gente de 7ANNoticias.com, a todos los medios municipales, locales, nacionales que difundieron la actividad del día de hoy. Agradecerte, Fidel, también ahí que estuviste haciendo notas. Nada, felicitarlos a todos, mandarle un gran abrazo a Chapa, dígale que el fin de semana que viene me acerco a comer asado, que va a tener que hacer asado porque si no festeja con eso, no festeja con nada, que se juegue, dígale de mi parte. Sí, se la cobramos esa. No se la deja pasar, cobrásela, manda la foto después. Claro, así que, pero bueno, nada, mándele un abrazo a todos, dígale que les agradezco las palabras, que yo lo estuve escuchando a Enrique, las palabras de agradecimiento, a Tío Tomás, a Chapa también, así que a todos, mándele un abrazo enorme, a todos los criadores de Corria, de Merino MPM, y nada, felicitarla también a Mica y a Euge que estuvieron en el comisariato, Chile, capaz que hoy a la mañana eran las 6:30 de la mañana o las 7, ya no me acuerdo, y che, fíjate la planilla, sí. Che, fíjate esto y eso, es lo que dice Ezequiel, ¿no? El trabajo que uno no ve, y que Ezequiel lo pueda contar y que lo pueda contar de primera mano, eso es lo importante, ¿no? Entonces nada, nuevamente felicitarlo, más allá de mi hermano, mi amigo por decirlo, y agradecer a la comisión directiva de la Rural de Gallegos que siempre nos deja poner nuestro granito de arena para que la exposición salga para adelante. Así es. Gracias, Juan, yo me despido, me están buscando, todavía hay cosas para hacer, la exposición no termina, uno del comisario tiene que seguir haciendo cosas, así que te agradezco, Fidel, por la nota, te agradezco por el espacio, por dejarme charlar y agradecerle a las personas que realmente hacen esto posible. Gracias. Gracias. Bueno, la verdad, el comisario fue completo y toda la familia, No, olvídate, ahí capaz
siempre digo, ¿no? La exposición se hace entre mucha gente, como dice Ezequiel, ¿no? Mucha gente escondida, mucha gente encerrada en el comisariato. La verdad que Micaela, la mujer de Ezequiel, Eugenia, la chica que también estaba ayudando, todos los jóvenes que ya estaban armando el tema de la peña de mañana, a Susa, a María que estaban con el tema de los premios, a Enrique Jiménez que estaba recibiendo autoridades, invitados. Volvemos a lo mismo, no es una situación fácil, es una fecha muy complicada y hay mucha gente que sale a atajar penales. Les puedo asegurar que errores hubo mucho, pero que no se notaron. Entonces eso es lo importante, ¿no? Cuando la gente que trabaja y demuestra que lo que hace lo hace con pasión, se ven estos resultados. Y lo mismo, ¿no? Agradecerle a vos, Fidel, que hace años que estás acompañándonos. Yo creo que vos nos habrás visto desde que somos chiquitos corriendo en esa pista. Una vez que terminaba la exposición, siempre era jugar en esa pista. Bueno, vos me viste hace 3 años convertirme en ingeniero agrónomo porque había dado mi último final ahí. Defendí la tesis estando también en esa zona. Entonces es como la rural es una gran fiesta y capaz que a veces por cuestiones de ideología o de idiosincrasia política al campo se lo vapulea como un enemigo y no se lo ve como un aliado de la ciudad. Y creo que este acercamiento del campo a la ciudad y que podamos mostrar capaz de una beta más joven el campo acerca, y lo que yo decía hoy durante toda la transmisión, que los jóvenes que se quieran acercar al campo, que se acerquen, que vayan, que pregunten, porque lugar para trabajar en el campo siempre hay, es necesaria la mano de obra, pero es necesario que también la gente quiera aprender. Hoy el campo no es el mismo campo que había hace 50, 60 años atrás. Hoy ya el campo tiene luz eléctrica de 220 las 24 horas gracias a las energías renovables, tiene internet, tiene conexión, tiene conectividad. Entonces, lo importante es saber que en el horario de trabajo se trabaja, en el horario de descanso se descansa, y yo creo que mucha gente que capaz cuando esté terminando su tiempo de descanso va a estar viendo esta transmisión y va a estar escuchando lo que estoy diciendo y va a decir que qué bueno, quiero aprender, quiero saber de ovejas, o quiero capaz de hacer un streaming, y si el año que viene se suma con ustedes a hacer un streaming. Entonces yo lo que decía, ¿no? Cuando las cosas las hacemos con pasión, las cosas salen mejor. Entonces creo que la pasión que le ponés vos, Fidel, que hace muchos años que nos estás acompañando, Tito, que es la primera vez que nos acompaña, pero se nota la pasión, y a toda la gente. ¿Y qué trabajo? Y qué trabajo, porque no es fácil. Yo le decía a la gente, ¿no? Estando a 700 kilómetros de Río Gallegos, y que estar viendo en el momento, ¿no? Porque no es que estoy con un delay de 5 o 10 segundos, sino que estoy viendo en el momento lo que está sucediendo. Vos me estás escuchando en tiempo real, y eso es importante, ¿no? Que el trabajo que hacen muchas personas hacen el gran éxito de un evento como es la Exposición Rural de Río Gallegos. Y ya me digo que para ir cerrando, agradecerle a los auspiciantes, principalmente a SS Servicios por SS Servicio Rural, que es la conexión oficial de la Exposición Rural. Así que agradecerle a Sebastián Souto y a todo el equipo de gestión, a Cachorritos Pet Shop, que también estuvo acompañando en el Zócalo, a la empresa CGC y el Sindicato de Petroleros, Ferretería Surco, Ferretería El Fuerte, Antigua Ferretería Moderna, Vivero Los Frenos, Vivero Alondra, IPF San Cristóbal, MS Nuevo Conceptos, Caravanas Turflex, Agrofarma, Lanera Furman, Lanera Unilán, Minera Santa Cruz, Minera Cerro Vanguardia, Ferretería Beris Río Turbio, Distribuidora Río, Balanceados Bimaleu, a Corrales Farquip, a la gente de Pampero, Estancia y Cabaña Cóndor, Estancia Coyhaique, Instituto de Promoción de Ganadería de Santa Cruz, a la gente de MPM, a las Marías, a las asociaciones de criadores de Corre, Merino, Dorper y Guaydorper, que ya vamos a estar escuchando testimonios de lo que fue ayer la charla que dieron. Que la raza Dorper se acerca a la Patagonia es importantísimo por toda la importancia del cruzamiento genético y de la obtención de resultados a la hora de producir carne. A la gente de Modo Obis, que lo estoy viendo a Javier que está haciendo notas en la pista, ya finalizada la jura. Agradecerle a todas las cabañas expositoras, tanto de ovinos como de criollos, que mañana se viene la gran final de la parte campero, buscando un lugar en la final nacional. Nada, es un montón lo que hay que agradecer. Seguramente siempre de alguien me voy a olvidar, pero lo importante es poder agradecerles y agradecerles a ustedes que están del otro lado de la pantalla, porque
Ustedes también hicieron a que la transmisión salga bien, porque estuvieron acompañando y estuvieron firmes con sus saludos a la gente de Chile, la gente de toda la República Argentina, la gente de Uruguay, la gente de Brasil, la gente de Perú, gente de Ecuador, gente de México, gente desde Alemania que era donde nos estaban mandando mensajes. Habían otras exposiciones y la gente igual estaba viendo la exposición de Corriel en Río Gallegos, entonces hay que entender la magnitud y creo que Fidel, vos lo entendés por todos los años que nos estás acompañando y creo que Tito lo está también sabiendo entender. Sí, bueno, muchísimas gracias. Una emoción tremenda verlo al Chapa con el animal ese que el año pasado había salido gran campeón y que este año que venga como carnero y repita, la verdad que fue una emoción tremenda. Él fue el que se puso su cabaña al hombro y bueno, uno también que lo ha visto crecer desde chico, todo el esfuerzo que hizo el Chapa en el 2014 en el Congreso Internacional de Corriedale, que no quiso vender el animal acá, lo llevó a Buenos Aires, se le cayó de la camioneta, lo tuvo que dejar en Buenos Aires, se murió el carnero, pero bueno, cuando lo remató en una migaja, ni para la nasta le alcanzó, pero lo hizo. Entonces, reconocer eso es también demostrar el amor que tiene por Corriedale. Exactamente, siempre lo que hablamos, ¿no? La pasión que hay por el Corriel, vos bien lo decías, en el año 2013 fallece el papá de Alejandro, él se hace cargo de la cabaña en plena división, arranca en el 2014 con sus propios animales, 2013 con sus propios animales, 2012, en el 2014 él gana en la exposición de Río Gallegos, que fue para todos una emoción importante porque recién Patricio nos había dejado, él se fue después a Buenos Aires. Vos bien comentaste, a la altura de Tres Arroyos se le cae el carnero, lo vuelve a buscar, lo lleva a Buenos Aires, compite, después lo vende, como decís vos, por migajas porque no le había alcanzado ni para pagar el gasoil, pero eso es lo importante. Ya me estoy riendo porque me están mandando mensajes, no haga más esto de no venir, se nota que hice falta, pero bueno, yo agradezco también la posibilidad de estar acá. Pero bueno, nada, volvemos a lo mismo. Yo no me considero comunicador, la gente que comunica son ustedes. Yo simplemente soy tercera generación de productores. Soy ingeniero agrónomo. Hoy me toca estar trabajando con ovejas y es lo que más disfruto y es lo que amo. Pero lo que hacen ustedes, el trabajo que están haciendo hoy vos, Fidel y Tito, eso es lo que yo quiero destacar. Porque ustedes son parte importante, porque los productores sabemos producir, no sabemos comunicar, entonces nos acercamos a ustedes para que ustedes nos ayuden a comunicar, así que nuevamente, nada, agradecerles a ustedes, creo yo que fueron una clave fundamental para hacer que esta producción salga adelante. Gracias, Juan Enrique. No, a vos, Fidel, así que bueno, Tito, no sé si vos querés también dar alguna palabra de agradecimiento, que igual calculo que todavía nos queda el día de mañana con el tema de la parte, que ya mañana va a ser muy divertido, pero bueno, nada, darle el espacio a Tito y ya poder poner la última propaganda y salir. Bueno, Juan, antes que nada agradecer la forma de trabajar que tuvimos, total libertad, la buena predisposición de Fidel, bueno, que me haya hecho también llegar hasta esta responsabilidad, ¿no?, de comunicar un evento tan importante, viniendo también de una secundaria en la Escuela Agropecuaria de Gobernador Gregorio, así que tengo mucho que ver también con la ganadería y bueno, me gusta y bueno, nos hicieron sentir muy bien, muy cómodo, salió impecable la transmisión y simplemente decirles de que en el caso nuestro es muy importante encontrarnos con personas como ustedes que sepan de esto y que se acoplen como si hubiésemos trabajado toda la vida juntos. Eso habla de que cada uno pone su granito de arena y simplemente fue eso para nosotros. Somos ZN Noticias y estamos donde vos querés estar. Gracias, Juan, gracias, Fidel.
Bueno, muchísimas gracias Tito por compartir y bueno, y ha hecho un trabajo tremendo. Con algunos problemas cuando arrancamos, después tuvimos que sacar otra línea de internet, pero bueno, salimos y cubrimos y mañana vamos a estar en la parte campero. Muchísimas gracias. No, bueno, por favor, gracias Fidel. Bueno, ya con esto podemos dar el cierre de lo que fue la jornada de sábado en la Sociedad Rural de Río Gallegos. Casi 10 horas de transmisión porque arrancamos a las 8 de la mañana, ya son casi 7 menos cuarto. Así que nada, agradecerles nuevamente a ustedes y a la gente que está del otro lado. Será hasta el día de mañana para vivir lo que va a ser la final de la parte campero, final regional que va a dar lugar a un puesto en la final nacional que se va a celebrar en el mes de julio en la Exposición Rural de Palermo. Yo con esto, Juan Enrique Ibáñez, nos vemos mañana y para los que no quieran ver mañana la parte, será hasta el año que viene si Dios quiere. Muchísimas gracias, Juan. A vos, Fidel. Transmite FM 100.1 MHz. Desde sus estudios ubicados en calle Rivadavia 460, perteneciente al grupo ZN Multimedia. Estamos donde vos querés estar, con la más completa programación en vivo y con móviles en todas las localidades de la región. Con producción propia en la red de cables del interior y también en la Patagonia chilena argentina, a través de la red de Patagonia TV. Somos un medio de comunicación libre e independiente. La voz de ZN Noticias. Medios digitales. Fue una realización de Zona Norte Producciones.